Gea, 26. puntuarekin, lehenengo mozioa dana. Asunto número 26, moción presentada por el Grupo PSE sobre la actuación de la parcela de viveros municipales en Ategorrieta. Mozioa PSE taldeak aurkeztua Ategorrietako udal mintegietako luzatiaren egoera dela kasua. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Les saludamos de nuevo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento Donostiarra, donde se ha retomado ya el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. Seguimos avanzando en el orden del día. Turno ahora para las mociones. Esta es una moción que recordarán que ya... La primera de ellas la presenta el Grupo Socialista. Bueno, se iba a tratar muy tarde y entendíamos que sí merecía una cierta consideración en el sentido de en relación a la parcela de viveros municipales en Ategorrieta. La prevalencia, y hace referencia, como saben, a que hasta en dos ocasiones hemos interpelado al delegado de urbanismo con respecto a esta cuestión. Estamos hablando de la llamada parcela de viveros, en la cual estaba inicialmente proyectado una finca donde se ubicaban los viveros municipales, y se había proyectado inicialmente por un planeamiento del propio ayuntamiento el realizar en 2/3 de esta finca, en un 77% exactamente, un espacio libre, un jardín público, y en el tercio más o menos restante 30 viviendas en las cuales ubicar viviendas, en este caso libres, y además de todo ello la protección especial de los depósitos subterráneos de agua, de Ulía, de Buscando y de Soro Borda. Bien, el delegado en primer lugar nos habló de que en principio no iban a desarrollar ese planeamiento. Posteriormente nos dijo en otra interpelación que bueno, que sí, pero que iban a realizar algún tipo de equipamiento especial, equipamiento comunitario en todo caso, tampoco sin determinarlo. En todo caso, no ha habido una determinación concreta hasta ahora de qué se iba a hacer con esta cuestión. Nosotros en esta moción, queremos tener un talante y porque sea una propuesta absolutamente positiva, en el sentido de que se haga algo. Lo que sea, pero que se haga algo, porque creemos que es un lujo, en cierto modo, tener una parcela tan fantástica, porque realmente lo es como esta, sin utilizar. Desde hace ya algunos años se aprobó el planeamiento por parte del anterior gobierno, no se acabó de desarrollar esta cuestión, pero creemos que de ahí a que se paralice y que no se haga nada, pues hay un paso bastante grande. Y por lo tanto nosotros proponemos que, ya que parece que la propuesta o que el planeamiento original o que la propuesta inicial de que hubiese ahí 2/3 de esa propuesta de esa parcela fuesen parque y el tercio restante viviendas libres, no parece convencerle al gobierno municipal, pues proponemos entonces que, dada la objetivamente necesidad que hay de vivienda pública protegida en esta ciudad, que entonces se hagan ahí apartamentos para jóvenes. Proponemos, al menos en esta moción, que se hagan apartamentos para jóvenes, y que sabemos cómo hay una lista de demandantes importante de vivienda protegida que crece cada año, estamos hablando de 8.000 personas, y que por lo tanto pueda darse, no se va a solucionar evidentemente, pero pueda darse un complemento, una ayuda, una salida a eso. Por supuesto, siempre continuando con que la finca siga siendo una parte importante de parque público para disfrute de vecinos y vecinas que durante muchos años la han tenido ahí, la han visto, pero han podido acceder a ella. Y yo mismo he pasado muchísimos días de mi vida pasando por delante, viniendo al Colegio de los Maristas, y la veía, pero claro, no podíamos acceder, y que además de eso se puedan hacer esos apartamentos para personas jóvenes. No pretende nada más que eso, realmente lo decimos de verdad, no pretende meterle el dedo en el ojo a nadie, pretende ser una moción en positivo, y que al ver que esto no sale adelante por la otra vía, pues al menos que pudiera salir adelante con esta propuesta. Tiene su causa en la interpelación de la Comisión de Hacienda, en la que se nos decía que no se preveía ningún ingreso por esta parcela como si estaba previsto inicialmente, y por lo tanto, bueno, el poder darle, repito, algún uso a la misma. No queremos tampoco poner unos plazos concretos ni tampoco entrar a demasiados detalles, sino simplemente que esto se pueda modificar el planeamiento para que se pueda hacer. Eskerrik asko, Ricardo. Eskerrik asko. Pues en primer lugar adelantarle que efectivamente nuestro grupo va a votar a favor de la iniciativa. Y va a votar a favor de la iniciativa como no podía ser de otra forma, porque efectivamente, y tal y como ha relatado usted, en distintas
respuestas que he dado como consecuencia de distintas iniciativas planteadas, yo creo que por ustedes además, siempre efectivamente de alguna forma he abogado porque haya un desarrollo de algún inmueble de tipo de equipamiento. En este sentido saben que ha pasado o en pasado he estado o estuve en su momento negociando la posibilidad con la Diputación Foral, o que la Diputación Foral decidiera implantar un tema asistencial para personas mayores que diera servicio a la zona de Donosti, aparte de la zona de Pasaia. Eso no ha cuajado y desde ese punto de vista hoy lo que de alguna forma es lo que proponen es una modificación de planeamiento que pudiera de alguna forma enfocar a algo más concreto, en este caso sí, que sería la creación de una serie de apartamentos para jóvenes. La creación de apartamentos para jóvenes en una parcela de equipamiento, realizada la oportuna modificación del plan general, tiene perfecto encaje, como conocen todos y todas las presentes, en la medida que efectivamente se han ido edificando parcelas, apartamentos para jóvenes en parcelas de equipamiento. Desde ese punto de vista, lo que sí voy a dar instrucción con carácter inmediato a los técnicos municipales para que efectivamente se pongan a trabajar sobre esa idea. La creación, en primer lugar, de unos espacios efectivamente fundamentalmente de utilización de esparcimiento. Es verdad que eso no supone una novedad con respecto a lo que estaba establecido con anterioridad, pero sí supone una novedad importante el segundo aspecto. Efectivamente, en su momento estaba previsto un aprovechamiento residencial de baja densidad, tipo villa. En concreto, efectivamente, eran en torno de 30-32 villas las que estaban previstas. Por tanto, los destinatarios de las mismas no estaban destinados para nada a satisfacer ningún tipo de necesidad de vivienda, sino en su caso a obtener unos rendimientos lucrativos, unos rendimientos económicos de alguna forma la enajenación de esa parte de terreno. La nueva consideración, la nueva propuesta lo que implicaría es que efectivamente es compatible con el uso público, con el uso mayoritariamente público, la creación previa recalificación del mismo de una parcela de equipamiento para apartamentos de jóvenes, y desde ese punto de vista efectivamente trabajamos. Yo creo además que es una buena noticia el cambio de posicionamiento, lo que yo entiendo en un cambio de posicionamiento que han realizado ustedes con respecto a propuestas anteriores, y bienvenido sea efectivamente ese cambio. Yo creo que es de sobra conocido que algunos siempre habíamos estado en contra de la operación tal y como estaba prevista anteriormente, con lo cual, bueno, yo prefiero quedarme efectivamente, como usted decía, en lo positivo, y prefiero quedarme en que efectivamente tenemos un acuerdo que nos va a permitir obtener un aprovechamiento muy razonable y con una preponderancia de los destinatarios ciudadanía en general, con especial incidencia en el sector joven, y una posibilidad de abrir para la ciudad un espacio que efectivamente hasta ahora pues ha estado en circunstancias no las más deseadas. Desde ese punto de vista votaremos a favor de la iniciativa. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. José Luis. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a respaldar esta iniciativa porque es una iniciativa muy bienvenida, y me alegro mucho de haberle escuchado al delegado del área decir que la van a respaldar. No hace muchos minutos, bueno, igual sí, unos cuantos minutos hemos aprobado que vamos a seguir adelante con un equipamiento para personas mayores, lo cual es importante. Y aquí lo que se está pretendiendo, lo han explicado muy bien, es que en una parcela que está en desuso, en un sitio estratégico de la ciudad, pues pueda albergar una dotación de pisos en alquiler, como es el criterio unánime de esta corporación, en este caso para jóvenes. Me parece que es una propuesta muy sensata, que le da la vuelta a un planteamiento que había originalmente, que no parecía acertado en estos momentos, y que además compatibiliza la posibilidad de que ese espacio, en su gran mayoría, sea aprovechado como un lugar de esparcimiento público. A mí me consta, porque he tenido oportunidad de estar en las reuniones que hacen con la ciudadanía el equipo de gobierno, que una de las demandas que expresaron todos los asistentes a aquellas reuniones en la Casa Cultura de Oquendo era precisamente esto. Y aquí vuelvo a decir lo que he dicho en una intervención anterior, que bueno, pues en este caso es porque ha habido una iniciativa de un grupo. Pues nos alegramos ver que el equipo de gobierno la hace suya y que la va a impulsar
con rapidez y con diligencia, y que no tendremos que estar, espero yo, dentro de muchos meses, pues recordando que no se han dado pasos en este sentido. Yo confío, creo en la palabra, en este caso del delegado, es una buena noticia, por contraste a la última, que no hemos conseguido el apoyo del equipo de gobierno a algo que es estratégico. Esto es importante y aquello es estratégico. Bueno, pues empezamos la segunda parte con buen pie. Que continúe así la noche. Muchas gracias. Alderdi jeltzalea, Niki. Sí. Apoyaremos la iniciativa porque coincide con una enmienda que hicimos en su día al Plan General. Y es que a veces nos olvidamos, y no ha pasado tanto tiempo de esto. 2010, está ahí mismo. Y efectivamente, a nosotros nos disgustó que en el anterior pleno se retirara esta moción, porque se podía haber tratado perfectamente. Había tiempo para tratarla, lo que ocurre es que quizá la escenografía entonces pedía otra cosa. Pero nosotros somos de los que pensamos que cuando se traen las cosas aquí, se traen convencido y dándoles el valor que tienen, etcétera. Estaba propuesta la propuesta en el pleno anterior y se retiró y viene hoy y pensábamos apoyarla la vez anterior y hoy la vamos a apoyar. ¿Y por qué digo esto de que nosotros presentamos una enmienda? Es que nosotros, junto con Eusko Alkartasuna, en el debate del Plan General, proponíamos que esto tuviera un uso de equipamiento, como también proponíamos que tuviera un uso de equipamiento el edificio de Plaza La Sala. Y como esto no fue hace tanto tiempo, ayer, que tuve un poco de tiempo, miré el acta del debate en aquella ocasión, y fue terrible el debate, terrible. Es para que nos demos cuenta a veces de las cosas que decimos aquí y que traemos aquí y cómo las manejamos. Y voy a leer 4 líneas nada más. Jorge Letamendia, concejal de Urbanismo. Respecto a esta misma cuestión, es decir, que en viveros no se construyeran villas y se hiciera VPO o equipamiento. Dice, la suma, y lo voy a decir muy despacio, dice él, no yo, la suma de enmiendas del PNV de EA y de Jaione Arratibel a este pleno le supondría al Ayuntamiento de San Sebastián un quebranto patrimonial de 60 millones de euros. Carecen del más mínimo sentido de la responsabilidad. Cuando este ayuntamiento, en la situación de crisis, aborda el esfuerzo de defender los intereses de los ciudadanos de San Sebastián, grupos municipales de oposición juguetones pretenden que quiebre el Ayuntamiento de San Sebastián. O sea, esta misma propuesta hace 3 años era la quiebra del Ayuntamiento de San Sebastián. Esto nos da un poco a la idea de a veces a dónde llevamos a dónde llevamos los debates. O sea, bienvenidos. Bienvenidos porque efectivamente es mejor hacer esto que no hacer nada. Pero es que además no hacer lo que estaba previsto no supone la quiebra del Ayuntamiento de San Sebastián. Ahora quizá en el turno que corresponda puede ocurrir que Ernesto Gasco coja la palabra y diga aquello de yo no estaba votando la aprobación definitiva del Plan General, y efectivamente no estaba, pero estaba en la aprobación provisional, en la aprobación inicial y en alguna más. Y como a esto nos tiene bastante acostumbrados el Grupo Socialista a hacer estos cambios sobre la marcha, pues bueno, a veces viene bien refrescar un poco la memoria. Bienvenidos. Paisteko txanda, Ernesto. El señor Gurruchaga es tan adivino que sabía quién le iba a responder, pero es muy sencilla esta cuestión. Yo no entiendo a veces los enfados que tiene el Partido Nacionalista Vasco, porque son tan listos, que incluso cuando el Partido Socialista y el señor Gurruchaga debería haber aprendido, después de llevar 2 años y medio en esta nueva legislatura, que el señor Gasco tiene sus criterios propios y que impulsa cosas en positivo, él que incluso cuando nos dan la razón intente criticarnos. Mire, yo no voy a discutir sobre quién es el padre o la madre de la criatura. Lo importante es que la criatura avance. Y en este momento, en esta legislatura, durante 2 años y medio, ni ustedes ni el Gobierno tomó la iniciativa para nada con esta parcela. Está ahí, en el limbo de los justos. ¿Que hemos sido los socialistas los que hemos sido los impulsores? Pues mire, como ha dicho el señor Arrue, ¿qué más da? Lo importante es que la ciudad avance. Yo quiero eso en nuestros corporativos. Quiero que los concejales y concejales trabajemos para que la ciudad avance, independientemente de quién le pone el membrete a la iniciativa. Con lo cual, parte de su intervención se la podía haber ahorrado, porque si pretendía molestar o incordiar, no lo va a lograr, señor Gurruchaga. No lo va a lograr, porque lo bueno de hoy es que, gracias al compromiso que también ha admitido el señor Burutarán, no solo va a ser una moción más
de las que solemos aprobar, sino que hay un compromiso por parte del Gobierno de iniciar el expediente. Y eso va a suponer que dentro de 2, 3 años, probablemente, 70 o 75 jóvenes de esta ciudad van a poder disponer de un apartamento a un precio razonable de alquiler en una buena zona de la ciudad de San Sebastián, en Ategorrieta. Y ya voy más a más, para que vea usted, que también soy muy pesado, ya solo nos falta el microbús de Ulia. Solo nos falta el microbús de Ulia, que desde luego comprenderá que siempre he defendido. Siempre lo he defendido, siempre ha estado en mis planes estratégicos y siempre lo he impulsado. Y espero que van a tener la oportunidad la próxima semana en Debus todos los grupos políticos en que apoyen ese microbús, porque seguro que los vecinos de Ulia y los jóvenes que vayan a vivir allí también lo necesitarán. Ya veremos si el PNV y el PP se suman o no se suman a propuestas positivas. Bueno, eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua. A ver, lehenengo mozioa 11garrena eta 21garrena batera tratatuko dira. Onartua geratu da beraz, Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozioa Ategorrietako udal mintegitako luzatien egoera dela kausa, bertan gaztentzako apartamentuak eraikitzeko. Jarraian, lehenengoa 11 eta 21garren mozioa landuko dira, Alderdi Sozialista bat, Alderdi Popularrak bestea, eta EAJak bestea aurkezten dutena, guztiak Republika Argentinako bidearen egoerari buruzkoak. En relación con hundimiento de la calzada de República Argentina. Y moción número 21. Presentada por el grupo EAJ-PNV sobre la situación que se da en República Argentina. Alderdi Sozialista. Sí, bueno. Estamos ante una moción triple, ¿no? O 3 veces la moción. Y esto significa muchas cosas. La primera, que cuando hemos hecho las interpelaciones, los distintos grupos políticos de este ayuntamiento, sobre el origen, destino, características, finalidad, señalización de ese arco maravilloso que han puesto ustedes, que no se puede denominar como arco del triunfo, sino arco de las desgracias, en República Argentina, algo hay que no nos han respondido bien. Porque cuando solo es un grupo, bueno, pueden pensar, no sé qué, cuando son los 3 grupos, algo hay que no están haciendo bien. Hay cosas de ustedes que cada vez entiendo menos. Las mociones se presentan con tiempo. Cuando hemos interpelado antes al alcalde por el tema de si se reúne o no con el representante del ayuntamiento, enseguida el mundo sindical próximo a Bildu se ha movido. Sin embargo, en estos temas que afectan a los ciudadanos, ustedes no se mueven. Cuando hay 3 mociones de 3 grupos pidiendo que el arco que han colocado ustedes de obstáculo para que entren los transportistas en la parte vieja tenga una buena señalización, sea adecuado, sea correcto o garantice la seguridad, podrían haber tomado una iniciativa. Podrían haber invitado a los grupos a decir, miren, es verdad, tenemos un problema, vamos a solucionarlo, vamos a ir en esta dirección. No hay respuesta. Tenemos que esperar a venir hoy aquí al Pleno, a tener 25 mociones en el Pleno, para ver si se dignan ante la televisión, que parece que tiene más poder que los grupos políticos, en obtener una respuesta. Y ese no es el camino. Un gobierno intenta gobernar y intenta tomar decisiones. Y cuando toma las decisiones, obedece a unas razones. Y también es capaz de reconocer las equivocaciones. Nosotros se nos comentó que se iba a señalizar mejor. Yo sigo pasando todos los días por ahí. Sigue sin haber una señalización previa de que está acotado el acceso por República Argentina. Señalización que hay que poner en el Paseo de los Fueros muchísimo antes. Porque lo que no puede ser es las situaciones que algunos hemos vivido de inseguridad vial. Y las he vivido yo en primera persona. Cuando algún transportista ha llegado o se ha encontrado con el parapeto que han colocado ustedes y ha empezado a dar marcha atrás en pleno cruce intersección del puente de Santa Catalina. Y esto pasa en horas puntas, en torno a las 8:30, 9 menos cuarto, 9... Y no es normal. Y no es normal cuando además es el acceso para todos los transportistas que tienen que trasladarse a la parte vieja a suministrar pues, los productos que la hostelería y los comercios de la parte vieja necesitan.
que solo tienen ahora la posibilidad de llegar a través del puente del Cursal. Y no hay ninguna señalización que les diga cuáles son los desvíos, cuáles son los nuevos destinos. Esto, y se lo dice un antiguo concejal de tráfico, no había sucedido nunca en nuestra ciudad. Nunca. Se podrán hacer las cosas mejor o peor, pero que no haya señalizaciones previas, que no haya preavisos, que no haya... no se entiende. Y luego hay otra cosa que es difícil de entender desde la eficacia de la gestión de lo público. No solo colocan un arco, que además a los 2 o 3 días estaba roto por el temporal y la cadena, o por un camión, la cadena se había ido y la barra de limitación se había ido fuera, que además no señaliza la altura más que cuando ya llegas allí, sino que es que encima tenemos 3 personas del ayuntamiento, 3 agentes de movilidad, por ejemplo hoy, permanentemente allí, como si no hubiera otras necesidades en la ciudad. Entonces, ¿para qué hemos instalado ese armatoste en ese lugar? Se supone que cuando se coloca una situación física en República Argentina para impedir el acceso a vehículos de mayor altura, peso o tonelaje, bueno, se hace para ahorrar efectivos humanos que pueden estar desarrollando su trabajo en otros puntos necesarios de la ciudad. Estamos realizando una duplicidad de servicios. Y esto es mera competencia municipal. Aquí no hay que mirar a nadie, ni los de la Diputación, no es la Archancha, no es nadie, son ustedes. Y como todo lo gestionen así, mal vamos. Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente, el tema del hundimiento de la calzada de República Argentina, efectivamente, como ha dicho mi compañero, suscita 3 mociones que van en la misma línea con temas diferentes, con lo cual se deduce, señor Albizu, que esto no lo ha gestionado usted bien. Nosotros lo hemos llevado más y lo hemos traído por el tema de la seguridad, pero estamos también totalmente de acuerdo con las otras 2 en el tema de que hay una mala señalización, los tráficos y la tardanza de la reparación. Bueno, como todo el mundo sabe, a finales de agosto una parte del techo del aparcamiento cedió, se hundió y como según se nos hizo saber, por la mala instalación de una grúa cuando se estaba reformando el Hotel María Cristina. Bien, que ese es otro tema. El parking optó por adoptar una serie de medidas de seguridad, apuntalando la primera y la segunda planta, sacrificando 24 plazas de aparcamiento, y el ayuntamiento optó por apostar un agente de movilidad a la entrada de la calzada para que no pasaran los vehículos de más de 3.500 kilos y minimizar de esta forma que no hubiera vibraciones y las posibles consecuencias de ello. Es decir, no estuvo mal esa medida porque adoptaron medidas que nosotros consideramos de seguridad. Pero posteriormente se instaló el arco con una barra para limitar ese paso de vehículos y suponemos que no tener que sacrificar así recursos como son los agentes de movilidad para impedir el paso de esos vehículos, ya que la función supuestamente la tiene que hacer el arco. Pero, por diferentes motivos, este arco se averió y usted decidió en ese transcurso de tiempo sacrificar 2 agentes de movilidad y no a la entrada para que no pasaran los vehículos, sino en el medio del paseo, a la altura del Hotel María Cristina, que es lo que no alcanzamos a entender, porque si el objetivo es que los vehículos pesados no circulen por el paseo, por motivos de seguridad, pues no entendemos qué hacen ahí en la mitad. Bueno, no entendíamos. El señor Albizu, en la comisión correspondiente, dijo textualmente que la prioridad del Gobierno es que sea práctico para evitar que los vehículos pesados, para evitar el paso de los vehículos pesados. Pues, señor Albizu, práctico no es, porque los vehículos pesados siguen pasando. Y para muestra la cantidad de multas que ustedes han interpuesto en 3 días que ha estado el arco averiado, que han puesto 43 multas. No quiero ni saber las que usted lleva poniendo desde el día 9, porque el arco se ha reparado, pero siguen apostados 2 agentes y hoy a las 10 de la mañana había 4 agentes. Luego dirá, efectivamente, como ha dicho el señor Gasco, que no tiene para las entradas, salidas de colegios, para Anoeta, Claro, ¿cómo va a tener si los tiene en el Paseo de República Argentina? Ya le preguntaremos cuántas multas ha puesto desde el día 9. Pues si en 3 días ha puesto 43, recaudar, vamos. Con lo cual, el objetivo, que es la seguridad y es que no pasen, ese no se ha cumplido. Y ahora que está instalado de nuevo, como ya le he dicho, pues tampoco. Con lo cual, usted lo que está haciendo es recaudar. Lo puede vestir como quiera, pero usted está recaudando. Por lo tanto, ahora tenemos, resumiendo, un arco más 2 agentes y los transportistas siguen pasando.
Por lo tanto, dígame, luego cuando le toque a usted, contésteme qué hay de práctico y qué hay de seguro. A nosotros nos da igual si el arco es bonito, si el arco es feo, no es algo que viene al caso ni en este momento no nos interesa. Lo que nos interesa es que los vehículos pesados no pasen y si para eso la gente tiene que estar de forma provisional a la entrada, pues que esté o habrá que pensar en otra solución, porque lo que no tienen que hacer es pasar para que no se produzcan vibraciones y que ello suscite consecuencias que, bueno, pues esperemos que no sean consecuencias importantes. Gracias. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que esta iniciativa no solamente viene precedida por 3 mociones, viene precedida concretamente por 6 iniciativas, viene precedida por 3 interpelaciones en la comisión y por 3 mociones en este pleno. O sea, 6 iniciativas para una cosa tan concreta como esta. La incapacidad en este tema es manifiesta, yo creo que es además difícilmente defendible. Y yo lo que no quiero es ni meter el dedo más en los temas que se han repetido, ni incidir en cuestiones tan importantes como la señalización o la utilidad o no utilidad del arco y el uso de los funcionarios que allí se está llevando a cabo. Yo voy a ir a un tema que además me preocupa por elevación más y además por no repetir, y es el tema de qué está pasando en ese parking. ¿Y por qué? Ya se ha producido hace 3 meses un hundimiento del parking. Hasta donde nosotros sabemos, y la verdad es que es un tema que le hemos hecho un seguimiento bastante profundo, a mí me gustaría oír por parte del Gobierno si el hundimiento de ese parking está consolidado, es decir, si ha dejado de moverse. Eso para empezar. Porque a día de hoy parece que en el entorno todavía se están produciendo una serie de charcos cuando llueve, parece que hay problemas de filtración de agua y parece, y digo parece, porque es lo que me gustaría escuchar y que me descartara el Gobierno aquí, que las grietas que en un momento eran milimétricas ya no son tan milimétricas. Y entonces estoy sumamente preocupado. ¿Y por qué estoy preocupado? Porque podemos estar hablando de una cuestión que va mucho más allá de un simple lavado de cara de la República Argentina. Podemos hablar de una cuestión que afecta a la estructura propia del parking. Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo hubiera actuado el Gobierno municipal si aquí, en lugar de ese hundimiento, se hubiera producido un hundimiento total? Con la respuesta que nos dieron en la comisión. Vamos a hablar con los seguros, vamos a ver quién tiene la responsabilidad. Oiga, que ustedes están para gestionar. Ustedes están para gestionar. Gestionen, solucionen y luego, subsidiariamente, hagan lo que tengan que hacer, que les respaldaremos en la defensa del interés municipal. Pero gestionen. Estamos hablando de un vial prioritario y ahí hay una serie de capacidades de carga que, bueno, que han tenido una serie de afecciones y a día de hoy los técnicos de este ayuntamiento, me gustaría saber si el Gobierno les ha encomendado, por ejemplo, algo tan sencillo, tan simple como hacer un seguimiento estructural, que es muy simple, es ir allí, colocar unos pegotes de yeso y ver si se rajan o no se rajan. Es que no se ha hecho ni eso. No, es que no se ha hecho eso. Estamos con un tema, con un arco, con 3 agentes de movilidad, sin señalizar, con la entrada a la ciudad en un vial tan prioritario cortada, con 6 iniciativas por parte de los grupos de la oposición en este ayuntamiento en un mes y sin ninguna respuesta. Es que estamos 3 grupos de la oposición en este ayuntamiento. Si hubiera 5, hubiera 5 mociones con este tema. Es que las tendría que haber. ¿Cómo no va a haber 5 mociones con este tema? ¿Cómo no va a haber? Yo no sé a qué estamos esperando. A mí me gustaría haber recibido mayores respuestas por parte del Gobierno en la propia comisión, porque además me consta que tiene constancia de ellas. Y no la hemos recibido. Qué curioso. ¿A qué estamos jugando con este tema? ¿A qué estamos jugando? ¿Aquí qué es exactamente la razón por la cual no se interviene? Yo voy a poner un ejemplo muy práctico porque tengo muy poco tiempo. Imagínense que nos llaman esta tarde a los servicios de emergencia de este ayuntamiento de que desde una fachada privada está a punto de desplomarse un tejado. Como es una propiedad privada, decido no actuar. Por ejemplo, decido no actuar. Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿El grado de hundimiento? No mando a los bomberos, espera a que se caiga. No, lo que hay que tener es más responsabilidad, lo que hay que hacer es actuar y luego subsidiariamente, Nora, acepto tu respuesta en la comisión, subsidiariamente a las actuaciones pertinentes, como los desprendimientos que tantas veces hemos hablado. Pero primero hay que actuar, hay que gestionar. No se puede decir, cierro el vial y, bueno, a ver si el seguro del ayuntamiento se pone de acuerdo con el seguro del hotel o con el seguro de no sé quién, o no se pone de acuerdo. Y mientras tanto, ¿cómo estamos? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Ya me pregunto, ¿para qué estamos aquí? Es para gestionar, ¿no? Eso es lo que se debe producir en primer lugar, la gestión y la solución de un tema tan simple como este.
Jon. Vale, es que Juan Carlos. Más allá del tono mentinero de algunas intervenciones, como bien sabéis, siempre he valorado positivamente cualquier aportación que viene de cualquier grupo de la oposición y creo que, bueno, que es de manera constructiva con lo que se plantean en estas mociones. No es mi intención decir que estas tienen una cuestión de dañar al Gobierno, sino de plantear cuestiones que preocupan a los grupos. Me voy a ser muy breve en este apartado porque creo que, mira, cuando se cierra una vía, indudablemente se generan problemas. Eso es inevitable. O sea, eso, y que a nadie le quepa la menor duda que la actuación del Gobierno está para garantizar al 100% la seguridad vial de la zona. Y ese es el objetivo último y primero. Más allá de que a alguno le guste el arco, no le guste el arco, le parezca bonito o feo. Si el Gobierno decide poner agentes de movilidad más el arco es porque queremos garantizar la seguridad vial y porque creemos que puede haber un peligro. ¿Correcto? Vale. Bueno, intentaremos abrir la calle lo antes posible a todos los vehículos. Pero, repito, nunca vamos a primar la velocidad de terminar algo con la seguridad. Y creo que eso es lo que nos corresponde como Gobierno. Si hay agentes de movilidad, para garantizar que no pasen, se pondrán más agentes de movilidad, solamente para garantizar. Y si hay alguien que no hace caso a las señales que se ponen, se multará, efectivamente, se multará. Y esto no supone ningún tipo de afán recaudatorio, es simplemente para garantizar la seguridad. Y quiero plantear que lo que no es posible es que nos quejemos de que haya agentes y de que no haya agentes a la vez. Y no le quepa la menor duda que estamos gestionando. Y gestionar también supone, entre otras muchas cosas, tener en cuenta la sabia opinión de los servicios jurídicos. Con lo cual, ya sé que algunos grupos tienen elucubraciones interesantes, pero eso también es gestionar. Y estamos gestionando en esa línea. Nuestro grupo, Bildu, va a apoyar las mociones del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular, porque creemos que estamos actuando en esa línea. Y siento decir que no vamos a poder apoyar el Partido Socialista porque creemos que previamente se está señalizando con suficiente antelación. A no ser que lo que esté planteando el Partido Socialista sea que pongamos carteles en el peaje de Zarauz. Y eso, o sea, pues no. Con lo cual, o sea, creemos que hemos señalizado y creo que por eso no vamos a apoyar la moción que plantea el Partido Socialista. Y lo demás, este Gobierno, en esta actuación y en todas las demás, estamos actuando en interés general. Isteko txanda, minutu tardikoak izango ya. Sí. Bueno, lamentar el tono, la respuesta, en el fondo la actitud. Lo demuestra todo, señor Albizu. En el fondo le importa un pepino, como suele hablar usted. Y eso es un problema. La señalización que usted ha puesto ni es reglamentaria, ni tiene nada que ver con el reglamento de circulación, ni es correcta ni adecuada, ni permite ni siquiera sancionar. Probablemente todas las sanciones que han puesto sean ilegales, porque no está adecuadamente señalizado. Si usted cree que por poner dos palabras en el cruce de Fueros con Echaide, que no en el cruce de Fueros con la avenida, que es donde también tienen que reforzarla, es válido, pues sabe bastante poco después de llevar 2 años y medio de concejal de tráfico. Y me sorprende, me sorprende. Lo segundo, claro, yo ya sé por qué el ayuntamiento tiene estos... El Gobierno tiene el problema. Es que ¿quién autorizó la colocación de la grúa en ese punto? La ocupación de vía pública por grúas y demás las hace el Gobierno. O al menos antes era así. No sé si se han cambiado tanto las cosas que no las hacen. Y por tanto es muy difícil reclamar a otros. Pero yo no voy a entrar en eso, porque yo lo que quiero es que se solucionen los temas. Lo que sí me sorprende es su respuesta a decir que la única moción, que no ha sido ni mitinero el mitin, que no le he cuestionado la actitud, simplemente he dicho que no entiendo cómo lo señalizan, y los riesgos que yo he vivido y otros concejales que pasamos por ahí todos los días que usted no lo vive, no está bien señalizado, es lo que le decimos. Y usted, una vez más, cierra los ojos y se basa en la autocomplacencia. Mal va esta ciudad con esas actitudes, señor Albizu. Mal va. Y ojalá no haya un accidente y no haya reclamaciones al ayuntamiento de no pagar las multas y de otras cosas por no señalizar bien. Alderdi Popularra. Sí. Bueno, nosotros también estamos totalmente en desacuerdo con el equipo de Gobierno en este asunto.
no está garantizando la seguridad, prima la recaudación, esto es un hecho. Señor Ibabe, pero ¿cómo van a ser milimétricas las grietas si pasan y pasan y están venga a pasar camiones y vehículos transportistas de más de 3.500 kilos? Pues cada vez serán más grandes, porque lo que se trataba era de minimizar las vibraciones y eso no pasa, señor Albizu. Y en cuanto a lo que dice el señor Gasco, evidentemente, si usted hace la relación señalización-multas, está mal señalizado. O igual es que los ciudadanos pasan de las señales. Va a ser eso. No, se hace la relación, ya ve que está mal señalizado. Y lo puede vestir usted como quiera, pero está priorizando la recaudación. Y ya nos gustaría también que nos explicara a todos los ciudadanos, y sobre todo a esos transportistas que usted les está multando en base a la seguridad, por qué de repente el día de la Beovia está todo el paseo lleno de autobuses. Y hay fotos, todo lleno de autobuses. Eso sí, el autobús del Hotel María Cristina que trae a sus clientes, ese no puede pasar. Unos sí, otros no. Es que aquí también, es que se dan tantas cosas, señor Albizu, de verdad que está francamente mal gestionado. De principio a fin del paseo. Lo mire por donde lo mire. Desde las señales, desde que el arco no es práctico, la recaudación. O sea, ya le digo, puede vestirlo como quiera, pero usted no prima la seguridad, porque si no, no dejaría pasar a los transportistas. Las grietas cada vez no se harían más grandes. Usted no estaría recaudando tanto. Y ya le digo yo que la ciudadanía no pasa de las señales. Será que está mal señalizado. Martín. Yo soy Labur. Bueno, pues no nos han respondido a alguna de las cuestiones que yo he señalado. Al margen de espíritu mitinero en mi explicación o no, a mí me gustaría saber algunas cuestiones. ¿Quién concedió la autorización, señor Albizu, de ocupación de vía pública? ¿Quien concedió la autorización no conocía las capacidades de carga del aparcamiento? Se omiten, no es su responsabilidad, están mal hechas. ¿Se está contando toda la verdad? Entonces pregunto, ¿se está contando toda la verdad? No, es que desgraciadamente estoy en el uso de la palabra y parece que tengo que estar contestando a otra concejala. Sí, no, yo vuelvo a repetir y me mojo públicamente. Me da la sensación que no se está contando toda la verdad. Tenemos un problema que va más allá de una simple valla y de 4 agentes de movilidad, y aquí vamos a tener un problema serio. Y me preocupa la actitud, me preocupa y mucho la actitud, porque si aquí en lugar de un desplome pequeño se hubiera producido un hundimiento, ¿cuál hubiera sido la reacción? Esto es gestionar. Me dice usted que defiende el interés general. ¿Interés general de quién? ¿Quién tiene interés general en que ese viario no esté abierto a la circulación de una manera razonable? El interés general es que esté bien abierto y que funcione bien. ¿Cuál es el interés general del aparcamiento? Que funcione. ¿Qué interés general defienden ustedes? Usted lo que tiene que hacer es solucionar este problema. Y le vuelvo a repetir, y contar todo lo que aquí está ocurriendo, porque llevamos 3 meses y de momento no se ha hecho nada. Bozkatu ingo dugu, lehenengo mozioa, aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelditzen da. 11. aldeko bozkak, aho batez, eta 21. aldeko bozkak, aho batez. 2. mozioa. Onartuak geratu dira Alderdi Popularrak eta EAJak aurkezten zituzten mozioak Errepublika Argentinako bideari buruzkoak. Datorren urrengo mozioa Alderdi Sozialistak aurkezten du. Kasu honetan Munto Baserria zen Orubea berriz urbanizatzeko erabakiak hartzeko prozesuari buruzkoa. Desde hace algunos meses la Asociación de Vecinos de Lanchade de Ayete ha venido promoviendo un proceso bastante extenso en el tiempo y en la forma y en las personas que han participado en él para seleccionar un proyecto de urbanización, o mejor dicho, de reurbanización de un solar que todos conocemos como el solar de Munto, que era donde estaba ubicado el antiguo caserío de Munto, que luego fue derribado, etc. Se hizo este proceso de participación, de él salieron más de 100 propuestas diferentes desde diferentes perspectivas urbanísticas, sociales, históricas, etcétera, incluso arqueológicas, y eso, bueno, se le preguntó al Gobierno en una comisión, pues qué había pasado para que eso de alguna manera no se gestionara o cayera en saco roto y que no se promoviera tampoco ninguna reunión formal con la ciudadanía, en este caso con la ciudadanía de Ayete, para contrastar esos pareceres, para ver si había algún compromiso de actuación en este lugar, en ese espacio, etcétera, etcétera, ¿no?
Creemos que es un proceso, en cierto sentido, ejemplar, en la medida en que es un proceso espontáneo, que ha salido de la base, que ha salido de los propios vecinos y vecinas, y por lo tanto tiene, sobre todo, fundamentalmente esa virtud. Después podrá estar más o menos depurado, etcétera, pero en sí mismo el proceso está bien gestionado. No parece, o parece que a día de hoy, o parecía al menos cuando se presentó esta iniciativa, la que presentó mi compañero Denis Itxaso, que en este momento no puede estar presentándola, pues estábamos esperando un poco la respuesta, o si había alguna respuesta por parte del Gobierno municipal. Desde la Asociación de Vecinos nos dicen ahora que ahora se le ha llamado a la propia asociación para una reunión en enero. Eso es lo que se nos dice, ahora y para enero. Pero que, no obstante, no se sabe muy bien en qué va a derivar eso y que lo que se le dice, lo que se le ha dicho hasta entonces, hasta este momento al menos, es que se reconoce el proceso, pero que el proceso, en mayúsculas, digamos, será el que determine el Gobierno municipal, lo cual no parece que case muy bien con una concepción abierta de la participación ciudadana y de que, bueno, en fin, sea además a propia iniciativa de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, nosotros aquí lo que pedimos es muy sencillo, es que el Ayuntamiento se implique, sí, que acompañe a la Asociación de Vecinos de Ayete, llamada Lanchave, en ese proceso de participación ciudadana que han emprendido ellos mismos de cara a la elección del proyecto de urbanización del Solar de Munto, y esto no significa que los vecinos y vecinas tengan que imponer el que ellos quieran, pero sí que se les acompañe y que se intente que los resultados o el resultado de ese proceso se aproxime lo más posible a la propuesta que los propios vecinos y vecinas quieran. Y en ese sentido es la moción que presentamos. Así. Txaldeon gaon. Mozio honetan sakonean hitz egiten da azkenean herri partaidetzaz. Udalan proiektu bat nola herritarrekin eraiki, eta gobernu honek bakizue saiatzen gehala gauzak ondo egiten, ez? Herri partaidetzai dagokionean. Baina mozioari erantzun aurretik komeni da historia pixkat egitea, kasu honekin, munduko baserriaren kasuarekin, eta gogoratu behar da, legintzaldi honen aurretiko operazio baten ondorioz, Munto baserria eta eraikin honek Aieteko auzoarentzat suposatzen zuen simbolo historikoa eraitsi behar izan zela. Udal gobernuak auzotarrei kasu eginez, zeren orduan ere duela urte terdi auzotarrekin egon ginen, baserria mantendu eta birgaitzeko apestua egin genuen. Baina zuek oposizioak ateak itxi zenizkioten aurrekontuen onarpenarekin. Eta hori importantea da gogoratzea Muntoko kasua hitz egiten dugunean. Horren ondoren, eraikinen jabearekin, eraispen partzial bat egiteko akordioa lortu zuen gobernuak. Eta Aieten, auzotarrekin bilera itxi eta irekiak egin ondoren, eta, por cierto, soeko inorretzen egon bilera horretan, bi konpromesu hartu genituen publikoak eta EAJ eta PPko alderdiko kideek badakite. Batetik, Muntuko plaza berrian, baserriaren oroitza elementuak bermatzea. Eta bigarrena, plazaren diseinu berria auzotarrekin batera egitea. Eta hain justu, bi kriterio horiek dira Lantxabek ere bereak egin dituenak bere prozesua aurrera eraman dituenean. Eskertzen da, zuen aldetik, auzo elkartearen eta kasu honetan Lantxaberen lana balorean jartzea eta guk bat egiten dugu horrekin. Mozioan eskatzen zute herritarrekin gauzak ondo egitea eta guk ondo egingo dugu proiektu honen kasuan. Baina ulertzeko beti egin eta esan dugu guk auzo elkarte guztiekin lan egiten dugula eta egingo dugula. Eta elkarte guzti hauekin elkarrerantzukizun harremanak eraikitzen ari gerala. Lantxaberen lana txalotzen dugu eta hilabete guzti hauetan interferitu gabe apoiatu egin dugu eta baita ere publikoki esan dugu gainera. Baina oraindik ez dugu elkarlanik egin eta hori da justu orain Muntuko plazaren proiektua diseinatzeko prozesuan egingo duguna. Eta Lantxabe ez da Aieteko auzo elkarte bakarra. Eta udala konpromiso hartu zuen bezala, Aieteko auzo elkarte ezberdin eta eragileekin elkarlanez proiektu hau aurrera ateratzeko konpromisoa eta prozesua gauzatuko dugu. Eta ondo egiten ari garen adibidea da, duela hilabete bat, Lantxaberekin bildu ginela eta honetaz hitz egin genuela eta beraiek ados zeuden. Aste guzti hauetan mezuak trukatu ditugu eta zuk esan dezun bezala, gaur bertan beraiekin hitz egin dugu eta adibidez, beraiek konprometitu dira urrengo astean guri beraiek gauzatutako prozesuaren memoria helaraztea
guk ondoren, guk udaletxeak antolatutako prozesuan erabiltzeko eta barneratzeko. Agian egia da, ibilbide honetan pixka luzatu egin gehala, baina ez da berandu. Eta urtarrilean ja, lehenengo bilera egingo dugu aieten. Bilera horretan lantxabere egongo da, eta horrela esan digu, eta lantxabek egindako lana balorean jarri eta prozesua aberastuko du. Ez eduki zalantzarik. Eta udalak gainean, proiektu honentzako baldintza tekniko eta ekonomikoa jarriko ditugu mai gainean guztiek, lantxabek ere jakinaren gainean egon daitezen elkarlanez proiektu hau diseinatzeko. Horregaitik iruditzen zaigu, mozio honetan pixka saiatu dela gobernuari koskilak bilatzen, zuek dakizutenean guk borondate osoz lantxaberekin lanean ari gerala. Amaitzen dugu, ulertzen dugu mozio honetan eskatzen dela gauzako ondo egitea, eta lantxaberekin egitea, eta hain justu hori da guk egingo deguna. Guretzako auzo elkarteak, lehen mailako agente sozialak direlako, eta auzo elkarte guztiekin elkarlana egiten degulako. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Muy bien, buenas tardes. Yo trataré de ser bastante más breve que el señor Jaca, pero porque al final de voluntades y de no se gestiona, es decir, una ciudad no avanza con voluntades, que un gobierno tenga voluntades y ahí se quede. Es que hace 1 año y medio tuvimos aquella reunión, efectivamente, y en aquella reunión, en ese debate, cuando estábamos hablando y ustedes fueron a tratarles de convencer en aquella reunión que su propuesta era mantener el caserío en pie, que era inviable, imposible, es decir, el caserío no se tenía en pie. Otra cosa es que ustedes lo hubieran tirado y hacer uno nuevo, pero el caserío no se tenía en pie ya. Y los que hemos vivido en Ayete queríamos mucho al caserío Munto, y los que hemos estado allí desde pequeños en el bar aquel, pues lo apreciábamos un montón, pero lo que es imposible, y ya está. Entonces, hace 1 año ustedes fueron a tratar de convencer a los vecinos que querían mantener el edificio, y estos señores que son muy malos, que estábamos ahí sentados, esto lo quieren tirar. Allí les explicamos que había un informe que había que derribarlo, que la propiedad, porque no era suyo, era de la propiedad, tenía la obligación de derribarlo, antes ya de dejarlo, sí, señor Butarán, tenía la obligación de derribarlo, y así estaba en los acuerdos que habían firmado en su momento con este ayuntamiento. Y en aquello, pues yo hablando con los vecinos les dije, ¿y por qué no pensamos en que por lo menos algo, primero derribar lo que haya que derribar el edificio antes de que se caiga, pero por lo menos el poder mantener una parte del edificio, la que sea, la puerta de acceso con la escalera, de manera que, como tiene esa caída hacia el paseo de Ayete, pues que se quedara una parte de jardín en medio para el disfrute de los vecinos del barrio, que tampoco es muy grande aquello, lo que ha quedado en el solar, pero sí que mantuviéramos una parte de lo que había sido el caserío Munto, que da nombre a toda la zona, y que de manera que desde el propio paseo del Doctor Marañón se pudiera acceder al parque ese, y que por la otra parte, desde la plaza de Munto, ahora enfrente del bar Munto Berri, pues se pudiera acceder. Y en aquello dijeron, bueno, pues vamos a proponer nosotros un estudio, vamos a hacer ideas, que los vecinos presenten ideas, un proyecto de ideas, ¿no? Pero es que esto ha pasado ya 1 año y medio, y desde que se ha derribado ha pasado más de 1 año. Entonces, de voluntades no se vive. Lo que les quieren pedir, y nosotros estamos de acuerdo con esta moción, es que se pongan las pilas, que hagan algo, porque al final, allí lo único que ha quedado es que cuando la propiedad derribó la parte que le tocaba para que no tuviera peligro y se quedó aquello así, se ha quedado un solar abandonado, con unas vallas de obra, y eso no es lo que quieren los vecinos. Lo que quieren los vecinos es que de verdad se les haga algo. Entonces, tengan en cuenta la opinión de los vecinos, eso es la participación, y no solamente la que les gusta a ustedes, porque el tomar la opinión de aquellos vecinos con los que comparten ustedes sus ideas, pero no la del resto de los vecinos de la ciudad, cuando hacen un proceso como este de participación y de aportar ideas, tomen en cuenta su opinión, que es muy importante, pero sobre todo terminen de hacer el parque de Munto que han pedido los vecinos, porque es necesario para el barrio. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que yo creo que el sentido o el espíritu de esta moción que trae el Partido Socialista, creo adivinar, por haber estado en la comisión, tiene un carácter preventivo, de más que prevenir lo que pueda ocurrir, que a posteriori hacer una moción cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Y digo esto porque allí, desde luego, se tuvo una doble sensación. Una sensación, por una parte, de la desconfianza que siente el Gobierno municipal por todo proceso de participación que no controla desde su inicio. Eso por un lado. Y segundo, también por la utilización que hizo de los acuerdos, más como forma de parapetarse tras ellos que lo que en verdad es un acuerdo, un compromiso que cumplir. Y digo esto porque cuando en la comisión se cuestionó sobre este tema, se habló efectivamente de los acuerdos, de la participación ciudadana que se había acordado, el mantener parte del caserío, etcétera, etcétera.
se hizo la pregunta y cuando en la primera parte, digamos que la concejala delegada siguió el guión que ha seguido hoy el señor Jaca, el mismo, no se salió del carril, pero en la segunda intervención ya le salió un poco lo que ya tenía dentro. Probablemente improvisó, cosa que no suelen aconsejar cuando uno sube a un escenario, ¿no? Y claro, empezó a ponerle peros a la cuestión, a un tema que en sí mismo era muy interesante, es decir, una asociación de vecinos que toma la iniciativa por sí mismo, en una época en la que decimos que nadie quiere participar, que lo que quieren es que los políticos les solucionen los problemas, pues una asociación que tenía pues, algo que proponer, un concurso de ideas. Se aceptaba aquello, se decía lo que usted nos ha dicho, estamos a la espera, todavía no nos ha llegado la memoria, nos reuniremos, pero luego empezó, y está grabado, señor Jaca, usted no estaba, pero lo puede escuchar. Dijo cosas como, claro, dijo, es que no tienen mucho margen, las propuestas que pueden llegar, no tienen mucho margen porque hay poca profundidad como para plantear diseños distintos, eso es un temor. Dijo también albergar ciertos medios por los proyectos que pudieran llegar, ya que el espacio es pequeño, se pretende ser amable y la zona ya tiene determinados servicios en su proximidad. Esto está sacado del acta de la comisión, señora Galpasoro, sí. No me da como para inventar tanto, la verdad. Y además acababa diciendo que no quería que se generasen expectativas mayores de las que luego se podían cumplir. Claro, esto pues evidentemente te alberga ya la duda a los que estábamos escuchando, porque efectivamente nos daba miedo de que ustedes tienen una visión de que o un temor a que los ciudadanos presentaran proyectos irrealizables, lógicos fuera de toda lógica, fuera de todo sentido común, y que al final los pobrecillos pues no vieran sus expectativas cumplidas, ¿no? Faltaba poco menos que empolvarnos la peluca y volver a la época del despotismo ilustrado, ¿no? Y yo creo que este es el sentido por el cual se trae esta moción. Y es que es verdad, se demostró que ustedes tienen miedo de los procesos cuando no controlan los grupos que participan, cuando no controlan y monitorizan cuáles son los contenidos y cuando no saben muy bien en qué van a acabar. Y eso es lo que usted nos transmitió. Este no es un proceso en el que se busca legitimar lo que ustedes habían decidido, sino lo que está es buscar un proyecto de unos vecinos que van a tener un concurso de ideas que están aquí. Es decir, en este sentido, evidentemente vamos a apoyar la moción del Partido Socialista, que, como bien dice, habla de acompañar. Y remarco esto porque a veces temo que el Gobierno municipal confunde el concepto de acompañar con el de tutelar, que no es el mismo. Istiko txanda. Pues muchas gracias a los grupos que la van a apoyar, que efectivamente se ha demostrado que era una moción pertinente. La verdad es que bajo la intervención del señor Jaca, aparentemente serena y políticamente correcta, hay una carga de profundidad, yo creo. Aquí lo que hay en el fondo es, bueno, una interpretación de la participación ciudadana, que yo también conozco porque me ha tocado gestionarla, pues muy especial y muy particular. En aquellas cosas, como bien le han dicho, que más o menos, en aquellos ecosistemas de participación en los cuales, bueno, me siento cómodo, estoy a gusto y controlo más o menos, entonces les doy vía libre, y tenemos un ejemplo muy recurrente en este mismo pleno además, Villa Alegría, qué rápido va todo, qué bien lo gestionamos, y sin embargo aquí nos hacemos los remolones, porque miren, a nosotros los vecinos nos han utilizado dos palabras, desdén y distantes, esas dos cosas. Claro, en la participación no es para nada lo mismo el hecho de que uno se implique, siendo gobierno, digo, y siendo ayuntamiento, se implique o que deje hacer. Vos deja hacer, te mareo, te tengo ahí con tus propuestas un año y pico, como se ha demostrado aquí, y luego ya veremos lo que hago con todo eso. Porque el señor Jaca, él mismo nos lo ha reconocido. Esta mañana hemos quedado, le ha llamado, es decir, una vez más, y ya va como la tercera o cuarta este pleno, a partir de que un grupo municipal presenta una iniciativa e impulsa una iniciativa, el gobierno se mueve. Y esa es la consecuencia de que se mueva el Gobierno. Luego ya veremos en qué acaba todo eso. Como bien señala el señor Viles, tenemos serias dudas. Pero lo cierto es que esta es una cuestión, repito, que además de la anécdota, que no lo es para nada, porque es un tema importante, sobre todo para los vecinos de Ayete, lo que trasluce de fondo es esa interpretación absolutamente parcial de la participación, de cómo gestionar esa participación y de cómo, si me va bien, la impulso, me implico y le doy cauce, y si no son tan de los míos, pues bueno, me hago un poco el loco y a ver cómo acaba todo esto, ¿no? En fin, yo creo que es muy significativa, de verdad le digo, la resolución de este asunto. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua, hirugarren mozioa. Se ha aprobado pues por unanimidad la moción que presentaba el Grupo Socialista sobre el proceso de toma de decisiones en la reurbanización del solar del antiguo caserío Mundo. La siguiente moción la presenta también el Grupo Socialista, en esta ocasión sobre los vallados perimetrales en zonas acotadas por riesgo de desprendimientos.
Maizol. Bai, mila esker, alkate jauna, eta arratsaldeon berriro. Gustatuko litzaiguke mozio hau berriro ez ekartzea, baino egoera hain larria da ez deula behartuta sentitu gehala hau ekartzea. Eta esplikatzen naiz. Cuando una moción es aprobada por unanimidad, incluido el gobierno municipal, pues no cumplir esa moción parece un delito, ¿no? Si me permiten la expresión. Pero todavía es mucho más delito si la moción se refiere a la protección y a la seguridad de las personas. Y en esa moción, que lleva 2 meses sin ser cumplida por el propio gobierno municipal que votó a favor, se decía o se pedía algo tan sensato y tan necesario como reforzar las vallas de las obras de los desprendimientos. Teniendo en cuenta que esta ciudad parece un queso gruyère con los muchísimos desprendimientos, y eso es verdad que no es culpa del gobierno de Bildu, eso también hay que reconocerlo, pero el hecho es que la ciudad está sufriendo un montón de desprendimientos. Parece inaudito que 2 meses después las vallas de seguridad las vallas de seguridad de esos recintos en los que ha habido desprendimientos, sean siendo tan leves, mallas metálicas muy leves, que no impiden para nada, ni siquiera obstaculizan, el paso de las personas a esos sitios en los que se supone que no deben de pasar. Y además de los ejemplos que todos, y parece que ningún miembro del gobierno municipal se da vueltas por San Sebastián, pasea por la ciudad, todos podemos ver todos los días a personas, quiero decir, que sin ningún impedimento o demasiado impedimento, es verdad que lo hacen mal y es su responsabilidad, franquean esas vallas, con lo cual muchas dificultades no habrá. Y la última, el mismo día de cerrar el Paseo Nuevo, al día siguiente ya, estaba abollado, estaba abierto, ya había gente que había pasado. Hombre, pues no parece que esa protección sea la más adecuada y la mejor para garantizar la seguridad de las personas. Y eso no tiene ninguna excusa. A eso se le llama mala gestión, se le llama una gestión ineficaz, porque por lo menos ha habido 2 meses después de que el propio gobierno viera con buenos ojos y razonable la necesidad de revisar y de reforzar determinados vallados. Y no nos estamos inventando nada, pero parece muy paradójico, por ejemplo, que un edificio que no presenta excesivos problemas de seguridad, como el nuevo edificio en Riberas de Loyola de la Seguridad Social, tenga un vallado perimetral muchísimo más potente y más sólido que cualquiera de las obras de los desprendimientos actuales. O sea, que hacer se puede y no hay ninguna excusa, ni el dinero, porque con la seguridad de las personas no se juega, ni el tiempo. 2 meses son suficientes para que por lo menos en alguna de las zonas, y ya digo que hay muchas, pero en alguna de las zonas y las más transitadas, las que tienen mayor atracción turística como el Peine de los Vientos, se acometa este reforzamiento, esta revisión de los vallados de seguridad. Es cuestión de eficacia. Mila esker. Nora. Bueno, efikazia, bale. Lehenik eta behin hasi garnez esaten, oposizioa egiteko gauza guztiek ez dutela balio. Eta hau gai sentsible bada, gai asko oso teknikoa da ere, eta badirudi hemen adituak gerala denetan. Mozioa bai bete da. Ezakitantzuko dira zuen orain edo ez, baina mozioa bai bete da. Errebisatu dira. Zuek ez da zuen informea badazpa eskatu. Lehenengo irakurrizta zuen informea eta ondoriekin ez bat zaudetea doz, orduan hitz egiten dugu. Baina errebisatu dira. Eta mozio honetan nik benetan ez dakit zeman nahi da ulertzera. Hemen esaten da, besteak beste, se imposibilite en la práctica cualquier tentativa de incursión en dichas zonas. Nola?
Imposibiliten la práctica cualquier tentativa. Jarri behar dira neurri, aldan neurri handianak, inorrek ez dezan euki tentazioa sartzeko, baina horrek ez du esan nahi imposibilitatuko diren nik euneko unean. Hori ez zinezkoa baita. Eta ironizatzearen, ez dakit, hemen hiritarrei ardura guztiak endu nahi zaien, baina hiritar baten imprudentziaen aurrean, horrela jardun behar da, ez dakit, ni benetan, de esta frase puedo entender 1000 cuestiones. Puedo entender hasta que el culpable de un robo es el propietario por no imposibilitar en la práctica el robo en esto. Pero bueno, igual es irse muy lejos, también hay que decirlo. Pero bueno, leyendo esta moción entiendo que todos los heridos que ha habido en el Paseo Nuevo durante los temporales, por no respetar las órdenes, las señalizaciones, los cierres y imprudentemente meterse dentro del Paseo Nuevo, eran culpa del anterior gobierno del Partido Socialista, por no imposibilitar en la práctica cualquier tentativa. Y en cuanto a los vallados, hay que tener en cuenta muchas cuestiones a la hora de decidir qué vallados se ponen, porque Ernesto Gasco recordará muy bien que cuando estuvo como delegado de obras y proyectos, cuando se estaba haciendo la obra de Cervantes, el vallado era opaco. El vallado opaco se utiliza en las construcciones de edificación, porque se puede cerrar completamente la zona perimetral y se trabaja dentro. En las obras civiles no se actúa así, porque los vallados hay que moverlos. Pues en aquella ocasión, Ernesto, recordarás, seguro que recuerdas, que hubo un temporal de viento impresionante que se llevó alguna que otra valla por delante. Esas vallas eran cuchillas volando. Y en el Paseo Nuevo y en el Peine de los Vientos esas vallas pueden ser muy, muy, muy peligrosas. Yo no sé, lo digo sinceramente, traer estos temas a mí, mira, me parecen muy delicados, creo que hay que hablarlos con sensatez y seguramente en algunas cuestiones en privado, seguro que no se ha hecho toda la perfección, pero se ha puesto mucha atención y se ha gestionado. Y realmente no sé qué buscáis trayendo esta moción aquí. Ayer ya hice un llamamiento a que no se trajera este debate a este pleno, porque no veo adecuado manipular de esta manera estas cuestiones. Y lo digo sinceramente, en la oposición, para hacer oposición, todo no vale. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bueno, en un principio vamos a compartir el fondo de la moción, ¿no? Porque, bueno, siempre que se intente, se supone que se hacen con buena voluntad las cosas, se hace para intentar mejorar, ¿no? Ahora, visto cómo han estado las inclemencias, lo que ha pasado con muchas vallas, que conste que nosotros presentamos también una interpelación al Gobierno, o una pregunta, no recuerdo bien exactamente qué tipo de iniciativa, sobre este asunto, porque al poco tiempo de estar las vallas instaladas, con unas inclemencias, unos temporales y tal, acabaron en el suelo las vallas del Peine de los Vientos. Es cierto, y sé, porque me pasé por allá los días, no hace muchos días, y se han mejorado sustancialmente las fijaciones. Pero, señora Garmendia, en parte tiene razón, yo le tengo que dar la razón, y es que es imposible garantizar que alguien, el que quiera, imprudentemente, acceda. Pusieron un muro de 5 metros en Berlín atravesando un país y la gente huía del paraíso socialista. Pues aquí el que quiera entrar podrá entrar tranquilamente, claro, y no volvían además, ¿no? O sea que, por hacer un chascarrillo, pero... no, es cierto, creemos que es imposible garantizarlo. Con la moción que se ha presentado parece que lo que se dice es aumentar la vigilancia, es decir, encima estamos pensando o se quiere intuir o se quiere decir que lo que se quiere es poner a guardias municipales o incrementar la vigilancia. Otra cosa es incrementar las medidas para que no se entre, pero de ahí a incrementar la vigilancia ahí, es un paso muy importante, porque la vigilancia cuesta dinero, lo tenemos que pagar todos los ciudadanos y además, claro, si resulta que un vecino imprudente entra, le cobramos la multa y además tenemos la vigilancia que se ha ido de un sitio a otro, la verdad es complicado. Entendemos que hay que ser razonable en las medidas, hay que pensar que los ciudadanos tienen derechos pero también tienen obligaciones y una de sus obligaciones es respetar una valla que se supone que no tienen que entrar. Repito, vamos a apoyar la moción porque creemos que va en el buen sentido.
pero lo de la vigilancia nos sugiere, más que dudas, no, estaríamos en contra que se pusieran guardias. Pensamos que sería mejor guardia municipal, me refiero. Entendemos que la moción tiene buen sentido y que las medidas que se han puesto de momento entendemos que también son razonables. Comparto buena parte de su discurso, señora Galparsoro. Alderdi jeltzalea, Martín. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros también compartimos el discurso de Nora en este caso. Imposibilitar totalmente es imposible, eso está claro. También creo que, en cierta manera, esta administración, y no por el gobierno municipal actual, sino viene de atrás y de muy atrás también, pues sí adolece, ¿no?, un poco de lo que es control sobre las acciones propias, y me voy a referir. A veces cuando un promotor o alguien decide ejecutar una obra en la ciudad, una comunidad de vecinos, decide pedir una licencia, se le pone una serie de requisitos de seguridad importantes al tercero, ¿no? Y yo creo que el ayuntamiento en algunas cuestiones de esas sí adolece, ¿no?, un poco de también autocrítica hacia lo propio, hacia lo personal y hacia predicar con el ejemplo en muchos casos. La verdad es que se puede cerrar con los recursos que tenemos, eso es evidente, y lo que hay son lo que hay. Hay una serie de vallas que sirven para lo que sirven, que se las lleva al aire, hay una serie de rejas verticales que sirven para lo que sirven, es decir, que si alguien quiere entrar, entra, a no ser que tengas allí permanentemente a alguien, y hay una fantástica cinta amarilla que sirve para hacer un acotado, pero si alguien no la quiere respetar, no la respeta. Eso es así. Pero el tema es muy complicado y es muy complejo, y yo creo que es muy sensible, además, en este momento, y sinceramente me cuesta incluso hablar de él, porque creo que todos tenemos en mente cuestiones que no queremos recordar. Simplemente proponer al Gobierno que trabaje a fondo en todas las cuestiones de lo que son vallados de media larga duración que podemos tener en la ciudad, que desgraciadamente en los últimos tiempos pues son más de los que todos deseamos, y que tenga en cuenta que, bueno, pues que los riesgos que supone el no respetarlos, sin ser responsabilidad del Gobierno, el Gobierno anuncia y el ciudadano que decide entrar, sí por lo menos tratar de impedir que las afecciones personales en lo que es la defensa del espacio público pues sean lo menos posibles, y es hasta ahí donde podemos decir, porque creo que nadie tiene la varita mágica para solucionar este problema de un brochazo, eso es así. Por lo tanto, compartiendo también parte del discurso y de las problemáticas que plantea el Partido Socialista en su moción, vamos a proceder a abstenernos en esta moción. Ixteko txanda, Marisol. Sí, bueno, yo no tengo la suficiencia intelectual de algunos de sus compañeros de Gobierno y no soy técnica en la materia, solo intento aplicar el sentido común y la percepción ciudadana. Y desde luego, lejos de nuestra voluntad con esta moción, herir sensibilidades y traer temas que no sean los estrictamente que afectan a la seguridad de las personas, insistimos. Yo no estoy pidiendo o no estamos pidiendo un muro de Berlín, no nos gustan los muros, ni el de Berlín, ni el de Israel, ni ningún muro. Ni el de Melilla, ni mucho menos las concertinas que algunos sí ponen. No estamos pidiendo eso. Y coger el rábano por los cuernos, pues bueno, no me parece lógico. Y yo sí voy a hacer la autocrítica que el Gobierno de Bildu nunca hace. Posiblemente la redacción no sea la más adecuada, y lo acepto, y hago autocrítica, y les invitaría a ustedes a hacer algún día, y tienen otras 20 y tantas mociones para hacerla. Y entonces, bueno, pues imposibilitar, evidentemente, no se puede imposibilitar. No estamos hablando de eso o solo de eso, o quedarse solo con ese detalle me parece que se hace un flaco favor al problema que todos tenemos y al reto que todos tenemos, este ayuntamiento en su conjunto, y es garantizar al máximo la seguridad de las personas. Y nosotros queremos velar y contribuir a ello, y entendemos que todavía se puede seguir reforzando, porque, señora Galparsoro, no me ha dicho usted dónde ha reforzado y cómo. No me lo ha dicho, no sé dónde. Desde luego en el Peine del Viento, no. Insisto, cuando se hicieron las obras del parking de Cervantes o el reforzamiento del Paseo de la Concha, hubo cerramientos, y no desde luego de vallas, hubo cerramientos más sólidos.
Entonces, nuestra intención con esta moción era, insisto, la de garantizar la seguridad. Besterik ez, eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Laugarren mozioa 18. batea. Onartua geratu da, beraz, Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozioa Luisi Arriskuagatik ezituta dauden aldeetako perimetroesiak direla eta. Hurrengo mozioa Alderdi Popularrak aurkezten du Errondo pasealekuko trenbide zabaldegiari buruzkoa. Eta baita ere Alderdi Popularrak markatu baita ere bueno, también 18. ere bai. Iñigo. Vaya, eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, pues aquí traemos una moción que a nuestro grupo nos parece muy importante. Y nos parece muy importante porque estamos hablando precisamente de personas y de una problemática que sufren unos donostiarras, unos ciudadanos de San Sebastián, concretamente que viven en la zona de Amara Berri y de Amara Sarra, de Amara Viejo. Y es la problemática que tienen que soportar diariamente el paso de más de 450 trenes al día en los días laborables por la playa de vías del Paseo Errondo. Y esto es un problema que para los que viven allí realmente es un problema muy grave. Y es un problema que desde hace ya años vienen padeciendo, vienen sufriendo, pero que se ha ampliado, evidentemente, en los últimos años. Es verdad que antes hablamos de Carlos I, que también es un problema para muchos ciudadanos. Hoy hemos visto aquí a muchos vecinos de Carlos I que han venido para que solucionen el problema de los ruidos en la zona de Carlos I, pero este problema, el de la playa de vías de Errondo, es muy parecido. Es verdad que afecta a menos vecinos, pero sí es verdad que a los vecinos que les afecta o que están afectados, pues les hace tener unas malas condiciones de vida. Es verdad que el tren ha estado ahí desde siempre, es verdad que el año pasado el tren Euskotren cumplió 100 años, y es verdad que las casas de Errondo y de la calle Autonomía son posteriores a la puesta en marcha del ferrocarril. Pero también es verdad que en los últimos años se ha intensificado muchísimo el número de trenes que pasan por la zona y, por lo tanto, se han multiplicado las frecuencias que tienen que soportar los vecinos de esa zona al día. Y ahí yo creo que nos tenemos que felicitar todos, y al señor Gasco también, porque todos aplaudimos que haya más frecuencias de Euskotren y todos aplaudimos de que haya frecuencias metro a día de hoy, especialmente en la zona comprendida, la zona topo, comprendida entre Lasarte y Hendaya especialmente. Pero claro, vivir allí es un infierno, y vivir allí, sobre todo, especialmente en invierno, o sea, en verano, perdón, con las ventanas abiertas, y soportar el paso de 400 y pico trenes al día, realmente yo, que he vivido en primera persona esa problemática, puedo asegurar y garantizar que es realmente un infierno para los vecinos de la zona. Y por eso decía que es un problema que existe, que lleva muchos años, pero que se ha acrecentado en los últimos años con la llegada de las frecuencias actuales que hacen, como digo, el paso de más de 400 y pico trenes al día por esa playa de vías del Paseo Errondo. Y por eso digo que es un problema que hay que solucionar. Y yo lo que pido es que el Gobierno de Bildu, el Gobierno municipal, esté a favor de esta moción y que reconozca el problema y trabaje por los vecinos, y especialmente trabaje por las personas que están afectadas por esta problemática de la playa de vías de Errondo. Y dicho esto, digo, ¿y ahora qué? Nosotros, efectivamente, siempre hemos defendido que estas vías se soterren desde hace años, y es verdad que ahora estamos en el momento clave, por eso también el haber traído ahora esta moción aquí, hoy al Pleno, por el tema del metro Donostialdea. Este problema, con el metro, con la pasante soterrada, se soluciona. Y hoy es un gran día, y he de decirlo, tanto nuestro grupo como yo mismo estamos muy contentos por el acuerdo alcanzado en el Gobierno vasco por el PNV y por el Partido Socialista, muy contentos. Es un gran día para San Sebastián, un gran día para la ciudad, y la verdad es que nosotros nos sumamos a esa celebración. ¿Por qué? Porque ese acuerdo
tal y como se afirmaba además en la transacción que hemos debatido anteriormente, va a poner fin, después de años y años de problemas para los vecinos, va a poner fin al problema de las vías de Rondo. Bienvenido sea, la verdad, y ahora lo que hay que hacer y pedir es que ese acuerdo se ejecute, que se lleve a la práctica y que lo antes posible nos pongamos ya a trabajar, como decía antes Ramón, nuestro portavoz, Ramón Gómez, para que ya en el 14, si se puede hacer, se comiencen las obras para que se soterre la playa de vías de Rondo y para que se haga la pasante ferroviaria soterrada por el centro de la ciudad de San Sebastián. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Bueno, yo no, primero agradecerle a Íñigo Arcaut, concejal del Partido Popular, las palabras que ha tenido. Creo que cuando alguien te alaba o te da las gracias por algo hay que ser agradecido, pero lo importante aquí es que la ciudad es la que avanza. Yo creo que eso es lo que nos une a todos o lo que nos debe unir a todos en que la ciudad avance. Y no voy a reiterar argumentos que ha utilizado él, porque sin saberlo las dos mociones vienen a plantear la misma cuestión y por tanto apoyaremos ambas mociones. Pero quiero señalar algunas cosas que a mí me preocupan y que, bueno, voy a escuchar con atención qué me responde el Gobierno de Bildu. Yo me imagino que el Gobierno de Bildu tiene conocimiento de las mediciones que hay de ruido en las viviendas. Hay mediciones de la Guardia Municipal realizadas, en las cuales a la 1 o 2 de la mañana miden más de 50 decibelios. Totalmente en contra de las leyes actuales y totalmente en contra de cualquier plan de ruido o de medida medioambiental o sostenible civilizada que queramos mantener. Por tanto, esta cuestión no puede permanecer así mucho más tiempo. Nos decía antes el señor alcalde que para él las prioridades son otras frente al descanso de los vecinos, otra frente a la regeneración de la ciudad. Se lo dice un vecino de Amara Sarra. Un vecino de Amara Sarra. Cuando se derribó la antigua estación de los Vascongados, que era como se llamaban, en la Plaza Eso, Amara Viejo empezó a respirar, porque se abrió parte de la calle Autonomía al centro de la ciudad. Pero no se abrió del todo. Sigue pendiente en la playa de vías actual de la zona de Rondo con Autonomía. Y hoy en día la accesibilidad de los vecinos de la calle Autonomía, simplemente ya la accesibilidad, es muy compleja y complicada, tanto la peatonal como la ciclista y la viaria. Si a eso le añadimos los ruidos y la contaminación que ahora se produce, podemos tener una gran ocasión, porque la pasante ferroviaria que tanto critican ustedes es la única que permite la eliminación de la playa de vías. En la medida en que, como los trenes no tienen que parar y no tienen que estacionar, permite que los recorridos continúen y que vayan esa estación y esas playas de vías a la zona de Araso en Irún. Esas ventajas, esa oportunidad histórica que tiene nuestra ciudad y especialmente el barrio de Amara Viejo y de Amara Nuevo de regeneración urbana tampoco la podemos perder. Porque todos deberíamos saber que a futuro, en la medida en que eso se soterre, con los convenios y acuerdos que habrá que hacer con ETS y con el Gobierno vasco, que habrá que escuchar también si tiene posibilidades de obtener ahí unos beneficios para pagar parte de esas obras, pero se puede generar un gran espacio público de calidad que solucione muchos problemas de ese entorno, desde mejoras viarias importantes en cruces ahora complejos y muy complicados, hasta incluso la accesibilidad a la calle Autonomía y Amara Viejo mucho mejor resuelta que lo que está actualmente. Claro, a todo esto que es hacer ciudad, a todo esto que es escuchar a los vecinos, a todo esto que es preocuparse de ellos, yo espero, por eso digo que lo voy a escuchar con atención, que el Gobierno esta vez diga que sí. Que el Gobierno entienda que estos vecinos también son de primera, que no solo son de primera los vecinos que a ellos les parece bien, y que por tanto estas necesidades, que son necesidades de hoy, no igual de hace 10 años, pero sí de hoy, tenemos que darles respuestas y que estamos aquí para responder adecuadamente a esas necesidades. Eskerrik asko, Nora. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasteko esan, pleno pixkat, zantzu pixka surrealistak ere hartzen ari dela. Plenoa olentzer hori eskarak egiteko leku bihurtu nahi baldin badegu, aurrera, baina creo que tenemos que ser un poco coherentes. O sea, estamos hablando de las vías del topo. Se ha sacado parcialmente las playas del topo, pero al final estamos hablando de las obras que tiene que llevar a cabo ETS en esta ciudad. Y tenemos la obra de Loyola pendiendo de un hilo,
porque faltan 22 millones de euros, más otros 4 para el viaducto. El ramal de Altza iniciado, pero sin continuidad, está en el aire. El intercambiador, otro tanto de lo mismo. El proyecto está en el cajón, 20 millones de euros. Vosotros pedís también la pasante, que son los 90 millones de la obra civil y todo lo demás, porque solo es obra civil. Soterrar las playas, ya veremos cuánto cuesta, porque otro montante bastante importante. Si es cuestión de pedir, se puede pedir todo. Guk behintzat, argi daukegu, prioritateak ere markatu behar dira. Eta momentu hontan hiriak eskatzen dituen obra nagusiak dira Loyola amaitu dadila, 3 urte daramate obra hasi batekin, eta oraindik orain ez dakigu noiz amaituko den obra hori, eta Altzako fondo de sakoa ez dadila fondo de sako bihurtu, eman diezaiogun horri bukaera eta interkambiadoaren beharra. Eta egia esaten abazuen notiziaso eta PNV-ren arteko akordioa, eta bar, baina eske hurrengo egunean ateratzen da bizekonsejeroa eta ematen ditu notiziagoa ez dira hainonak. Ez dira hainona, obra ez da 2014an hasiko, obra hasteko kreditu guztiak lotuta eduki behar dira, eta kreditu hori dira 80 milioi euroak minimo, hori esaten du, eta Loyolako obrari dagokionez ere, cuando haya capacidad presupuestaria. Porque siempre contesta lo mismo, cuando haya capacidad presupuestaria para acometer las obras. Ni ez naiz ere sartuko, nik esaten ari naizena da zein da egoera. Eta gero soinuari lotzen zaio eskaera hau, soinua edo kontaminazio akustikoa hiri osoan ematen da, egin da, soinuen mapa egin da, se ha hecho el mapa de los ruidos, os agradecería que lo estudiarais, porque ese mapa de ruidos, casualidad, dice que entre las vías del tren la que mayor afección tiene es la de Renfe, y con diferencia. Y además son los ramales, las autopistas, la GI20 y la N1, cuando pasan por cerca de las casas, y las vías del Renfe las que crean mayores afecciones de ruidos. Los decibelios van bastante más allá de los 50 decibelios por la noche. Por lo cual, pedir es libre. Y me encantaría poder soterrar las vías del topo, la vía de playas del topo Eneaso. Además, ya lo dije en la comisión, si apostáis por la pasante, realmente entiendo que todos sabemos que técnicamente la pasante exige de alguna manera que la estación de Easo se modifique. Es imposible si no hacer una pasante, pero yo ya sé cuáles son las prioridades y esta ciudad tiene otras prioridades. Y le emplazaría al Partido Popular, ya que está gobernando el Estado español y tiene la capacidad de poder soterrar las vías de Renfe, que sí generan graves perjuicios en los ciudadanos y pasan mucho más cerca de las viviendas en zonas urbanas muy densas, Gros, Paseo de Francia y demás, que consiga que se soterren todas las vías del tren que pasan por la ciudad de San Sebastián. Mila esker. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea. Bai, pare bat gauza bakarrik. Nik dakidadan ora, N bata ez da Donostiatik pasatzen. Gaur egun. N bata ez da Donostiatik pasatzen gaur egun. Ez. Ni dakidada ez. Hori da, ez dago N batik Donostian. Baina, no, ni por el centro ni por el extrarradio. Muere de Lasarte. Baina, hori esan da. Eta harira, hemen hainbat gauza esan dira, eta azkenetik hasita norak esaten duenean, egia da beste arazo batzuk daude, hori ere erantzun egin behartzaile, eta beste zarata badin bada argumentua horrek ere eskatzen du beste aktuazio batzuk egitea beste leku batzuetan, hori egia da, eta nik ere onartzen dut, batzutan hemen gauzak eskatzen diranean, kodapot gora de derrei jokatzen dugu, eta erresa da eskatzea, eta gero zailagoa da hori errealidade bihurtzea, ez? Hori onartzen dut. Baina da ere uste dut, gure gauzak ateratzearen alde borrokatu egin behar gare da. Hori ere uste dut. Eta uste dut, hau baide da, merezi duen gauza bat. Leno eukidegu ez da baida metroaren inguruan, eta hau ertxiki udatuta dago metroaren historiarekin, metroaren parte bat edako.
Gehiago da, Donostian pasantea egitearen ondorioetako bat da. Horre da esan da. Pasantea egiten badin bada, hau ez da beste proiektu bat. Baizik eta horren ondorio gertatuko ditzateken hobekuntza bat. Eta guk desio dugun hobekuntza bat. Yo al señor Arcaudo solamente diría una cosa. Hoy no es un gran día. El gran día será el día que dejen de circular los trenes por la playa de Vías de Rondo. Y habrá que pelear y bastante. Porque los medios son los que son, los recursos son limitados, porque hay otros proyectos que también tienen que salir adelante, y aquí se han citado, y son Alza y es Loyola, también están en el grado de tramitación en la que están, y todavía tienen que dar más pasos, y tendremos que insistir, y habrá que tirar las orejas, y habrá que gritar a quien haya que gritar para que se acaben. ¿De acuerdo? Pero yo, a la señora Galparsoro le voy a decir lo mismo que nos suele decir la señora Burutarán cada vez que nosotros presentamos una iniciativa en forma de interpelación para preguntarle cuáles son las inversiones que este Gobierno no va a ejecutar debido a la menor recaudación en ingresos de capital. Porque la señora Burutarán hábilmente, y mire que nosotros somos insistentes, nos contesta: este Gobierno no renuncia a nada. Y dice como un mantra además: este Gobierno municipal no renuncia a ninguno de los proyectos que tiene encima de la mesa. Este Gobierno municipal no renuncia a nada. Pues es curioso que este Gobierno municipal no renuncie a nada y renuncie a las cosas que tienen que hacer otros gobiernos, que es lo que nos está haciendo con estas dos mociones y lo que nos ha hecho con la declaración institucional anterior. Y yo les digo, por favor, ya sabemos que convertir esto en realidad es difícil, pero no renuncien a nada. Eskerrik asko. Bueno, yo muy rápidamente, señor Goya, decirle que me preocupa un poco que usted enfríe la buena noticia, porque yo creo que hoy la noticia del Pleno es el acuerdo sobre el metro de Donostialdea. Sinceramente, yo me quedo del Pleno de hoy con esa noticia. Si usted ya me empieza a enfriar la noticia, me preocupa. Y empieza a hablar de prioridades otras antes que la pasante. Me preocupa, señor Goya. Sinceramente, me deja más frío de lo que estaba y me preocupa. Pero sí que considero que es una buena noticia que después de que ustedes congelasen el proyecto, lo hayan decidido retomar. Esa es la buena noticia. Ahora, usted me dice que hay otras prioridades antes que esta. Pues bueno, veremos qué es lo que pasa. También le diré a la señora Galparsoro, muy brevemente, que con el tema de Renfe, nosotros en el programa electoral llevábamos efectivamente el soterramiento de las vías. Y es verdad que lo hemos planteado, lo vamos a seguir planteando y espero que ustedes nos ayuden a plantearlo. Ahora bien, también le diré que evidentemente sabemos que ahora es difícil llevar a cabo ese proyecto. Sin embargo, el proyecto de la pasante ferroviaria del metro no solo es ahora mismo factible, sino que era una realidad hace año y medio y ahora tiene que ser una realidad. Porque así como el otro es muy complicado y muy costoso, la pasante ferroviaria ya contempla en el dinero y en los presupuestos, ya contempla el soterramiento de la playa de Vías. Por lo tanto, hágase el metro y se acaba el problema. Pero lo que me preocupa es que el alcalde y ustedes no apoyan el metro, que es el proyecto más importante que hay ahora mismo encima de la mesa en nuestra ciudad, junto con el Urumea y la capitalidad, probablemente, y es un proyecto muy importante para los donostiarras y para Donostialdea, que ustedes no lo apoyan. Y encima a los vecinos de Lerrondo les dicen que no es para nada ninguna prioridad, que le parece un problema menor el que pasen 400 y pico trenes al día y ha restado muchísima importancia a los problemas que le hemos puesto encima de la mesa. Eso es una mala noticia para los vecinos de Lerrondo, tener un gobierno que no dé la cara por ese problema y que no apueste la solución del metro, que es la solución al problema de las playas de Vías de Rondo. Yo, desde luego, sí confío y espero en que entre todos podamos llevar a cabo el proyecto metro y que, si se puede, en el 14, antes que en el 15, mejor, el inicio de las obras. Eskerrik asko. Sí. Bueno, en los plenos lo que vemos es que la decepción no es para un grupo o para otro. En este caso, la decepción es para los vecinos. Los vecinos de la calle Autonomía y de Paseo de Rondo hoy, según el Gobierno de Bildu, no tienen ningún problema con el ruido de los trenes. No se va a tomar ninguna decisión, porque hay otras prioridades. Esa no es una respuesta que podamos dar a los vecinos. Sí, en el fondo es lo que usted ha dicho.
Una cosa son las palabras que uno utiliza y otra cosa son lo que uno hace. Mira, les decían antes, el gobierno está para gobernar, para tomar decisiones, para resolver problemas, para tomar la iniciativa. Y lo que no puede hacer este gobierno, y lo lleva haciendo una vez tras otra, es dejar pasar todas las inversiones que pueden venir a esta ciudad. Mientras otros ayuntamientos, aunque estemos en época de austeridad, o otras regiones, otras comunidades, cogen rápidamente las inversiones, aquí, desde que están ustedes, es siempre el no por el no. Y se ve hasta en la liquidación presupuestaria, donde ya no viene ni una sola transferencia, ni una sola colaboración económica, ni siquiera de la Diputación Foral. Y eso es verdad. Y continúo, y si me lo permiten, por favor, yo le pido que tengan un poco de respeto. Yo también digo de ustedes muchas cosas y me aguanto, ¿eh? Y me parece que tienen que saber respetar. Y continúo. Algo que me parece muy grave también para enfriar expectativas. Miren, aquí nadie está planteando soterrar las vías de Renfe, por mucho que vaya en el programa electoral del señor Gómez, del PP, o lo pide ahora la señora Galpasoro. Es más, y con esto concluyo, el Gobierno de España acaba de licitar los trabajos para poner el tercer hilo. Eso significa una inversión millonaria, que va a permitir que haya trenes de Donostia a Bayona funcionando dentro de 2 o 3 años. Y si se hace, bueno, me han interrumpido, si se hace eso y se pone el tercer hilo, lo del soterramiento será un sueño en el limbo de los justos. No engañemos a la ciudadanía de San Sebastián, seamos coherentes y defendamos las cosas bien hechas que se están haciendo, como es implantar el tercer hilo para comunicar Donosti con Francia. Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena laugarren mozioa, aldeko bozkak, aurkakoak, onartzen da, eta 18. mozioa, aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Bosgarren mozioa. Se han aprobado las dos mociones sobre la playa de Villas de Paseo de Rondo, uno el que planteaba el Grupo Popular y el otro el que planteaba el Grupo Socialista. A continuación, también se van a debatir dos mociones de forma conjunta. Una la presenta el PNV sobre la forma de pagar multas haciendo trabajos sociales y la otra la presenta el Grupo Popular sobre solicitud de condonación de las sanciones. Moción número 5 del Grupo EAJ-PNV en relación con condonación de multas por la realización de trabajos sociales. Y moción número 13 del Grupo PP sobre la solicitud de condonación de sanciones. Bai, alderdi jeltzalea. Mila esker, presidente jauna, arratsalde on guztioi. Bueno, esan da, oain arteko edo azkenengo bi mozioak eta edo mozioi erantzunez, udal gobernuko bozeramaileak esan digu, aipatu digu bintzat diru kontuak. Eta esan da, mozio hau betetzia ala ez betetzia ez dago diru gehiago edo gutxiago jartzaren baitan. Mozio betetzia edo ez betetzia da izango litzake borondate eta borondate politikoa eta lidergo kontu bat besterik ez. Izan ere hitz egiten ari gera duela 2 urtez ja osoko bilkura honek aho batez onartu zuen mozio bati buruz. Eta horrek esan nahi du, aho batez eskatu geniola udal gobernuari talde bat martxan jartzezala, bain zuzen ere aztertzeko zer egin behar zan eta nola egin behar zan, Donostian beste hainbat hiritan daukaten prozedura bat ere eukitzeko. Eta hitz egiten ari gera, hainbat udal ordenantza urratzeagatik jartzen dira isunak kitatzeko, gizartearentzako lanak eginez aukera eukitzeko. Ez geneukan gaiari buruzko inolako berririk, eta 2 urte pasa zirenez galdetzea okurritu zitzaigunean, ze esan eta, esan ziguten delako taldea osatu intzala, bildu intzala, baina berehala erabaki zutela, nahiko kontu zaila zala eta antxe amaitu ziran kontuak. Y la verdad es que tengo que reconocer que nos produjeron una mezcla de asombro e incredulidad las explicaciones de quien respondió a la interpelación que realizábamos. Por cierto, era una de las interpelaciones al alcalde como coordinador y no respondió él, como nunca responde en las comisiones. Bueno, nos produjeron una mezcla de asombro e incredulidad, sobre todo porque nos comentaban
que uno de los problemas que veían era que no se sabía si era posible condonar multas a menores haciéndoles trabajar, por el hecho de que teníamos que poner a menores trabajando, ¿no? Claro, asombro, pues porque en primer lugar se podría haber decidido comenzar a actuar, no sé, se me ocurre a mí, si el problema son los menores de 18 años, pues empezar con el colectivo de personas mayores de 18 años. Hubiera sido una posibilidad, si se hubiera tenido alguna voluntad. Pero, sin embargo, no sé, tampoco algo nos fallaba, porque hay ciudades como Huelva, Bilbao, Fuengirola, Málaga, en las que los menores de edad sí que tienen posibilidad de condonar las multas mediante trabajos sociales. Y, bueno, también nos produjo incredulidad porque precisamente planteábamos que se creara un grupo de trabajo por considerar que es una cuestión complicada y que para limar las aristas que hay que limar, que son varias, pues hacía falta pues estudiar la cuestión con detenimiento. Hay muchísimas más ciudades de las que he comentado, pero Madrid me parece un ejemplo también paradigmático, porque Madrid es un caso bastante peculiar, ¿no? Se trata de una de las ciudades que ha tenido hasta hace bien poco la posibilidad de condonar multas, pero allí han decidido que es más efectivo aplicar la tijera y que es mejor recaudar que educar, porque estamos hablando de una medida que de llevarse a cabo askoz eraginkorrago izango litzakela, pues gurasoek multa pagatzea baino. Sobre todo cuando hablamos de gente joven, y se me está acabando el tiempo y lo voy a dejar, pues es evidente que tiene un efecto mayor y no solamente disuasorio, sino también educativo, pues que se incumpla, o sea, que cumpla sí, la sanción correspondiente trabajando que pagando una multa. Y bueno, y para terminar, y ya se me acabó el tiempo, quiero dejar constancia de que estamos incumpliendo, este ayuntamiento lleva 9 años incumpliendo su propia normativa, porque la tan famosa ordenanza de civismo, en su artículo 51, contempla la posibilidad. Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me iba a dirigir al señor Albizu, pero no le he visto yo muy atento, con lo cual mucho me temo que va a ser la señora Burutarán quien nos va a responder y lo va a llevar por el tema económico, que me gusta mucho menos, porque creo que este tema se tiene que debatir desde otro punto de vista. Pero bueno, como esta es una cuestión reiterada, no solamente porque una ciudadana así lo solicitó, sino que siempre es un goteo en este ayuntamiento, como en muchas de solicitudes, y por otro lado porque esta cuestión ya se trató en el pleno del 2011, hace 2 años se votó por unanimidad que se pusiera en marcha, como ha dicho la señora Aitziber, pues un grupo de trabajo que analizara y adoptara las diferentes medidas para avanzar en esta cuestión, pero bueno, como no se ha hecho nada, que tampoco es nuevo esto, aunque se aprueben las mociones por unanimidad, bueno, insistimos y la volvemos a traer. ¿Y por qué? Porque el señor Albizu nos contestó, fue él quien nos contestó en las comisiones, y yo, que sigo siendo muy inocente y le vi a usted muy positivo, dije, bueno, pues en esta ocasión, que me imagino que van a aprobar por unanimidad las dos, pues harán ustedes algo, me imagino, espero no equivocarme. El primer paso ya está contemplado, que es la ordenanza de civismo, que ya lo contempla, donde se da la posibilidad de poder condonar las sanciones por trabajos voluntarios sin retribución en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, ya lo primero lo tenemos, y ahí ya se establecen 2 alternativas, que es la reparación del daño causado y los trabajos voluntarios. Pero no solamente está contemplado en la ordenanza municipal, sino que también la inclusión de los trabajos en beneficio de la comunidad constituye una de las principales innovaciones en el ordenamiento penal. Los jueces también lo aplican, y tanto en los mayores como en los menores de edad, y lo comento porque el señor Albizu dijo que era bastante complicado con los menores de edad. Ya le digo que se aplica en el ordenamiento, en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, y es legal. Y no solamente por la problemática socioeconómica o familiar que origina este abono en metálico de las sanciones administrativas que emanan de infracciones, sino porque creemos que tiene un valor que es más allá, que es un valor reeducativo. Por eso nos hubiera gustado que usted interviniera en esta moción.
Nuestro sistema debe además orientarse, creemos, hacia la reeducación y además si se comienza desde la administración local, pues quizás se eviten en un futuro conductas de mayor calado social. Por lo tanto, esa función preventiva que da esta alternativa nos parece pues mirar a futuro. Somos conscientes de que son muchos los departamentos municipales que deben implicarse, porque no solamente son los asuntos sociales, sino financiera, hacienda, mantenimiento, obras públicas, etcétera, pero como ya hemos comentado, creemos que merece la pena. Por lo tanto, ahora le paso a usted, señora Burutarán, coja usted el toro por los cuernos, no mire solo en el tema económico y en recaudar, que son ustedes la izquierda, y dé pasos necesarios para poder acometer ese desarrollo normativo y regulador necesario. Gracias. Maizui, Nekane. Bai, Gabon eta eskerrik asko. Gai honen inguruan aurkeztu diren bi mozioak, udal gobernu honek abiatu duen lanean norabidea berean doaz, eta ondo ikusten ditugu. Bide hori hartzea ez da erraza izan guretzat, baina egin beharrezkoa dela uste dugu. Egia da, ezartzen diren itzunak arazoa sort ditzaketela. Esaterako, droga konsumoa edo erabilera desagokia egiten duten adin txikikoen kasuan, izun horiek ordaindu behar dituzten gurasoen ekonomi ahalmenean. Guraso asko kexak alarazi izan dizkigute ordaindu beharreko kopuruai aurre egiteko arazoak dituztelako. Egoera honen aurrean, aukerak bilatzen hasi ginen. Irizpide nagusi baten arabera, aurkitzen genuen alternatibak balio behar zuela beti ere adin txikikoekin konportamentuan positiboki eragiteko. Hau da, ez genuela zigor utzera mugatu behar, eta ezarritako alternatibak baliagarriak izan behar zutela gaztearentzat. Beti defenditu dugu prebentzioa segurtasun irizpide nagusi moduan eta bide horretan egite dugu lan. Drogen kasuan ere prebentzioa garrantzitsua da eta Norbera eta Agipaz elkarteek oso programak egokiak dituzte kasu hauetarako. Haiekin lanean ari gara. Eta gaur egun aukera ematen diegu drogekin arazoak dituzten gazteek izunak ordaindu ordez elkarte hauekin lanketa bat egiteko. Programa betetzen badute izunak kentzen zaie. Oroar, ados gaude filosofi honekin eta bide honetan aurrera egiteko unea ere badela uste dugu. Adin txikikoen kasuan, baina baita beste kasuistika batzuetan ere. Izuna baino efektiboagoak diren neurriak badaudela uste dugu. Horregaitik, prest gaude lantaldea osatzeko eta behar diren pausoak emateko, mozio hauetan eskatzen den moduan. Gure botoa noski baiezkoa izango da. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bien, dudabas intervenir ahora o la explicación de voto, pero yo, a ver, dos o tres cosas. Evidentemente votaremos a favor, no podemos estar más de acuerdo, pero la señora Burutarán, en su intervención, a pesar de que vayan a votar a favor, claro, van a votar a favor y que tienen intención de montar un grupo. Yo creo que después de 2 años, yo no sé si ahora tenemos mucho tiempo para empezar a pensar que vamos a montar un grupo de trabajo, cuando en realidad, para empezar, la idea esta no es original. Hay cosas que este ayuntamiento pues, ha sido más pionero, menos pionero. Desde luego en esto iremos a la cola de múltiples ciudades, bastantes más de las que ha nombrado la señora San Román, incluso municipios que no son capital de territorios o de provincias, que también se está haciendo. Y no sé qué les han tenido que estudiar, qué dificultades han encontrado, pero, en fin, hasta he conocido un caso de que un ciudadano, sin haber normativa en su ciudad, pidió trabajos a la comunidad a cambio de una multa porque no tenía solvencia y se lo concedieron. O sea, que de alguna manera lo hicieron.
Porque, en fin, parece que tenemos que estudiar, pues no sé, la cuadratura del círculo, ¿no? Y si dudamos, y qué será mejor, y si pagar las multas, si son drogodependientes, cuando encima aquí nos hemos cargado, una de las medidas cuando llegaron ustedes fue cargarse un programa, que no es exactamente esto, era para un colectivo muy concreto, pero se lo cargaron, de una manera del quitamultas que decíamos para los jóvenes con adicciones, pues eso es indicador de lo que han hecho por esto, ¿no? Y en ese periodo de estudiamos, analizamos qué es mejor, que por cierto además recuerdo, la edad laboral es a partir de los 16, no es a partir de los 18, que con 16 años una persona ya puede trabajar en regla, en toda regla. Más allá de que en cuestiones de estas se pueden hacer en régimen de voluntariado, hay 1000 fórmulas y me extraña que realmente ahora, después de 2 años y medio, haya que empezar a estudiar. Y pues teníamos aquí lo del burro de Buridán, que no sé si ustedes saben, que aquí tenía alfalfa, aquí tenía una berza, y el burro no sabía cuál de las dos comer hasta que se murió de hambre, dudando y dudando. Y ya para terminar, simplemente una matización a la señora San Román. La ordenanza lo contempla la posibilidad, como muy bien ha dicho la señora Aguilera, está ya el marco, pero el que no se haya desarrollado no quiere decir que se esté incumpliendo la ordenanza. Creo que las cosas hay que decirlas en su justa medida. Besterik ez, eskerrik asko. Baisteko txanda, minuto erdi, Aitziber. Bueno, pues empiezo contestándole a la señora Dafauce. Mire, la ordenanza lo que dice el artículo 51 es además, yo creo que la ordenanza más mencionada en este foro. Se establecen como fórmulas alternativas a la imposición de sanciones económicas las siguientes. 2 puntos. La reparación del daño y los trabajos voluntarios. No dice que es posible, no, se establecen, presente de indicativo. Se ha incumplido cuando ustedes estaban gobernando y se sigue incumpliendo. Pero bueno, como decía la canción, yo me quedo con lo poco que queda entero y lo que va a quedar es, otra vez se va a aprobar por unanimidad y esperemos que esta vez sí, que esta vez ese grupo, que desde luego las versiones cambian, no nos ha contestado el alcalde ni antes ni ahora, bueno, no le deberá preocupar, a nosotros nos parece un tema, como ha dicho también la representante del partido, la vocera mailateatzen zait, Alderdi Popularreko vocera mailak ondo esan duen bezala, interesgarria baino gehiago, zen ez da bakarrik da prebentzio lana, gizarte osorako onuragarria da lana, bueno, lantalde hori ez dakigu abian jarri zan utzizio lana berdin zaigu. Abian jar dadila, oraingontan jarri dugu epe bat, 6 hilabeteko epea, eta espero dezagun berriro gai honetaz hemen ez hitz egitea. Mila esker. Fiar. Bueno, pues nada, todos contentos que van a aprobar las 2 mociones. Pues efectivamente, con los trabajos voluntarios alternativos a las sanciones, lo que se hace es se abre una vía educativa totalmente individualizada. Y eso ya en sí mismo no es un tema baladí. Como usted ha dicho, con el colectivo de menores, el hecho de cobrar la sanción, de cobrar la multa, lo pagan los padres, lo pagan los tutores, con lo cual ahí no se puede hacer ninguna labor. Y con los mayores de edad, pues está bien porque es el infractor el primero que solicita hacerlo, con lo cual solicita reparar el daño causado o realizar los trabajos voluntarios y ya está asumiendo la culpa y además redirigiéndose a conductas cívicas. Usted ha hablado del tema de drogadicción, nosotros hablamos de otro tipo de infracciones, no el tema de las drogas, que también, pero para eso ya había un programa y como le ha dicho la señora Fauce, se suspendió, por no decir otra palabra, lo suspendieron ustedes porque llevaba mucho tiempo y eran 65.000 euros y luego hemos firmado para volverlo a poner y no se ha hecho nada. Entonces, seguiremos firmando acuerdos. ¿Para qué? No sé para qué, para nada. Está terminando el 2013 y no se ha hecho nada con eso. Y si a eso ya le añadimos esto, entonces yo estoy contenta relativamente, porque lo que quiero ver son resultados. Todos queremos ver resultados. Entonces, pónganse de verdad a ello. Gracias. Buskatu ingo du aurrena lehenengoa, Eusko Alderdi Jeltzalearena, bosgarren mozioa da, aldeko bozkak, aho batez onartua, eta orain Alderdi Popularrarena, 13. mozioa, aldeko bozkak, aho batez. 6. mozioa,
Aho betez onartu dira bi mozio hauek, bata Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkezten zuen hainbat isun kitatzeko gizarteranak egitea dela eta bestea Partido Popularrak aurreztua isunak barkatzeko eskaera dela eta. Jarraian Eusko Alderdi Jeltzalearen beste mozio bat tratatuko da, kasu honetan Loiolako herriberetako trafikoa moteltzea dela eta. Loiolako herriberei buruz hitz egitea tokatzen zaigu. Auzo berria, Donostian dagoen berrienetako bat, baina beste edozein auzok bezala bere beharrak dituenak. Batzuentzako igual ez dira oso importanteak izango, baina benetan batzuk gaina garrantzitsuak. No son pocas las necesidades de riberas de Loyola como de otros puntos y enclaves de la ciudad, pero los dos puntos que nosotros queremos y que el Partido Nacionalista Vasco reclama en esta moción nos parecen de especial importancia. Sobre todo el primero por el que estamos pidiendo que se instale un radar en lo que es el vial de la avenida de Riberas, el vial de borde del río. ¿Por qué decimos que nos parece de especial importancia? Pues porque es evidente que se trata de un lugar en el que lo que estamos hablando es de la seguridad de las personas. Estamos hablando de una travesía urbana, pero que es a la vez una carretera de entrada y de salida, de acceso a la ciudad y de salida de la misma. No hace falta hacer los estudios que nos comentaba que tenían que hacer el concejal delegado cuando nos respondió a la cuestión para ver que los automóviles, los vehículos en general, discurren con muchísima velocidad. No hace falta más que ir allí y ver y sentir cómo pasan los coches. Estamos hablando de un lugar de la ciudad que es una de las partes, no la única, del camino escolar a un centro escolar que está justo allí. Pero es que además estamos también justo ahí, y quien conozca la zona, y yo creo que a estas alturas lo conocemos todos los donostiarras, porque afortunadamente el río se ha convertido en un lugar de paseo habitual para muchísimos donostiarras. Tenemos también el paso hacia la pasarela de Miquel Laboa, que es el lugar que utiliza cantidad de ciudadanía para ir del centro a Riberas de Loyola y a Loyola y viceversa. Entre ellos, cantidad de niños y niñas que van a los centros escolares que están en el centro o en Loyola. O sea, estamos hablando, por tanto, de un punto muy sensible en el que los coches, sobre todo los vehículos, transcurren a muchísima velocidad. Eta eskatzen ari gerana da, mesedez, hartu neurriak abiadura han ez gertatzeko gertatu behar ez dana. Está claro, esaten zaigunean que es que no hay dinero, hombre, pues la verdad, hoy nos ha sorprendido ver que los socialistas donostiarras han descubierto ahora que no se habían gastado 800.000 euros en pavimentar las calles. Digo que nos ha sorprendido porque aquí lo hemos denunciado desde el Grupo Nacionalista en septiembre, el compañero Iñaki Gurruchaga, y cuando aquella moción que no salió o que ustedes no votaron porque tocaba quisiera ser alcalde de Donostiakua, la de las aceras, también denunciamos que había dinero para ello. Bueno, para esto tiene que haber dinero. Tiene que haber dinero. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de la seguridad de muchísimas personas, entre ellos muchos niños y niñas. Baina, bueno, eta bigarren partia da bakarrik konpromiso bat hartu zuen zinegotziak azerak edo parte horretan, hiriko parte horretan dauden azerekin dauden problemak eta konpontzeko. Bakarrik gogorarazi nahi dugu konpromiso hori bete dadila. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Jonkar. Bueno, aurreko udalbatzan gertatu zen moduan, ze gertatzen da, beitu. Abiadura handiko errepide hauetan, nik ez dut esaten ikerketa bat egin behar dugunik jakiteko hor abiadura handitan juten denek. Ez, planteatzen duguna da, aurrekoan eta aurreko udalbatzetan eskatu dela gauza bera Larratxorentzat, Intxarrondorentzat, Txingurri paselekoa, Aieterentzat, egoin kontan Riberasetan. Eta denak dakate eskubide berbera. Eta planteatzen duguna da, egin behar duguna da, un mapa de velocidades. Para saber en qué sitio se da, donde más y dónde tenemos que actuar. Eta gero lehentasuna jarri.
Eta lehentasuna jarri zen ezin dugu danak bapatean egin. Hau da, zebrabideen kontua bezala. Osea, ezin ditugu danak batea egin. Eta politiko baten lehenengo bete beharra da lehentasuna jarri. Eta tamales ezin ditugu jarri radarrak a golpe de emociones. Osea, behar dituguna da kriterio objetiboak eta ez lagun batek, el coleguilla que me ha pedido que me dé una moción a ver si pone un radar. Hori ez da serioa. Ez da, inundik inoara serioa, eta nik ez detukatzen hor arraso badonik. Esaten detena da, ikerketa serio bat egin behar dela, jakiteko zegoera ematen den hiri guztian. Eta hortik aurrea, ikusita zegoeran dagoen hiri guztian, neurriak hartu beharko dira. Eta neurri horiek diru kostoa dute. Eta diru kosto hori jarri beharko da, aurrekontutan. Eta aurrekontutan dirua jartzen baldin baduzute, dena egiteko, izan behar duzute, nondik nahi dizuten kendu. Eta hori da benetako ejerzizio politikoa. Orduan, hainbesteko beharra ikusten baldin badezute leku guztietan, jarri dezazue, bentsat, dirua hori egiteko. Zen ez duela balio da, ez esatean nondikan kenduko duzuen. Hortik aurrea, lehentasuna jartzea esango da. Behitu, eskatuko duguna da alderdi jeltzaleari, mozio hau, bentsat puntuka boskatzea. Zen lehenengoakin berriro esatizut, ez, zeretzaigu iruditzen radarrak mozioen bidez jarri behar direnik, kolegilla, porque me lo ha pedido, eta bigarrenei baiezko emango jogu. Eskerrik asko, alderdi sozialista, gero, alderdi popularra, gero, baizteko txanda, Aitziber. Bueno, simplemente nik gogorarazi nahi diot Albizu jaunari mozioak aurkeztea dela oposizioko taldeok daukagun tresnetako bat, udal gobernuari gauzak egin ditzala eskatzeko. Coleguilla, no se trata de lo que piden coleguillas ni no coleguillas. Vaya, de verdad, vaya, cualquier día, sobre todo a la hora en la que salen los niños del colegio, además a usted le pilla cerca, vaya por ahí. Quédese mirando un poco y además intente pasar por algún semáforo con... Usted tiene 2 críos, intente pasar. Igual tenemos que esperar a que ocurra alguna desgracia para luego poner remedio. Pues no. Y además, ustedes, mire, una de sus principales competencias es precisamente lo que usted nos está diciendo que en 2 años ha sido incapaz de hacer. Conocer los puntos más peligrosos y controlar las velocidades. Creo, y me confirmaban mis compañeros, que además usted dispone de un radar móvil. Utilícelo. Bozkatu ingo deu, puntuka bozkatu daiteke orduan, Aitziber. Lehenengo puntuari, baiezko bozkak, zuitukatzea izo. Errepikatu ingo deu, baiezko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, bigarren puntuari baiezko bozkak, onartzen da, esplikazioa, Ernesto. El Grupo Socialista ha escuchado con mucha atención cuáles eran los argumentos de la señora San Román y sobre todo el segundo turno, porque creo que en este caso, no me duelen prendas, le han contestado bien. El señor Albizu le ha contestado bien que es necesario un mapa de velocidades para saber qué medidas adoptar. Porque usted ha propuesto una medida concreta, que puede ser esa o puede ser otra. Puede ser sistemas de semaforización, puede ser reductores, pueden ser otros elementos. Y es lo que nosotros tenemos dudas. No sabemos cuál es la mejor opción técnica. Y usted ha propuesto solo una. Y es lo que puede que sea esa o puede que sea otra. Sin embargo, usted en su réplica no ha argumentado. Ha intentado descalificar. Y creemos que ese no es el camino. La solución para los problemas de velocidad en distintos puntos de la ciudad será trabajar adecuadamente y plantear. Y tampoco plantearon una enmienda concreta en esta dirección, en el debate presupuestario de mayo. Porque los radares son caros. Y le diré más, los radares no suelen dar buenos resultados posteriormente tampoco. Son caros de mantener y no son tan eficaces como parece. Y eso se lo dice alguien que también tiene experiencia en esta materia. Sin embargo, medidas permanentes, de actuación física permanentes, de disminución de viales, etcétera, de obra física, suelen ser las que son mucho más efectivas a la hora de reducir la velocidad. Nosotros no nos negamos a que se analice y se estudie, pero hagámoslo bien, no simplemente convenir con una propuesta concreta o es lo mío o me enfado.
Creemos que ese no es el camino. Evidentemente, en la segunda hemos apoyado, porque es verdad, cuando las aceras están mal, pues hay que arreglarlas. Y terminaré con una cuestión. El Grupo Socialista sabe muy bien que el Gobierno tiene 800.000 euros para asfaltados, porque es una enmienda que presentó el Grupo Socialista a los presupuestos y que consiguió que saliera adelante. Por lo tanto, usted igual no lo sabía, pero desde luego nosotros lo sabíamos perfectamente. Eskerrik asko. Íñigo. Bueno, nosotros la verdad es que hemos apoyado los dos puntos de la moción, aunque sí es verdad que en el primer punto es verdad que nosotros sí consideramos que en Loyola puede haber problemas de velocidad, pero más en el paseo de Zorroaga que en el paseo de Riberas, ¿no? Yo creo que, de hecho, nuestro grupo ha traído esta legislatura iniciativas porque hay una petición vecinal de la Asociación de Vecinos de Amaro Sinaga, el señor Albizu la conoce bien, de problemas de velocidad, pero en el paseo de Zorroaga. De hecho, nosotros luego no hicimos una moción para pedir un radar o otro tipo de elementos, porque es verdad que le dimos al señor Albizu un margen de confianza para poder hacer ese mapa del ruido, que para lo cual necesitará dinero en el mapa de velocidades, para tener en los próximos presupuestos una partida para ello. Es verdad que en los presupuestos pasados hubo una partida en la propuesta inicial de Bildu de 50.000 euros por un radar que luego en la negociación con el Grupo Socialista desapareció y se quitó la partida para el radar. Con lo cual, señora San Román, lo primero que habrá que hacer, y vuestro grupo tendrá que hacer, es poner una partida para radares en la ciudad, si creen que el radar es una medida eficaz o eficiente. Nosotros la verdad es que ahí tampoco tenemos una visión clara de cuál es el mejor método para reducir la velocidad, pero sí creemos que hay puntos de la ciudad en el que hay que hacer ese mapa de la velocidad del que hablaba Albizu y a partir de ahí priorizar. Pero sí que es verdad, reconocemos que en Loyola existen esos problemas, en Riberas de Loyola, y por lo tanto sí hemos votado a favor de la moción. Pero bueno, estudiaremos ese posible mapa de las velocidades. Eskerrik asko. Beixo, zazpigarren mozioa. Ha sido aprobada en parte esta moción que presentaba el Grupo Popular del PNV sobre la reducción de tráfico en Riberas de Loyola con radares. La siguiente moción la presenta el Grupo Socialista. En esta ocasión se trata de una relación a la petición formal de cesión o permuta de los locales del Centro Irale de Larracho al Departamento de Educación del Gobierno vasco. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar voy a ser breve para que de alguna forma nos vaya hundiendo más el tiempo. Tengo que decir que esta es una moción que ya de alguna forma ha venido en algunas ocasiones y que de alguna forma lo que viene a decir es de que, bueno, pues ya que en este caso, digamos, la Asociación de Vecinos junto con los vecinos y vecinas del barrio están deseando de disponer de ese centro, pues la posibilidad de que se pueda hacer una desafección en este caso y que la propiedad no sea, digamos, en este caso del Gobierno vasco de Educación, sino que pase a manos del Ayuntamiento. Y lo que queremos de alguna forma es que haya una petición formal por parte del Ayuntamiento. Y con ello también, de alguna forma, lo que queremos también pedir es de que mientras en tanto existe esa desafección, pues la posibilidad de que el mantenimiento de la instalación, al menos en cuanto a la protección de la valla, que hay un patio que es en el único sitio que tienen para poder jugar los niños, pues bueno, que se pueda, digamos, mejorar un poco la altura de la misma. Pero fundamentalmente nosotros basamos en la desafección de lo que sería propiamente el edificio. Como todos sabemos, es un edificio de 2.300 metros cuadrados, digamos, de superficie, consta de 4 plantas. Hoy actualmente hay un convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos de Larracho, en la que de alguna forma también como contraprestación a poder, digamos, llevar propiamente lo que es, digamos, el propio centro, pues bueno, cobra una subvención que les sirve para, digamos, amortizar un poco los gastos que tiene. Y si bien es cierto de que yo creo que va siendo hora de que de alguna forma un edificio que en su momento, digamos, allá en el año 1996 servía como un centro, digamos, escolar y a partir de, pues pasó, digamos, un poco al profesorado en temas de euskaldunización, pues bueno, pues tratar de que ahora que efectivamente que se ha minorado la presencia de los profesores que van allí, bueno, pues de alguna forma como centro, digamos, neurálgico de lo que sería propiamente la zona de Larracho, pues bueno, la prestación de alguna forma para los vecinos y vecinas del entorno y que también a su vez el patio podría servir, digamos, un poco como un enclave, digamos, de hacer aparcamientos subterráneos y darle también, digamos, bueno, pues las posibilidades de que los vecinos y vecinas en este caso de Larracho pudieran disponer, digamos, de aparcamiento subterráneo, ya que es una zona saturada y que efectivamente digamos, todos los que han construido ahí se han pasado de los
volumen de edificabilidad, y la verdad sea dicha que espacios, digamos, verdes hay muy pocos o casi ninguno, y luego aparcamientos, pues en superficie de verdad está muy limitado. Entonces, por ello, solicitamos la posibilidad de que estas dos cosas se puedan llevar a cabo. Eskerrik asko, Nayara. Gabon eta eskerrik asko. Mozio honek, aitortuko dizuet, harritu egiten nauela. Hainbatetan irakurrita ere, oso zaila da ulertzea aurkeztu duen taldegai horrela tratatzea eta behin baino gehiagotan hona ekartzea. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía lo que vosotros hicisteis mal cuando gobernabais? De entrada, es sorprendente que el grupo político que estuvo gobernando hasta junio del 2011 presente este texto. Y expongo la razón. El 12 de junio del 2000, el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno vasco acordaron un convenio de colaboración en el que, entre otras decisiones, se autorizaba la desafección y cesión gratuita del edificio durante 10 años al Departamento de Educación, Universidades e Investigación, prorrogables automáticamente a su vencimiento por periodos iguales, salvo denuncia motivada de ambas partes. Esto significa que lo que se solicita en esta moción se debía de haber solicitado y realizado en el 2010, por lo que el convenio en el 2010 automáticamente se prorrogó 10 años y está en vigor hasta el 2020. Y me pregunto, ¿el Partido Socialista desde el año 2000, pasando por el 2010 y hasta hoy, acaso se ha interesado por el barrio de Larracho? ¿Se ha interesado? A mí me da la sensación de que no. Y lo verdaderamente sorprendente es que ahora vengan con una moción diciendo que hagamos todo lo contrario a lo que ellos hicieron mientras gobernaban. Únicamente hace 3 años, no estamos hablando de hace ni 10, ni 20, ni... Únicamente hace 3 años. ¿Es que ahora se interesa por los y las vecinas de Larracho? ¿En serio que se interesan ahora por ellos? ¿Y qué pasó hace 3 años? Entonces, ¿acaso lo que ahora solicitan hace 3 años no era interesante? ¿No era necesario para las y los vecinos? Ahora, claro, piden al Gobierno municipal que rompa los acuerdos con el Gobierno vasco, acuerdos que el propio Partido Socialista pactó cuando gobernaban. La verdad es que yo también sigo sorprendiéndome. Pensaba que hasta ahora había escuchado todo por lo escuchar en este pleno, pero todavía sigo sorprendiéndome. De todos modos, me adelanto y voy a solicitar votar por puntos, ya que al primer punto de la moción votaremos que sí, por supuesto, porque este Gobierno municipal ya ha denunciado la necesidad de que los locales vuelvan a ser gestionados por la ciudad. E Irale se ha trasladado a un equipamiento más adecuado para prestar su servicio. Les informo, señoras y señores del Partido Socialista, que esta necesidad ya se está trabajando en el Gobierno vasco. La delegada territorial está en conocimiento y en breve esperamos llegar a acuerdos. En cambio, debemos de votar en contra de la segunda propuesta, ya que el Gobierno anterior acordó con el Gobierno vasco que el propio Gobierno vasco se hiciera y se siga haciendo cargo de los gastos de mantenimiento y conservación del edificio, así como los consumos de agua, luz, etc. No querráis ustedes que el Gobierno vasco gestione este edificio con dinero del ayuntamiento, ¿verdad? Yo creo que no. Pues eso es lo que están solicitando. Y voy finalizando, ya que también me gustaría solicitar que el Gobierno vasco también opte por tener las responsabilidades. Eskerrik asko. Bai, zui, Alderdi Popularra.
Eskerrik asko, alkate jauna, jaun Andreok, arratsaldeon berriro ere. Udal batzarretan askotan eskatzen diogu gobernuari auzotako kaleak, lorategiak, argiak, garbitasuna eta gainerakoak zaintzeko. Bestela esateko, hiritarren bizi kalitatea ona izateko lan egiteko eskatzen diogu. Horiek horrela, esaten baterako, baldin eta eraikin publiko bat erabili gabe badago, eraikina hiritarrei zabaltzeko eskatzen diogu gobernuari. Eta hain zuzen ere, eraikin bati buruz hitz egin du mozio honek. Iraleren Larratzoko eraikin buruz. Larratzoko eraikina gaur egun ia erabili gabe dago. Iralek gela batzuk bakarrik erabiltzen ditu euskarazko eskolak emateko, baina gainerako gelak erabili gabe eta itxitak daude. Beraz, pena handia da, Larratxo auzoren erdian eraikin itxita eta ia utzita egotea. Eta horregatik, talde popularreko kideok beti eskatu dugu eraikina udal jabetza bihurtzeko. Eta horrela, auzotarrek eraikina erabiliko dute. Baina auzo jarduerak egiteko, bai kirol, kultura eta gainerako jarduerak egiteko. Horiek horrela, ados gaude talde sozialistaren proposamenarekin, eta udal gobernuri kudeatzeko eskatzen diogu. Beti ere, auzotarrek lehen bailen eraikina erabili ahal izateko. Era berean, gure txanda amaitu baino lehen, talde sozialistari honakoa esan nahi diogu. Denbora luzean Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza gobernatu dituzue, baina ez zarete gai izan auzotarrentzat eraikina lortzeko. Hala ere, gaur ez da eguna lehen aldiko gaiak nahazteko eta beraz, mozioaren alde bozkatuko dugu. Izan ere, Larratxoko auzotarrek merezi dute. Como decía en nuestra lengua, la verdad es que estamos a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista, porque sí creemos que es positivo y necesario que este edificio vuelva a la ciudad, vuelva al ayuntamiento y que sea disfrutado por los vecinos del barrio. La verdad es que nos parece que esto es necesario, que es bueno y, como decía, que es muy conveniente. Ahora bien, señores del Grupo Socialista, también les decía en euskera que es verdad que ustedes han tenido responsabilidades de gobierno en San Sebastián, también en el gobierno vasco en el año 2010, precisamente cuando se prorrogó el convenio actual, y no hicieron nada o no fueron capaces de llevar a cabo esta propuesta y no fueron capaces de conseguir que este edificio vuelva al ayuntamiento para que fuese gestionado por el ayuntamiento y fuese puesto a disposición de los vecinos, como bien decía, eso sí, el señor Díez Bustos, a disposición de los vecinos para actividades culturales, para actividades de los vecinos, de la Asociación de Vecinos del Barrio, para otro tipo de actividades deportivas y demás. Por lo tanto, vamos a votar que sí. Y es verdad que en el punto 2, y ahí le reconozco a la señora San Pedro que tiene razón cuando dice, y nos lo ha además demostrado aquí, que la conservación del edificio debe de correr a cargo del Gobierno vasco. Y eso es verdad, eso es verdad. Y es verdad que hasta que no se negocie el traspaso, debe ser el Gobierno vasco quien pague las facturas de mantenimiento del edificio. Pero también le diré, señora San Pedro, que hemos leído bien lo que dice el señor Miguel Ángel Bustos, y aquí lo que dice no es un mantenimiento general, o por lo menos así lo he entendido yo, y espero que lo matice, porque de lo contrario podríamos abstenernos en este punto, pero yo creo que lo que está pidiendo es que el Ayuntamiento haga una pequeña inversión en una valla muy solicitada por los vecinos del barrio. En ese caso, una cosa concreta, una actuación concreta que va a beneficiar a los vecinos de Larratxo, pues sí, la vamos a apoyar porque creo que es una inversión que el Ayuntamiento puede evidentemente soportar y yo creo que es muy buena y muy necesaria para los vecinos del propio Larratxo. Por lo tanto, votaremos que sí a los 2 puntos de la moción del Grupo Socialista. Eskerrik asko. Txiber. Mila esker berriro, guk ere eskatuko genioke mesedez Alderdi Sozialistari bigarren puntua argitzeko. Ez baitugu oso ondo ulertzen. Nola guri, desde luego, bai iruditzen zaigu San Pedro Andereak esandakoetan arrazoi handia daukala. Ez da, Alderdi Sozialistak urteak eduki ditu eta, desde luego, bere jokabidea erratiko samarra izan da puntu honetan. Alde batetikan eskatu beharrean, bere gaina gogoratu nahi dut, 2007ko hauteskundetan hauteskunde programan agertzen zen puntu bezala Irale udalerako rekuperatzea, eta gero ikusi dugu, etzan eskatu.
baina, bueno, berdin da, gu ez gaude, guri iruditzen zaigu behar bat dala Larratxoko auzoan, eta alde horretatik nola ez zaigun inporta, eta nola gure funtzionamentua ez dan, pues nola lehen ez diguten aprobatu orain guk, ez, iruditzen zaigu Larratxo auzoak bai behar duela espazio hori, gainea oso kerrez banago, parte batean erabiltzen dan gunea da, auzoak ditu arazo pilo bat konpontzeko baliagarria izan liteke eraikin hori, eta hori dela eta inolako problemik gabe aldeko botua emango diogu lehenengo puntuari. Bigarren puntuan berriro esango dut, sí que nos gustaría que aclararan porque no vemos muy claro qué es exactamente lo que se está pidiendo y en función de lo que se nos diga o aprobaremos o nos abstendremos. Vuelvo a repetir que desde luego nos parece una necesidad para el barrio de Larratxo que el hecho de que el Partido Socialista pues haya tenido presentarlo en un programa para las elecciones y después hacer lo contrario, es igual. Lo que se nos somete a debate en estos momentos es que por fin Larratxo pueda contar con el edificio de Irale y eso desde luego nos parece, tal y como nos pareció hace un año, una solicitud perfectamente justificada. Horregatik aldeko boto emango diogu lehenengo puntuari eta bigarrena ikusiko dugu. Isteko txanda, Miguel Ángel. Gracias, alcalde. Bueno, vamos a ver, en primer lugar le tengo que decir a la señora San Pedro, que todavía es muy jovencita como para saber ella exactamente lo que ha hecho el Partido Socialista, en este caso en Alza o en Larratxo. En Larratxo, el Partido Socialista, pese a que no lo sabe porque precisamente lo que he dicho antes es una chica todavía muy joven, nosotros hemos hecho las escaleras mecánicas, hemos hecho el ascensor, hemos hecho la renovación del hogar del jubilado, el centro cívico, nuevo centro del servicio social, las aceras, el parque, los juegos infantiles y unas cuantas cosas más. También debo decirles que en el segundo punto creo que es lo suficientemente explícito que dice: el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno municipal a que mientras se resuelve la cesión o permuta se haga cargo de al menos del mantenimiento de las peticiones realizadas últimamente por los vecinos y vecinas, que es el prolongar la pista, en este caso de juego. Existe una pista de juego que en realidad la valla de protección de esa pista es corta, y al ser corta, ¿qué sucede? Que hace muy poquito, hace un mes y medio aproximadamente, hubo un balón que pasó, digamos, de lo que es el propio recinto del juego y pasó al parque que está pegando justo ahí. Le pegó un niño y tuvieron que llamar a la ambulancia. Y lo que pidieron la Asociación de Vecinos en ese caso es de que se pueda poner una protección más alta para evitar, digamos, esa situación. Y luego, por otra parte, pues hombre, la verdad es que creo que si de alguna forma tiene vinculaciones en este caso el Partido Socialista, hombre, que no me digan ustedes que no se han hecho cosas en Larratxo y que no nos hemos preocupado precisamente por los vecinos de Larratxo y por todos los vecinos de la ciudad, que no solamente de Larratxo. Lo que pasa es que esta moción estaba hablando precisamente del centro Irale que está ubicado en Larratxo. Y decirle también de que evidentemente nosotros llevábamos en el programa electoral, llevábamos lo del tema de Irale, que nosotros teníamos en perspectiva, que era hacer aparcamientos subterráneos y a partir de ahí la desafección de lo que es propiamente el centro. Lo cual quiere decir que por el mero hecho de que no pudimos seguir gobernando, pues tuvimos la mala suerte en este caso de no poderlo llevar a cabo. Eskerrik asko, puntoka egiteko arazorik, se puede hacer por puntos. Bueno, lehenengo puntuari, baiezko bozkak, aho batez onartu ba, bigarren puntuari, baiezko bozkak, eseskoak, onartu ba, gelditzen da. 8. mozioa. Onartua geratu da Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozio hau, kasu honetan Eusko Jaurlaritzari modu formalean, Larratxoko Irale ikastetxeko lokalak laga edo permuta egiteko eskaerarekin. Hurrengo mozioa Alderdi Sozialistak aurkezten du ere bai, kasu honetan Ategorrietako ur biltegietako bisitak gidatuak direla eta. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta ja gabon berriro. Gai honekin, Bilduren estiloko ezaugarri nagusienak, partaidetza, gardentasuna, informazioa, beste behin ere apurtzen dira, edo behintzat kolokan jartzen dira.
reportaje de 2 páginas en el periódico de mayor tirada de la ciudad y del territorio, en la que se nos anuncia o se reportajea las visitas guiadas de la Asociación de Vecinos de Ulia a los antiguos depósitos de agua de Ategorrieta en la finca municipal de Los Viveros. ¿Alguien sabía algo de esto? Yo creo que ha sido una sorpresa para todos. Extraño, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, los que ya llevamos conociendo 2 años y medio la forma de actuar y de gobernar de Bildu, ya nos extrañan pocas cosas. Porque vayamos al mantra de Bildu: transparencia, información. ¿Cuántos donostiarras sabían que los depósitos de Ulia se pueden visitar y, de hecho, se están visitando? ¿Cuándo ha dicho el Gobierno municipal de Bildu que esta instalación municipal se podía visitar? ¿Cuándo ha hecho el anuncio público? ¿Quién ha autorizado a la Asociación de Vecinos de Ulia la organización de estas visitas? ¿Con qué acuerdo? ¿En qué convenio? ¿Cuántos donostiarras pueden ir a visitar esto? ¿Quién y cómo se garantiza la seguridad de las personas que hacen estas visitas? Porque tal y como se ve aquí, no hay luz, las escaleras son súper empinadas porque tienen que salvar un desnivel importante, el suelo está húmedo y no en las mejores condiciones. Pues bien, preguntas, respuestas de la delegada Nora Galparsoro. Bilduren estiloaren erara, beti bezala, ez dago arazorik, ze gertatzen da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema? Y nos dice, sin inmutarse, que no hay ningún acuerdo firmado ni ningún convenio firmado con la Asociación de Vecinos de Ulia, pero que Secretaría no ha puesto ninguna pega y, bueno, pues que se les ha puesto unas condiciones de seguro de responsabilidad civil y que pongan unas barandillas provisionales y unos determinados requisitos de seguridad y ya está. Y publicidad, bueno, pues la Asociación de Vecinos la ha hecho en su entorno, pues, sin más. Orduan, claro, lur eta zur geratzeko moduko erantzunak dira. Me parece extrañísimo que Secretaría de este ayuntamiento sepa que se están realizando estas visitas y, conociéndolo, autorice sin ningún tipo de acuerdo ni convenio a una asociación de vecinos la organización de unas visitas en un equipamiento o en un espacio municipal sin preservar las debidas garantías legales y especialmente de seguridad. Me parece bastante extraño eso. Y eso de la sabia opinión de los servicios jurídicos que mencionaba antes el señor Albizu, pues me parece que aquí se les ha debido de pasar, han debido tener un lapsus. ¿Quién se responsabiliza de lo que pueda pasar? Estas condiciones no son las mejores. No hay luz, hay niños. ¿Dónde está la seguridad aquí? Bildu no puede hacer las cosas como le venga en gana, dando a dedo sin ninguna garantía legal. Si esto lo hicieran ayuntamientos del PP o del PSOE en cualquier otro sitio, los señores de Bildu estarían denunciando como menos abuso de autoridad. Aquí se llama transparencia, información y participación ciudadana. Esto no está bien hecho y hay que reconducirlo. Esto es un edificio municipal, un equipamiento municipal, y todos los donostiarras al menos deberíamos de tener conocimiento y la misma oportunidad para acceder a ellos. Marisol, pero claro, en Bildu también hay clases. Mila esker. Nola. Bai, mila esker, alkate jauna. Bueno, uste oso urruti juntzerala, Marisol. Barkatu nere turnoa da. A ber, lehenik eta behin,
hiri hontan aktibitateak aurrera eramaten dituzten asoziazio, elkarte, hiritar asko daude, eta jabari publikoa, espazio publikoa eta ekipamendu publikoak ohikotasunez erabiltzen dira ekimen horiek aurrera eramateko. Hiritarrena dira ere, esango dugu, beraiek ekimen baten eman nahi dute aurrera, baimen bat eskatzen dute erabilera baimen bat, eta baimen bat ematen zaie, eta beraien ekimena da, beraiena, asoziazioena, elkarteena, hiritarrena, eskubide guztia dute udalaz gain, beraien ekimenak ere aurrera eramateko eta udal ekipamenduak hortan laguntzeko daude. Eta gainera, astakeri bat da esatea, espazio publiko bat edo ekipamendu publiko bat erabiltzen den bakoitzero konbenio bat edo hitzarmen bat itxi behar dela. Hori astakeri bat da. Dago prozedimendu bat zuek erabiltzen zenutena ohikotasunez, dela okupazio baimenak edo erabilera baimenak ematea kondizionatu batzuekin, eta baimen horiek noski, ez idazkaritza, nik ez nuen idazkaritza aipatu nuen, departamentuak duen asesoria juridiko propioa, horrela funtzionatzen dudalak, eta badago abokatu jurista bat, gaina okupazioez arduratzen dana. Eta egiten da baimen bat kondizionatu batekin aktibidade hortarako eta ematen zaio baimena. Eta benetan, hitzarmenak egin beharko bagenituzte, ireugarrengo batek eraman nahi dituen ekimenen guztientzako aurrera, kolapsatu egingo genuke udala. Gainera ez da ere ez ona, esan nahi dut, elkarte batek berak autonomoki inolako kolaboraziorik gabe ere eskubidea dauke ekimenak aurrera eramateko. Ez du beti zergaitik udalaren kolaborazioa bilatu, berak nahi du ekimen bat aurrera eman, eta posible baldin bada, udalak instalazio batzuk edo baliabide batzuk ematen dizkio. Eta hortik aurrera bere ekimen propioa da, eta berak egiten du publizitatea, eta berak bermatu behar ditu. Kondizionatu batzuk jartzen zaizkio. Eta esaten dezuenean, que las cosas se hagan conforme a la ley, que no se han hecho y demás, benetan esango dizuet, Osea, zehaztasun edo, seamos un poco más rigurosos, por lo menos. O sea, ¿en qué no se ha cumplido la legalidad? Porque son acusaciones, insinuaciones que no se deberían de hacer sin ningún fundamento. Dime, ¿qué ley no se cumple? ¿En qué? ¿En qué no se ha cumplido la legalidad? Porque el permiso lo firmo yo, pero lo asesoran y lo tramitan los técnicos municipales, los mismos que lo hacían cuando gobernaba el Partido Socialista. Y con los mismos mecanismos jurídicos o administrativos con los que se hacía de antemano. Eta beste kontua da, hitz egiten ari baldin bagera, iruditzen zaigula oso interesantea depositoak hiritar guztiei irekitzea. Ni hortan oso ados nago, oso interesantea iruditzen zait. Hortarako programa jarri behar da martxan, baliabide batzu jarri behar dira, eta hori aztertu behar da. Eta Partido Sozialistak hori baldin bada nahi duena, proposamen bat aurkeztu dezala, eta aztertuko dugu. Ez dago inolako arazorik zentzu horretan. Baina hiritarrek ere, ekimena beraien kabuz aurrera eramateko eskubide guztia daukie. Eta benetan diot, hemen dudan ipitzen badin bada legalidadea, argumentuekin jarri dadila. Ez, pentsatzen dudalako, ez, benetan argumentuekin. Eta berriz diot, eta azkeneko gauzatxo bat, ez dakik gogoratzen zeraten, baina soe apunto egontzan, deposito hauek, destruitzeko. Hiritar batzuek atentzioa deitu behar izan ziot hor deposito batzu zeudela, esanez, deposito horien mantendu zitzaten, eta hori egia da, eta orain balorean ipini nahi ditu. Nik bat egiten de, balorea handia duten deposito batzu dira, ni bertan egon naiz, arriskuak, deposito bada, eta depositoa egoera honean dago, deposito bada, noski. Baina ni bertan egon naiz, eta benetan oso politia dira, eta ekimen bezala oso interesantea iruditzen zait, baina plantea uzaztue horrela. Mila esker. Zui, Alderdi Popularra, Tito. Bueno, Gabón. Señora Garmendia, tengo que felicitarle porque la verdad es que la moción a mí me parece que viene muy al caso. Aunque tengo cierta duda, porque viendo cómo se planteó la noticia en el periódico, yo creo que lo que Bildu buscaba precisamente era que se le hiciera una moción, y usted ha dado con ella. Yo creo que Bildu, el gobierno de Bildu, es el gobierno que esos campesinos en el siglo XVIII, cuando se encontraron con el déspota, con Luis XVI, les dijo, ¿qué queréis? Y ellos dijeron, el mejor francés, laissez faire, ¿no?
dejar hacer, ¿no? Entonces, el Gobierno se encuentra que cualquier cosa, vienen los de Villalegría, ¿qué queréis? Que nos dejen hacer, os dejamos hacer. Son el paradigma de lo liberal. Y con esto ha pasado lo mismo. ¿Qué queréis? Hacer visitas. ¿Nos dejan hacer? Les hacer. Pues ya está, pues le dejan hacer. Eso es lo que ha ocurrido, porque la verdad es que es realmente increíble que, ya no por el asunto del procedimiento, que seguramente los servicios jurídicos habrán informado porque se han llegado los trámites, no, pero decir, en un espacio en el que a cualquier empresa que en esta ciudad quiera hacer algo, se les exigen, como tiene que ser, unos niveles de seguridad, de prevención de riesgos que les cuesta un montón de dinero y unos tomos así realizar para hacer cualquier actividad en la vía pública, en el interior, hasta cuando van a hacer una obra en el interior de una casa privada, se les exige. ¿Cómo que no se les exige el documento de prevención de riesgos laborales? Por favor, señora Galparsoro, por favor. Y esto resulta que aparecen ahí, pues bueno, pues con unos cascos y tal. A ver, ¿ha pedido el Gobierno a los servicios de prevención de este ayuntamiento que hiciera un informe sobre si allí podía haber algún riesgo para las personas que fueran a visitar? No lo tienen. Sabe que no lo han pedido. No me diga que sí, no han pedido ningún informe. Y esto conlleva a que dices, oiga, y si allí pasa cualquier cosa, la responsabilidad, supongo, claro que la tendrá el ayuntamiento o los que la organizan, pero dicen, es que esto tiene que ir con unos informes previos, cosa que no se han pedido. O sea que no me quiero extender más en el tiempo porque la señora Garmendia lo ha explicado bastante bien, pero cuando menos resulta sorprendente lo que han hecho. De verdad, es que esta moción parece que quería que viniera a este pleno. Bai, Gabon. Nola, alde batetik nik uste egia dela, Nora Galparsoro Andreak esaten duena, herritarrek, elkarteek, udalaren jabetzako ekipamenduak erabili ditzakete, jarduerak eta ekimenak egiteko. Izango dituzte bere baldintzak, sinatuko dute dokumenturen bat, eskatuko zaie auta beste, eta hori egingo dute. Baina nik uste hemen behintzat, egunkariak eman duen berriaren arabera, ez da udalaren jabetzako ondare izan daiteken edo ez diteken lokal baten ekimen bat egitea, hitzaldi bat, bestelako ekitaldi bat, jarduera bat antolatzea. Kondizio horietan dagoen ondare batean eta udalarena den ondare batean bisitak antolatzea hor badago marra bat diferentea dena. Eta oso ondo iruditzen zait auzotarrek ekimen hori izatea eta bisitak antolatzeko ez dakit bultzada eta proposamena aurkeztea. Baina nik uste dut horrek eskatzen duela beste zerbait, ez dakit, gertuen hoize dudalako Ernest Lluch kultura etxean nik edo elkarte batek zerbait antolatu duenean edo antolatu nahi duenean eskatzen zaion horretatik diferentea izan behar duena. Talde bat dagoelako, segurtasun bermeak behar direlako, eta horretaz gain nik uste dut, niri behintzat gustatuko litzaidake, horretaz aparte, gainerako elkarteek ere herritarren ikuspegitik jakitea aukera hori badagoela. Normalean gure artean bisita gidatuak antolatzen direnean batez ere udalaren ondare den eraikin batean edo ekipamentu batean gure arteko ohitura beste batekoa da, beste modu batekoa da. Horri difusio ematea esatea aukera hau badago, baina hor gero erantzukizuna norena den bisita hoiek egiten uzten baldin bada, hori bisita hoiek antolatzen dituen auzo elkartearen erantzukizuna da, ala bisita hoiek egiten utzi duen udalaren erantzukizuna ere bada, kondizio hoietan dagoen leku baten jende talde bat, batzuk arinago izango direnak, beste batzuk torpeago, batzuk umeak, beste batzuk helduak izango direnak. Hor nik uste dut badagoela marra bat diferentea dena. Eta alderdi horretatik ez dakit legez zerbitzu juridikoek edo idazkaritza zerbait esan behar duen edo beste zerbait egin behar den. Baina ez da gauza bera
berriro diot, udalaren ekipamendu publikoetan jarduerak antolatzea eta horrelako leku batean elkarte baten ardurapean bisita gidatuak egitea. Eta horretaz aparte, badago, Marisol Garmendiak esan duen bezala, ze difusio ematen zaio, jendeak badaki, ez daki, nola apuntatu zaitezke, zerbitzu irikia izango da danendako, elkarte horren inguruan mugitzen direnendako izango da, nik uste dut askok egunkaria irakurriaz izan genuela horren berri. Beraz, gure taldeak ere eskatuko luke horrelako ekimenekin aurrera egiteko asmoa baldin badago, eta berriro esan berez ez da idea txarra, beste regulazio bat eskatzen duela, berdin dit, pleno areto hau edo kultura etxe bat edo beste eraikin bat erabiltzeak eskatzen duenetik diferentea. Maizteko txanda, Marisol. Bai, bueno, pediremos oficialmente a Secretaría General que haga un informe sobre si este procedimiento es el adecuado o no para que usted se quede tranquila y yo también, porque este no es el procedimiento adecuado. Le hemos pillado con el carrito del helado, que se dice, porque esto no se hace así, ni aquí ni en ningún sitio. Y no tenemos nada en contra de la asociación de vecinos y estamos a favor de las iniciativas, pero cuando está en riesgo la seguridad de las personas, creo que debemos de ser los primeros en garantizar. Estas escaleras no tienen barandilla. Esa condición que usted dice que les ha puesto, por lo menos no se ha cumplido. Aquí no hay luz. Solo hay una linterna. Yo he estado en esos depósitos también y el suelo es resbaladizo y te puedes dar un buen cascarreco cuando mínimo. La seguridad es lo importante y aquí no se está garantizando ni con el procedimiento adecuado o sin el procedimiento adecuado, con su dedismo. Y dedismo, sí, claro, dedismo. Esto es dedismo. Y la asociación de vecinos no tiene la culpa, Hombre, ¿qué va a tener? Encantada de la vida. Y otras asociaciones, igual que la de Eulía, podrán venir podrán hacer cualquier actividad de riesgo o no, sin ningún acuerdo ni convenio. Y su credibilidad, señora Galparsoro, ya me perdonará, pero queda un poco en entredicho porque, en fin, no se puede ir de rositas después de decir que nosotros pretendíamos destruir los depósitos, cuando en 2008 teníamos un proyecto para proteger esos depósitos y convertirlos en un museo del agua. Por favor, si no lo conoce, por favor, un poquito más de información y por lo menos de respeto a los que ya llevamos algunos años trabajando en nuestra administración y conocemos los procedimientos y las garantías. Un poquito de respeto. Bueno, dedismoarena erretiatzeko eskatzen dute. Erretiatzeko asmoi bai? A ber, baina nik esan dut, eta berak esan du guk destruitu inbehar gendula. Hori ere ez da egia, osake nahi ez eskatu neri exigentziak, beste gainentzeko botatzen dituztenak botatzen dutelako. Hombre, mesedez. Hori besterik ez da falta. Ez tezu erretiatzen. Nik ez dut, eta beak erretiratzen du esan duna, gezurra dana, baina borobila gainea. Ze akusazio indizu? Esan du gezurra, guk ez deu destruitu, eta ez gendun ez da asmorik ere destruitzeko. Eta hainbeste gauza esan dira, eta larratxon ez deula ezer egin, eta hori zer, hori ez alda guretzat insulto bat, irain bat. Ez que, a ber, marra berdina guztien. Bukatu da. Nola ez dala zer ikusiak, guretzat iraintza bat da. Para nosotros es un insulto decir que no hemos hecho nada en Larratxo. Hombre, es que es verdad. Marisol. Boskatu ingo dugu. Aldeko boskak, eseskoak, onartu bai, 9. eta 22. batera ingo dira.
Ha quedado aprobada la moción que presentaba el Grupo Socialista sobre las visitas guiadas a los depósitos de agua de Ategorrieta. A continuación se van a debatir de forma conjunta dos mociones. Una la presenta el Grupo Popular sobre la plantilla de la Guardia Municipal y la otra la presenta el Grupo Socialista sobre los despidos o ceses de agentes de la Guardia Municipal. Moción número 9 presentada por el Grupo PP en relación con plantilla de la Guardia Municipal. Moción número 22, presentada por el Grupo PSE, sobre actuaciones y plantilla de la Guardia Municipal. Alderdi Popularra du hitza. Buenas tardes. Bueno, traemos esta moción al Pleno ante el escenario de recortes que estamos asistiendo por parte del Gobierno de Bildu en el Departamento de la Guardia Municipal. Amparándose en reestructuraciones, señora Burutarán, está usted despidiendo a agentes de seguridad ciudadana. Voy a intentar no entrar en tecnicismos para que se entienda bien lo que hace usted. Cada vez que toca una unidad, echa gente, echa interinos a la calle. Cuando reorganizó la unidad de motoristas, despidió 3 agentes, de los cuales uno se le ha dado la jubilación, pero los otros 2 se han quedado en el paro. A esto le sumamos que, bueno, hasta antes de ayer había 3 dotaciones presupuestarias menos, qué casualidad que se ampliaron 3 dotaciones presupuestarias en movilidad. Parece ser, según nos han dicho, que se ha dado usted muchísima prisa porque en el anteproyecto de presupuesto no estaban estas 3 dotaciones que ahora con mucha prisa se ha dado usted, las ha incorporado. Seguimos, porque aquí hay muchos temas. Volviéndose a amparar usted en la nueva normativa de conciliación que ha creado, vuelve a reestructurar la plantilla de la Guardia Municipal y despide 2 interinos más, de los cuales uno ni tan siquiera sustituía una conciliación. Y no conforme con todo ello, además ha sustituido usted los contratos por contratos programa. Los contratos de conciliación de sustitución por contratos programa. ¿Esto qué significa? Que además de despedir y de recortar, usted precariza con este tipo de contratos, porque ahora estamos hablando de contratos de 1 año o menos, y no son contratos programa al uso, como pueden ser los contratos programas de verano o de tamborrada, porque estos se saben cuándo empiezan y cuándo terminan. Estos contratos que usted ha creado ahora no se sabe cuando se terminan. Y ya le digo, pueden ser de un día. Resumiendo, aparte de despidos, además, usted hace contratos en precario. Y ya el último movimiento que ha hecho la delegada de Recursos Humanos y de Protección Civil ha sido despedir, mejor dicho, anunciar el despido para dentro de 3 meses de una policía local interina que lleva más de 10 años trabajando en esta casa, en este ayuntamiento y para esta ciudad, y que es un agente activo de patrulla. Y usted se ampara en la nueva subinspección de Alza, donde ha puesto a 2 agentes para su guarda y custodia del edificio, que ese es otro cantar, que bien, que podemos estar de acuerdo, con unos horarios normalizados, que ahí es también donde viene esas cuentas que usted hace, que son una trampa. Para ello, usted lo que ha hecho es sacrificar a un agente que deja en la calle de seguridad ciudadana. Por lo tanto, ya tenemos un compañero que le falta es decir, un agente de la Guardia Municipal que le falta un compañero. Así es como se producen en esta ciudad lo que el otro día usted no sabía, que son los picos. ¿Qué significa? Cuando solemos ver a 3 agentes por la ciudad, no es que hay un excedente, es que hay seguridad en ese barrio con 3 agentes, pero es que falta en otro. No nos engañemos, falta en otro. Porque aquí, si hablamos de conciliaciones, de custodias de edificios y de esos que aquí es donde está la trampa, de esos horarios normalizados que usted le llama de 7 horas y cuarto, claro, aquí faltan turnicidades, faltan festivos, nocturnidades, porque la Guardia Municipal trabaja 24 horas, no son horarios normalizados. Por lo tanto, usted lo que está haciendo es sustituir agentes de UPP que están en la calle. Y no tiene un protocolo como hay en el protocolo de edificios, no lo sustituye correctamente y está sacrificando, por lo tanto, la seguridad ciudadana. Y en cuanto a las OPEs y las nuevas contrataciones, usted se escuda en que el Gobierno de España no le deja, porque precisamente uno de los sectores de la Administración que no quedan anuladas las oposiciones es la policía local, que podrá alcanzar hasta el 100% de las tasas de reposición de efectivos. Y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables también puede usted contratar
algo que parece ser que también ha hecho antes de registrar esta moción por teléfono. Parece ser, eso nos han dicho, que ha contratado usted a 3 agentes. Si me dice que no, peor me lo pone. Bueno, para la réplica. A ver, mesedez isilik, Ernesto. Sí, bueno, yo en primer lugar, volverme a llamar la atención, señor alcalde, que cada vez que vienen trabajadores de este ayuntamiento al pleno, normalmente lo refuerza usted la vigilancia de Guardia Municipal, como si fueran peligrosos. No lo entiendo. Usted, que antes me ha contestado a mí que siempre está dispuesto a hablar con los trabajadores y demás, vemos que más bien es usted un poco represivo. Que cada vez que los trabajadores vienen al pleno, refuerza con la presencia de agentes de la Guardia Municipal como si la ciudad no tuviera otras necesidades en las vías públicas. Lo vemos pleno tras pleno. No lo entiendo. No lo entiendo. Y realmente, además, me parece mal. Me parece mal lo que ustedes están haciendo de coaccionar a los trabajadores municipales cuando quieren venir a este pleno porque hay iniciativas de los grupos que a ustedes parece que no les gustan. La segunda, hemos asistido anteriormente a un debate esperpéntico. ¿Todo por qué? Porque ustedes no creen en la Guardia Municipal. Ustedes han venido con la misión de destruir, en cierto sentido, la Guardia Municipal a este ayuntamiento. Sí, y lo hemos visto con los viveros ahora de la zona de Ategorrieta, donde la seguridad no prima, pero ni se les ha ocurrido que un guardia municipal podría estar allí, acompañando a la asociación, vigilando por la custodia. No, a ustedes les molestan los guardias municipales. Y eso es preocupante, porque eso significa menor seguridad o prevención en nuestras calles. Pero hay algo todavía mucho más grave, y es que mientras ustedes no están contratando a guardias municipales, sí están incrementando la plantilla de agentes de movilidad. Porque ustedes sí quieren recaudar en multas y en sanciones, pero no quieren en prevenir, en actuar y en proteger a la ciudadanía. Y, por tanto, su labor, y coincido con todo lo que ha dicho mi compañera Itziar Aguilera, es muy deficiente en esta materia. Yo no voy a entrar solo en las 2 últimas personas que ustedes han despedido, en la reorganización de las motos, ahora en la de UPPs, pero sí voy a leer algún correo electrónico de su departamento, señora Burutarán, que es clarificador de cómo responden ustedes. Dicen, ayer se reunió la Comisión de Segunda Actividad para tratar el cambio de puestos de segunda actividad de 2 agentes de la Guardia Municipal. De repente dice, nos hemos dado cuenta que en el puesto de recursos humanos que ocupa el señor Bueno tiene el perfil lingüístico 2 con fecha de perceptividad vencida y Utuel no tiene este perfil. Hemos mirado todas las asignaciones de segunda actividad para ver si podíamos encontrar un puesto sin perfil, pero ocupado por un agente con perfil 2 y solo hemos encontrado un caso, el de otro agente, que según informe de FEDE, no estaba interesado en el cambio. Por tanto, se ven en la obligación, según ustedes, de cesar a un interino. Dicen, porque como el plan de euskera que ustedes han aprobado no contempla excepciones en la segunda actividad, al final salen rebotados y castigadas personas que desempeñan bien su trabajo. Y ya el final de la frase del texto es increíble, porque dice, si a alguien se le ocurre algo mejor, se admiten sugerencias. Es que esto no es ni serio. Esto no es ni serio, de verdad. Ustedes están utilizando este tipo de argumentación en los temas fundamentales de la ciudadanía, como es la seguridad ciudadana, competencia exclusiva de policía local del alcalde y de este ayuntamiento. Y les da igual. ¿Qué sucede? Que otra moción que parece que cada vez que el Grupo Socialista trae una moción, ustedes se mueven. ¿Y ustedes se han movido? Sí, para intentar renovar 3 contratos que no tenían previstos, para evitar que esta situación vaya más. ¿Y qué le digo? Que me alegro. Me alegro de que hayan contratado. Ojalá sea así. Porque miren, lo que no es entendible es que tanto llenárseles a ustedes la boca continuamente de que son de izquierdas, que se preocupan del débil, que se preocupan del trabajador, allí donde ustedes tienen la labor de gobernar, lo primero que hacen es despedir trabajadores. Bajo la excusa de la reorganización, salen siempre trabajadores a la calle. Y ese no es el camino. Y eso genera decepción, frustración y desmotivación en la Guardia Municipal y en el conjunto de los funcionarios de esta casa. Por lo tanto, actúen y modifiquen sus formas de actuar. Bueno, argitzatik, udalareto honeta langile guztik eta herritar guztik konbiatua daude eta ongi etorri emango zaie beti, eta lo de represaliador, o no sé qué más dicho, bueno, nik parre guri emateitelako, eske bestela penagarri esan litzateke, baina hobe, barre guri ematea. Nekane? Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko. Primeramente decir que, que el refuerzo de la Guardia Municipal
es el que está establecido para los plenos. No hay ni más ni menos. Y yo también doy la bienvenida a todos los guardias municipales que estáis aquí. Y no me reía, ni mucho menos de nada más que de lo que estaba oyendo, porque me parecía esperpéntico. Gauza bada ongitura izatea eta beste arrespetu aukitzia, baina bueno. Zergaitik gobernu honek beharrezko diren postu guztiak beteko ditu. Ide hau oso garbi geratu nahi nuke. Egin diran aldaketak beti ere beharrezko zerbitzuei eta hainbat egoerari erantzuteko egin dira. Behinekoak eta sindikatuekin adostuak izan dira. No ha habido ningún despido. Es incomprensible que se realice este tipo de afirmaciones. No ha habido ningún despido, repito. Y dejen ustedes de repetir algo que por más que lo repitan no es verdad, sencillamente porque no es cierto. ¿O es que alguien ni siquiera se imagina que si hubiera habido un despido nadie hubiera protestado? Seamos más responsables y dejemos de jugar con las palabras. Tengo la palabra. Este gobierno cumplirá. Se interrumpe esta sesión plenaria porque el alcalde ha llamado a los portavoces de los grupos municipales. A ver, cuando vienen aquí otros a decirnos a nosotros cosas, incluso a insultarnos, tenemos que aguantar, y el presidente lo dice, no, hombre, que son trabajadores municipales, hombre. Hemos tenido vecinos con Villa Alegría, hemos tenido vecinos de la parte vieja y no ha parado el pleno usted nunca. Ya está bien, tratar a unos diferentes que otros, ya está bien. A ver, gauza bat esango izuet. Hemen interrumpitzen duten bakoitzian deitzen ditut bozeramaileak momentuatean gelditzeko, beti. Osea, que ez asmatu gauza raruak. Osea, que mesedez eskatzen dizuet minutu bat de receso. No es cierto, yo no me voy a reunir porque no es verdad lo que usted está diciendo. Aquí han venido los jóvenes de Villa Alegría de Bildu y nos han repartido papeles y de todo y usted no ha suspendido el pleno. Y han venido los vecinos de su coalición, mujeres de destacados dirigentes de Bildu, a protestar y a insultarnos con el tema de terrazas y no suspendió el pleno. Tratemos a todos por igual, por favor. Tratemos a todos por igual. Nik benetan esaten dizuet hau lotsagarria dela. Dakizue perfectamente hasten dianian hitz egiten eta estuenian ustek beak hitz egiten, beti gelditzen deula erabakitzeko zer egin. Eta hau da kasua. Osea, que mesedez, etorri zaitezte minutu bat honea. Etorri izan duia hemen jende asko, isilik izan duia bere pankartakin, errespetu guztiz, eta danok hitz egin deu, bere turnoan. Momentu honetan, 3 aldiz esan diet isiltzeko, eta eskatzen dizuet etortzeko momentu batean, beti egin dudan bezalaxe. Osea, que mesedez, Ernesto, Ramon, Eneko eta Josu, segundo bat mesedez honea. A ver, pero si el que... a ver... Bueno, ez dakazu hitza, Barkatu, ez dakazu hitza. Nahi bezu zeo zer esan, etorri honea. Pues si no tengo la palabra, no voy ahí, señor alcalde, si es que... Nahi bezu egin, etorri honea. Bueno, jarraituko deu, mesedez, hor zaudetenei, isilik egon, bestela, moztu inborko dauta plenoa berriz. Nekane, hitza dakazu. Mila esker. Decía que este gobierno cumplirá con todas las necesidades de la plantilla y además realizará la oferta pública de empleo durante el 2014, precisamente
para cubrir mejor esas necesidades. Cuando se está diciendo que hay un adelgazamiento en la plantilla en la policía local, se está faltando a la realidad. Insisto, vamos a dejar de jugar con las palabras. La plantilla está completa, bien por funcionarios y funcionarias de carrera o por interinos o interinas. Los cambios y adecuaciones que se han realizado han sido acordados con los sindicatos, han sido coyunturales y siempre buscando responder mejor a las necesidades de la ciudad. En este caso, los tres que se han mencionado ayudaron, como se ha dicho aquí, a cubrir las necesidades de movilidad que por razones presupuestarias no podían hacerse en el 2013, pero había el compromiso que en el 2014 se retomaría esa situación. Por lo tanto, o sea, no es nada nuevo, sino que estaba ya todo de antemano y todo estaba en conocimiento de todos. Por lo tanto, vamos a votar que sí a la moción del Partido Popular, porque es evidente que sí se cubren y se cubrirán las necesidades reales de la plantilla dentro de la Guardia Municipal, que hacen un trabajo estupendo, lo tengo que decir, y no es que nosotros vayamos en contra. Respecto... No he terminado. Gracias, no he terminado. Respecto al Partido Socialista, decirle al señor Gasco que le tengo que agradecer algo. Y es que hoy ha hecho una alusión en este pleno y me ha ilusionado oírle decir que la mayoría sindical del ayuntamiento, se referían a LAB, ERNE y comisiones, son nuestros amigos. Yo de verdad que lo desconocía, pero es posible que sea porque somos dialogantes y abiertos. Y respecto a la moción, quiero mostrar mi sorpresa, porque el grupo que lo presenta, yo creo que tendría que saber perfectamente o ser conocedor de algo que es para mí muy sencillo, que cuando las funciones que está realizando cualquier interino o interina son asumidas por el titular, en todos los casos y en todos los departamentos del ayuntamiento, los interinos e interinas dejan de cumplirla y regresan a la bolsa de trabajo. Lo que en realidad se nos está pidiendo con su moción es que nos saltemos la ley a la torera y que no cumplamos ni las normas ni la propia ley. Y me parecía imposible que alguien llegase a plantear algo así, por lo tanto, nos va a ser imposible que votemos a favor de esa moción, por las razones que antes he expuesto. Nada más. Eskerrik asko. Bai, Alderdi Jeltzalea. Bueno, lo primero de todo que voy a señalar es que nosotros vamos a apoyar las dos mociones, pero también voy a señalar más consideraciones que me parecen fundamentales. Esto es el reflejo, exactamente esta situación en la que se encuentra la Guardia Municipal de San Sebastián, es el reflejo de las políticas que se han llevado a cabo en este ayuntamiento en materia de seguridad. Somos, desgraciadamente, el ayuntamiento de Euskadi Seguro que más interinos tiene en materia de seguridad en su plantilla. Hemos conseguido crear una ETT. Hemos conseguido en este ayuntamiento, los responsables han conseguido crear una ETT en materia de seguridad. Esa es la importancia que se le ha dado a la seguridad ciudadana. Y, consecuentemente, en ese estado de dejadez, de abandono, de no reconocimiento a la labor de estas personas, que son precisamente los que hacen cumplir todo lo que aquí nosotros decidimos, se dan esta paradoja. Se da la paradoja de que hay gente, no con 10 años que se va a la calle. Yo he conocido gente con 14 años que se ha ido a la calle. He conocido gente que le han condicionado su vida laboral, le han condicionado su vida familiar. Y todo eso es una herencia que hemos recibido, que en este momento tiene la obligación Bildu de gestionar y que la está gestionando mal. Pero esto no nace de la nada. Esto nace porque aquí se han tomado una serie de decisiones que son absolutamente improcedentes. Se trata la seguridad ciudadana con una simpleza que resulta insultante. Parece que es que cualquiera tiene la capacidad, en un curso de formación de 3 horas, de decidir, por ejemplo, algo tan sensible como la detención de una persona, como el cumplimiento del Código Penal. Y eso ha ocurrido en esta casa.
Y estas son las consecuencias. Ahora estas son las consecuencias y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Nos encanta compararnos con otros ayuntamientos. Pues veamos en otros ayuntamientos cuántos interinos hay. Sí, pero vayamos a Bilbao y veamos cuántos... ese ejemplo no nos interesa. Nos interesa aquí lo que nos interesa. Aquí no vale echar culpa siempre a los demás. Uno tiene que asumir las suyas. Y, señor Gasco, usted es el responsable de la mayor ETT en Euskadi en materia de seguridad. Así de claro. Yo he sufrido personalmente interinaje durante 12 años. Y tengo compañeros que han estado 14 años sin sacar una oposición. Y eso es un problema no para el trabajador. Es un problema para el compañero funcionario del trabajador. Un problema serio. Un problema serio, porque su compañero, desgraciadamente, no tiene la formación adecuada. No tiene la formación adecuada el propio trabajador. ¿Qué formación adecuada va a tener el interino? Es un problema para el ciudadano, porque se pueden velar derechos muy sensibles de la ciudadanía. Derechos muy sensibles como el que acabo de señalar, como he señalado hace poco, la detención de una persona, la privación de libertad, la custodia de una persona. Todo eso se ha tomado aquí como manga por hombro, con absoluta generosidad, libertad, y no se sabe muy bien qué. Y en este tema hablo sabiendo. Y podemos profundizar, y podemos ver cometidos que se han dado sin la menor formación. Nosotros hemos sido, la Policía de San Sebastián es la policía que ha nutrido de trabajadores cualificados al resto de las fuerzas del País Vasco. Está configurada, la mitad de la Policía Municipal de San Sebastián que ha pasado por aquí, trabaja hoy en la Ertzaintza. Mira, le voy a dar un dato que es sonrojante, que a mí me avergüenza. ¿Saben qué número? Para que sepan los ciudadanos, cada vez que un trabajador entra a la Guardia Municipal le asignan un número. En una plantilla de aproximadamente 400 trabajadores, ¿saben qué número estamos? En el 1700. Fíjense los ciudadanos que han pasado, la gente joven que ha pasado por la plantilla de la Guardia Municipal en todos estos años. Y gran cantidad de esos señores han tenido que estar montados en un coche patrulla sin carnet de conducir, o han tenido que abordar cuestiones de seguridad ciudadana. Esto es una irresponsabilidad, ha sido una responsabilidad heredada. Y yo lo que quiero aquí ahora es que se ponga fin a esto, que se ponga fin, y que la señora Burutarán se comprometa a lo que ha dicho, y se saquen una oposición y la gente trabaje en condiciones y a la gente se le dé formación, y que a la gente no se le tenga en ese umbral de no saber muy bien a qué atenerse durante 10 años. Que aquí parece que nunca hay responsabilidades, no, cada uno que apechugue las suyas y algunos tienen y muchas que apechugar. Isteko txanda, Icía. Bueno, pues ya brevemente, ya le anuncio que hemos hecho una interpelación que registramos mañana con lo que ha dicho el señor Gasco, con la no inclusión del estudio de excepción del perfil en segunda actividad en el quinto plan del euskera, que ese es otro tema. Bueno, al comienzo del pleno el alcalde ha dicho que estaba muy contento con la gestión de la delegada de Recursos Humanos. Como verá, parte de la plantilla no comparte con usted esa opinión. Y para terminar, señora Burutarán, usted ha dicho que no hay que jugar con las palabras. Debería usted no jugar con las palabras y debería tener un poquito más de cuidado con lo que dice, porque en las comisiones del mes pasado, cuando se le preguntó por la unificación del edificio de la Guardia Municipal en Morlands, usted comentó y respondió que de los desprendimientos que hubiera en la ciudad de San Sebastián dependería el presupuesto de la Guardia Municipal. Y eso está grabado. Hay que tener cuidado con las palabras, porque ¿sabe lo que pasa? Que cada vez que hay un desprendimiento o un hundimiento en la ciudad, que últimamente, por desgracia, son muchos, ¿sabe lo que comenta la plantilla de este ayuntamiento? Uy, depende de lo grande o lo pequeño que sea. ¿Esto cuántos agentes nos va a costar? ¿Usted cree que eso es normal? Eso es así. Muchas gracias. Vaya, Ernesto. Sí, vamos a ver si me da tiempo a todo. Lo primero, si los guardias están cualificados, Martín, y hemos llenado otras policías, es que hay formación. Si no, no estarían cualificados. Segundo. Sabes perfectamente, Ernesto, que no te he interrumpido. No te he interrumpido. Estamos jugando con las personas. Yo no he cortado mucho. Todo no vale. No, todo no vale. No te he interrumpido. Mientras yo he sido concejal de la Guardia Municipal, tú mismo sacaste la plaza, la oferta pública de empleo, primero una de 88 plazas y otra de 50. Cuando yo llegué, tardé 3 años en hacer la oferta pública de empleo, la primera, y luego en el segundo mandato hice la segunda. Y es, por cierto, el único concejal de este ayuntamiento en los últimos 30 años que ha sacado ofertas públicas de empleo en la Guardia Municipal. El único, precisamente al que tú has hablado. El único. Sé perfectamente de lo que estoy hablando.
El único que garantizó 135 puestos de trabajo. No todo el mundo pudo aprobar, de lo cual lo lamento porque las plazas eran limitadas, pero es el único que las ha sacado. Pero a mí no me preocupa tanto, yo ya sé lo que hice y sé que di estabilidad a muchas personas y me hubiera gustado dárselas a mucho más. A mí lo que me preocupa es la situación actual y la situación actual es de total dejación con respecto al futuro de la Guardia Municipal. No hay objetivos fijados cara al futuro. Es más, miente tanto, señor alcalde, que es que tenemos aquí a una oficial de la Guardia Municipal, que también es una plaza que saqué yo, los puestos de oficiales, porque cuando yo llegué no había. Y ya me dirá usted qué hace una oficial de la Guardia Municipal que tiene que ordenar todo el trabajo de seguridad ciudadana de hoy a la tarde aquí en el Salón de Plenos vigilando a sus compañeros. Esa es la gestión que ustedes hacen. Lo que pasa es que tienen un problema que la conozco muy bien y sé que ustedes prefieren traer aquí a los guardias a protegerse de no se sabe quién en lugar de defender a los guardias municipales. Y ahí con nosotros no cuenten, porque siempre defenderemos a los guardias y a la seguridad ciudadana en esta ciudad. Oso ondo, Ernesto, eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, 9. mozio aurrena aldeko bozkak, onartzen da, 22. aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelitzen da, 10. mozioa. Pues ha quedado aprobado por unanimidad la moción que presentaba el Partido Popular en relación a la plantilla de la Guardia Municipal y también se ha aprobado la moción presentada por el Grupo Socialista, aunque en esta ocasión no ha recibido el apoyo del Grupo Bildu. La siguiente moción la presenta el Grupo Socialista, en esta ocasión sobre la página web oficial del Ayuntamiento de San Sebastián. Web horria daukagu esku artean, edozer gauza baino udal web horri ofiziala eta instituzionala dirudi arren. Y esto no lo digo yo solo, que he traído anteriormente varias veces asuntos relacionados con la web a este pleno. Yo creo que es una valoración compartida. A ver, mesedez, errespeto pixkat, zinegotzea entzako, Barkatu maiz. Bai, mila esker. Digo que creo que es una valoración compartida por el resto de grupos municipales, menos Bildu, claro, y está empezando a ser también una percepción y una queja ciudadana. El portal web del Ayuntamiento de San Sebastián ha dejado de ser lo que es toda web institucional y más la de un ayuntamiento, un canal de información de los servicios municipales, un canal de atención ciudadana para la realización online de trámites municipales y un canal de comunicación rápida y eficaz entre la Administración municipal y la ciudadanía. ¿Y en qué ha convertido Bildu el portal web del Ayuntamiento? Pues en un portal de un pseudomedio de información digital, en un pseudoperiódico digital que tiene hasta su cabecera, se llama Gaur, y que publica todo tipo de noticias y de informaciones que poco o nada tienen que ver con servicios municipales y en muchos casos ni con la ciudad. Y voy a poner ejemplos. 8 personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Lasarte. Illarra se va al Madrid. Críticas cinematográficas que direccionan a blogs de periodistas de Argia. Bien. Anuncio. La radio Chanchacún ha creado una aplicación para móviles. Críticas políticas del concejal Asier Jaca al resto de grupos políticos de la oposición por nuestra postura en Igeldo. Reportaje sobre participación ciudadana en la que se dice: si crees que podrías colaborar con nosotros, que podríamos entrevistarte a ti o a alguien que conozcas, te agradecemos que te pongas en contacto con nosotros, por ejemplo. Yo no veo ahí ningún servicio público, ninguna información sobre los servicios municipales. El alcalde y el gobierno municipal de Bildu se han gastado 35.000 euros, que ya son euros, en contratar a 2 periodistas externos, porque parece que los 3 del gabinete no pueden, para publicar
cosas como estas en el medio de comunicación Gaur, cuando los trámites municipales están a un lado, en la parte derecha, y desde luego no muy destacados, y el grueso del portal lo ocupan este tipo de noticias. Bildu ha transformado la web municipal en un periódico digital al servicio de sus intereses partidistas. Se lo dijimos los tres grupos de la oposición, que no contaran con nosotros para este cambio. El Ayuntamiento ya no tiene una web municipal de información y atención ciudadana. Bildu tiene un nuevo medio de comunicación. Y no lo digo yo. Oigan esta cuña publicitaria. Donostia Gaur, el medio de comunicación de todos y todas las donostiarras. Toda la actualidad de la ciudad, noticias y servicios públicos. gaur.donostia.org. Ez daukat besterik esateko. Eskerrik asko, polita bukaera. Hasi? Bai, Gabon. Bueno, mozio honi ezezkoa bozkatuko diogu, zen, gutxienez mozioan bertan jasotzen gauza asko, errealitatetik guzti zurrun daudelako, eta, orain esan dituzun gauzatzen Marisol, zalantzari gabe konpartitzen ez ditugolako. Eta lehenik eta behin esatea donostia.org horri partista bat dela. Hori bai dela mantra bat, erabili ez zutela behin eta berriz, eta gaur ere esaten ez zutena, eta ez dauka inolako zerikusirik errealitatearekin, eta donostia.org hartu duen eredu berriarekin. Eta hain zuzen, gobernutik egin dugun aldaketa, izan da gaur egungo informazioaren gizartearen errealitatera egokitzea donostia.org horri aldea, eta saiatuko naiz esplikatzen. Nagusiki bi ideietan oinarritu gara aldaketa hau egiteko eta esplikatu dizuegu bilera ezberdinetan. Lehenengoa, TIC edo teknologia berriak erabiltzea herritarren eta udalaren arteko informazio eta komunikazio kanalak hobetzeko, baita ere donostia.org. Eta bigarrena, udalaren eta herritarren arteko ulermen eta elkarlaneako espazio berriak sortzea. Gure ustez donostia.orgek udalaren izaera publikoa eta herritarren interes orokorrak indartzeko eta sustatzeko tresna izan behar du. Ez daukagu zalantzarik, interes orokorraren baitan, udalaren eta hiriaren informazio zuzen eta gardena jasotzea dagoela herritarren aldetik. Ideia hau gainera, garatzen gabiltzan gardentasun politikekin bete-betean dator. Donostia.orgren eredu berria eta gaur Donostia bera, ideia horri erantzutera dator. Gainera, eredu aldaketa honekin aprobetxatu dugu Donostia.org oraindik ere ulergarriago eta irisgarriago izateko herritarrentzat. Bai, udalak eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienean, bai udal administrazioari dagokion barne funtzionamenduari dagokionean ere. Elkar komunikazioreko espezie berriei dagokionean, komunikazio zuzena eta joan etorrikoa da bultzatu nahi deguna gaur Donostiarekin eta donostia.org-rekin. Udaletik herritarrengana eta herritarrengandik udalera eraiki behar dena. Hori da ideia nagusia donosti.org-rena. Eta ez da bakarrik Donostiako udalaren kasua edo ez da guk asmatu dugun zerbait. Gaur egun joera orokorra da, edozein erakunde berdin du publiko edo pribatu izan, bultzatzen dituela bere publikoarekiko, gure kasuan herritarren ganako harremanak indartzeko estrategiak. Eta gure ustez berrikuntza honetan Donostiako udalak ez du atzean gelditu behar eta instituzio publiko izan da eredugarria izan behar du. Más allá de las iniciativas institucionales o de la información institucional del propio ayuntamiento, los eventos de la ciudad y también y sobre todo las iniciativas de las asociaciones o de la ciudadanía, para nosotros debe estar reflejada en la página web pública donostia.org. Así lo entendemos porque de hecho es una web pública y al servicio de los donostiarras y porque es de interés general que donostia.org sea reflejo de lo que acontece y de lo que es la propia ciudad. De momento, con el cambio de modelo
que hemos hecho en donostia.org, el 90% de lo que se produce en la web sigue siendo iniciativas e información que corresponde a la propia institución, pero el 10% ya recoge eventos promovidos por asociaciones y por ciudadanía. De lo que tratamos, y es lo que trato de explicar a los grupos, es dar voz y proyección a la riqueza que tenemos en la ciudad. Porque a nuestro entender, el uso de las tecnologías de la información y comunicación debe fomentar nuevos espacios de encuentro. Amaitzen dut esanez, no es solo que hemos intentado adecuar a las necesidades de hoy en día donostia.org, sino que lo hemos intentado hacer con los grupos. Hemos mantenido reuniones y no solo eso. Hemos propuesto que los grupos tengan un espacio propio en donostia.org y termino reiterándome en esta invitación. Puede haber diferentes modelos y estamos abiertos a diferentes opiniones, pero aprovecho y termino ofreciendo una vez más la opción de reunirnos y debatir qué modelo de página web queremos para el Ayuntamiento de Donostia. Alderdi Popularra, gero, Alderdi Jeltzalea, Juanra. Bueno, yo creo sinceramente que el señor Jaca sí que ha dado unas líneas generales de lo que son las corrientes actuales en comunicación institucional, etcétera. Pero una cosa es conocer el modelo, que eso nadie lo está discutiendo, y otra es el uso que el modelo hace cada uno, que es lo que venimos aquí una vez tras otra a discutir. Ustedes que hablan de que las webs tienen que ser una estrategia para reforzar las instituciones, claro que hay una estrategia para reforzar su proyecto. ¿Tiene que tener voz y proyección de cara a la ciudadanía? Sí, pero lo que tiene es voz y proyección de cara a que comunicar su proyecto político. Es evidente que la web tiene dos patas, una de servicio público y otra de comunicación. Y es evidente también que en los últimos tiempos la pata del servicio público ha disminuido en presencia, en tamaño y en situación. Sí, tan es así que en algunas cosas han cambiado del lado izquierdo al derecho. Y usted sabe que en la cultura occidental la mayoría de la gente cuando lee mira al lado izquierdo. Se han cambiado de lado, es decir, como cambiar de la página par a la impar. Los espacios que más ocupan son los de las noticias, en detrimento de aquellos que efectivamente son los que hacen llegar, linkan o ligan a contenidos cercanos o de servicio público. Ustedes no son tan torpes ya de eliminar contenidos. Ustedes no han eliminado contenidos. Lo que han hecho es ocultar su acceso y dificultar su visibilidad. Eso sí lo han hecho. Y además le diré otra cosa con respecto al tema de la información. ¿Por qué están ustedes primando la información? Porque la pregunta sería esa. ¿Y por qué este interés por la información? Por una sencilla razón. Porque es mucho más fácil prestarse a través de la información a la manipulación y a la propaganda que el listado de ordenanzas de este ayuntamiento. Tan fácil como eso. Y es lo que ustedes están haciendo. Dirigir muchas veces la opinión. Porque para empezar no está nada claro cuándo es información y cuándo es opinión. Primer gran error en la comunicación. No se sabe cuándo estamos dando una información y cuándo estamos dando la opinión, porque van mezcladas. Hay opiniones, críticas a la oposición, etc. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos aprobando las ordenanzas de terrazas, se publicó en la página web una noticia con un título que decía: se desestima el 76% de las enmiendas de la oposición a la ordenanza de terrazas. Si usted le daba al vínculo, lo vinculaba con una única opinión, que era la del señor Javi Vitoria, asesor de Hacienda, y con dos links informativos externos cuyo título era uno de ellos: Bildu cree que la propuesta de terrazas de la oposición no respeta a los vecinos. Si eso no es manipular. Si alguien quiere y tiene tiempo y le apetece, a alguno de los ciudadanos, podría ir viendo la evolución que a partir de ahora va a hacer esa página web, y que yo ya me atrevo porque ya se adivina parte de esa nueva orientación. Ustedes en la página web mezclan ya con cierta habilidad, ya no caen en aquellos errores del principio, mezclan determinados actos, partidos de fútbol, de ahí que uno no sepa muy bien qué está leyendo, alguna foto de la oposición, pero también están ustedes trabajando todos los eventos en el que el alcalde puede mostrar su mejor faceta comunicativa, la cercanía, la campechanía, etc. Y vayamos ocultando su marcado perfil político, que lo tiene, su marcado perfil de seguir los dictados y los tiempos de la izquierda abertzale. Esos no van apareciendo. Y tampoco hagamos mucho hincapié en la visión que tiene de nuestra propia cultura, como un cesto invertido, cerrado, no como un trampolín para saltar hacia el exterior. Eso no aparece. Lo que yo me atrevo a decir que va a ocurrir en los próximos tiempos, y si no
animo a todos a que vayan haciendo análisis de la comunicación, es que fomentarán y aparecerá la figura del alcalde durante los próximos 18 meses vinculados siempre a actos amigables, amistosos, rodeado de niños, de minorías, de pueblos, en fin, abriendo las puertas del ayuntamiento de par en par. Eskerrik asko. Estarratik. Gero esan duzu, isteko txanda. Pues tengo que felicitar al señor Viles por la brillante exposición. Yo no entenderé de alambradas, de protecciones y de tal, pero de comunicación un poco, porque soy periodista de profesión. Entonces, lo que se está haciendo con la web municipal es arrinconar el servicio público, que es la esencia de toda web institucional, y no de ninguna manera, no de una manera física, es que es evidente. Lo que antes, los objetos perdidos, los avisos, estaba en la mitad. El teléfono, tal y como recuerda hoy una ciudadana, porque es que yo no me lo invento, los ciudadanos por quejas y sugerencias están metiendo ya quejas de lo disparatado de la web, que no entienden nada, no me lo estoy inventando yo, querido. No me lo estoy inventando yo. La información se ha transformado y la vocación de servicio de atención ciudadana, servicio de información institucional, que es lo que es una web municipal, se está absolutamente arrinconando. Y usted, señor Jaca, me habla de información, que todas las informaciones, pues mire, solo una cosa. He visto muchos piratas, y yo tengo muchos amigos piratas, por ejemplo en Semana Grande, pero no he visto ni una fotografía, ni una alusión, por ejemplo, a los vecinos de Carlos I y sus protestas los sábados. Ni una. Eso también será información, digo yo, ¿no? Y de los vecinos, y de lo que ocurre. Pues ni una. Y llevan unos cuantos sábados, En fin, que... Tenemos unos añitos ya. Gracias. Boskatu ingo dugu, aldeko boskak, eseskoak, onartuta gelitzen da, esplikazioa, Ramón. Bueno, sí. Me recordaba mi compañero José Luis Arrué que sí que una vez pedimos que incluyeran algo en la web municipal y que lo hicieron respecto a las enmiendas de los presupuestos que habíamos metido el PP y también nos las habían quitado. Entonces, algo cuando se pide también se hace, pero las cosas como son, es decir, esta es la web. Esta es la web y donde antes podías entrar los ciudadanos y podías ver cosas, pues ahora directamente entras y solo ves noticias. Y fundamentalmente de lo que cuenta el gobierno municipal. Y esto es lo que no puede ser. Es decir, tú cuando entras a la página web del ayuntamiento quieres hacer trámites, quieres mirar los servicios, buscar información. Pero leer noticias está muy bien, pero tendrás que leer noticias en un apartado, no que sea todo noticias. Y luego además, en una institución lo que se pide fundamentalmente es ser imparcial. ¿Imparcial? El gobierno no puede ofrecer solo su información de lo que quiere, de lo que ofrece, de lo que vende, porque los demás grupos también damos ruedas de prensa, también contamos iniciativas, también hay vecinos que plantean cuestiones, hay fotodenuncias, o sea, se podrían hacer muchas cosas, pero ustedes solamente hacen lo suyo, es decir, de vender lo que ustedes quieren vender, y esto es lo que no puede ser, tienen que ser imparciales, y no lo son. Y ya, si no solamente hablamos de la web, si también hablamos de las redes sociales, pues el uso que en ocasiones se ha dado a las redes sociales y a las cuentas que tiene este ayuntamiento rozan a Bildu en muchas ocasiones y sobre cosas que hemos conocido, que las hemos denunciado incluso al propio gobierno y que no. Y lo que se pide es imparcialidad, la imparcialidad que no tiene el gobierno de Bildu y que tampoco a veces tenían otros gobiernos anteriores. Gracias. Bigarren mozioa. Onartua geratu da beraz, Alderdi Sozialistak aurkezten zuen mozioa Donostiako web orri ofizialaren ingurukoa. Hurrengo mozioa 12. PP taldeak aurkezten du kasu honetan 2014ko aurrekontu proiektua dela eta. Celebrar el pasado 18 de noviembre de 2013 sobre el proyecto de presupuesto de 2014. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, este año, como el año pasado, presentamos una interpelación al equipo de gobierno interpelando por el proyecto de presupuestos, porque este año, como el año pasado, se ha cumplido ampliamente el plazo legal del 15 de octubre y no se había presentado el presupuesto.
En la interpelación preguntábamos cosas tan sencillas como la siguiente. ¿Cuáles son las razones o motivos por los cuales el Gobierno municipal no ha presentado el proyecto de presupuesto? Se nos contestó que se estaba elaborando. Bien, bueno, pues es una buena noticia que se esté elaborando. Que previamente se tenía que aprobar el techo de gasto. Le preguntamos por el calendario para la tramitación del presupuesto. No nos contestó de una manera clara. ¿Cuándo será aprobado el proyecto? Eso sí se contestó. Tengo aquí anotado que la fecha que se dijo es que iba a ser antes del 14 de diciembre. Preguntamos qué planes de inversiones contemplan. Pues hubo una respuesta nula o ausente sobre la cuestión. Se preguntó qué ingresos de capital se preveían o estaban barajando. Pues lo mismo. Si tenía previsto reunirse con los grupos en relación con esta cuestión, y dijeron que sí, que contactarán con los grupos. Bueno, esto es más o menos, y creo que soy absolutamente fiel a las anotaciones que tengo aquí de mis compañeros que estuvieron en la comisión, de lo que pasó. Efectivamente, luego se nos facilitó un detalle de la liquidación del ejercicio 2013 en esa comisión, que ha sido muy interesante. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que pretende esta moción? Pues esta moción pretende conseguir, primero, que el equipo de gobierno, su principal obligación, que es tener un presupuesto, lo presente cuanto antes. Obviamente, cuando aprueben el techo de gasto. Y, efectivamente, he cuidado mucho la redacción, no he dicho que tenga que ser en un pleno específico, sino que se apruebe, obviamente, en este caso, por el equipo de gobierno, cuanto antes. ¿Y por qué quiero que se apruebe, lo presenten cuanto antes? Porque es la única forma que tenemos los grupos de conocer qué es, aparte del gasto corriente, etcétera, eso más o menos lo conocemos, qué inversiones planean, de esas que dicen que las contemplan todas, y con qué dinero, porque hasta ahora no hemos sido capaces de saber cuáles del presupuesto 2014 no se van a hacer y qué dinero de capital no ha venido. Entonces, la única forma, la única herramienta es que nos presenten un proyecto de presupuestos, porque ese ya tiene una veracidad grande en la medida que va a informar sobre él ni más ni menos que el interventor. Eso es lo que pedimos en esta moción. Yo estoy seguro que se aprobará y espero que por unanimidad. Es lamentable que todos los años tengamos que presentar iniciativas en esta línea. Es preocupante. Es preocupante. Luego el alcalde felicitará, como hace siempre, en eso él es muy atento, felicita a todo su equipo, qué bien lo haces, te doy mi más cordial enhorabuena, cómo has gestionado esto, cómo has gestionado lo otro. Bueno, pues esto igual también merece una felicitación. Desde mi punto de vista, no, me preocupa mucho, porque veo que Bildu, desde que ha ocupado la alcaldía, la previsión de revisión de las ordenanzas, esa lo cumple y no se le escapa ni un día. Y me parece muy bien, que también es obligación, pero esta otra ya cuesta un poquito más. Y al final ellos tienen un poco la tendencia de presentarnos un presupuesto que ya no es un presupuesto, es casi la liquidación de un presupuesto, porque claro, va siendo muy tarde y un presupuesto es un presupuesto. Lo que uno espera que va a pasar el año siguiente en materia contable, los ingresos con los que voy a contar y las cosas que voy a hacer. Ahora, si me lo hacemos para mayo o para junio, pues ya no es un presupuesto, ya tiene más una preliquidación. Y es preocupante. Creo que la ciudadanía, que está pagando aquí religiosamente unos impuestos cada vez más altos, y se acaban de subir de manera importante recientemente, tiene que saber dónde van destinados sus esfuerzos, porque cumplen muy bien aquí y cumplen muy bien en la Diputación Foral. Probablemente estamos en el territorio donde haya menos fraude y donde los ciudadanos se comporten mejor fiscalmente. Sí, ya he terminado. Muchas gracias. Suri, Nekane. Bai, eskerrik asko. Bueno, respecto a su preocupación acerca del proyecto presupuestario, ya lo adelantamos, que tendrá el presupuesto del año que viene en breve, no se preocupe. Ya hemos anunciado que en diciembre aprobaremos el proyecto presupuestario en la Junta de Gobierno local para su presentación y ese mismo mes también lo tendrán los grupos municipales. Respecto a la presentación del presupuesto,
es cierto que la norma foral decía que era el 15 de octubre, pero coincidirán conmigo que no tiene mucho sentido presentar un presupuesto sin que se haya dictado la instrucción foral que lo regula, la que fija cómo elaborarlo y qué requisitos tiene que cumplir para adecuarse a los objetivos de estabilidad, sostenibilidad y deuda. Y esa instrucción foral se ha publicado hoy. Le adelanto que este proyecto, cuyos últimos detalles lo estamos ya trabajando, se basará, como todos los que hemos presentado hasta ahora, con 3 premisas básicas. La primera, hacer unos presupuestos que tengan en el centro de las necesidades las personas, apostando claramente por invertir en ellas. La segunda, la decidida apuesta en los servicios públicos que ya en las ordenanzas fiscales hemos encarrilado. Y la tercera, que el proyecto presupuestario buscará el objetivo de estabilidad actuando responsablemente con el dinero público e invirtiendo según las posibilidades reales. Nunca pondremos en peligro la viabilidad económica de esta institución. Creo que ha mencionado también algo del límite de gasto. Creo que es algo que ya aclaramos en la Comisión de Hacienda, que pensábamos que lo lógico y lo responsable era que se aprobase el límite de gasto y el presupuesto simultáneamente. De todos modos, no sé, esté tranquilo, señora Rue, porque, de verdad, creo que ese es el fondo de la cuestión que plantea en esta moción, es que el proyecto de presupuestos que la Junta de Gobierno local aprobará y presentará en la Comisión de Hacienda en diciembre a los grupos para su inicio en la tramitación plenaria cumplirá, como no puede ser de otra manera, los objetivos de estabilidad, deuda y la regla de gasto del 2014. Gracias. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Susana. Eskerrik asko, alkate jauna, eta Gabon guztioi. Bueno, Jose Luis, baiezko botoa emango diogu zuen proposamenari. Bilduko gobernua iritsi zen eredu berria batekin. Gardentasun gehiago eta partaidetza. Como decía, se presentaba el gobierno de Bildu con un modelo nuevo, nuevos tiempos, más transparencia, participación y, señor alcalde, gobierno de Bildu, ni lo uno ni lo otro. Porque, señora delegada, es que constantemente tenemos que andar detrás, preguntando, interpelando, que viene a ser lo mismo para los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Lo que pasa es que nos da posibilidad de traer el tema aquí a pleno. Y tenemos que andar detrás para que nos den los datos. Y a ustedes esto pues les parecerá normal, a los demás no. Y tenemos que ir a una comisión de Hacienda con interpelaciones, el Partido Popular y el Partido Socialista, para escuchar que tienen pensado presentar el proyecto de presupuestos el 14 de diciembre. Y ya le avanzo que por eso el Grupo Socialista no ha presentado moción. Podíamos haberlo hecho, pero hemos creído en su palabra y en su compromiso. Pero es que en el pleno de hoy ya no hemos escuchado una fecha. Y no sé si nos tenemos que alertar o seguir tranquilos, como le pide usted al señor Arrue. Pero es que hay más. Porque ya no es solo que ustedes no cumplan las normas, ¿no? O que no consigan ingresos de capital, que ponen en sus presupuestos los mismos que criticaban que otros poníamos en los nuestros. No, es que ya ni los ingresos corrientes.
Y además sacan pecho en rueda de prensa diciendo, si hemos ahorrado 700 y pico mil euros que vamos a destinar a inversiones. Oiga, pero si esto es a costa de lo que están quitando a la ciudadanía, por ejemplo, en mantenimiento de la ciudad. Hoy lo denunciaba mi portavoz Ernesto Gasco en prensa, pero es que yo tengo aquí los datos que me han facilitado ustedes, es que son suyos. Y claro, pues sí, hemos ingresado más de plusvalías, pero resulta que del total de ingresos corrientes, para que me entienda quien me escucha, son los impuestos y las tasas principalmente, que les pedimos todos los años a ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián. Y tenemos 1 millón pasadito menos. Y sin embargo, ¿qué hemos ahorrado de los gastos del día a día? 1.800.000 y pico euros. Ya le digo, a costa, según sus datos, del mantenimiento urbano, la limpieza, por ejemplo, de movilidad, de guardia municipal, ya me da pena que se hayan ido, de bienestar social, principalmente. Tengo los datos y además en orden de numérico, que ya nos vamos a preocupar de que nos contesten porque mañana ya le adelanto que le va una batería de interpelaciones con este tema, porque así nos enteramos. Por tanto, transparencia cuando se le pregunta, que solo faltaría, es que es su obligación. Y participación, pues con los grupos municipales, de momento poca. Y con la ciudadanía menos, porque los pocos manuales que he podido leer yo de presupuestos participativos, ustedes es que ni siquiera el índice se han leído, ni el índice. Así que bueno, pues nada, aquí estaremos esperando, querido José Luis, al 14 de diciembre, como alma en pena. Alderdi jeltzalea, Nico. Bueno, dice el señor Arrue que... No, le dice al señor Arrueda, al señor Burutarán, que esté tranquilo, y dice de la señora García Choca que el Grupo Socialista no ha presentado moción porque se dijo que el 14 estarían y que, bueno, por eso, ¿no? Pues ni esté usted tranquilo, igual han hecho ustedes mal de no presentar la moción, porque si uno recapitula sobre compromisos en fechas de cosas que se nos han dicho, pues empieza y no acaba. El PEPUC creo que debería estar aprobado hace un año, los pliegos de Yumbet, que ya tampoco va no sé cuándo, o los pliegos de Chomin tampoco sé cuándo, ¿no? O si uno recapitula también sobre las intervenciones que hacía el alcalde diciendo que gu diferenteak eta urrian 15ako aurkeztuko ditugu aurrekontuak arau foralak agintzen duen bezala, eta bueno, denen gurtian ez gaiatu berriak gadako, bigarrenean ere etzinaten aiatu, eta hirugarrenean ere ez. Guk ez dugu interpretazioik egin, ja fedea galduta daukagu da kontan. Baina, egia esan, ez daukaba Arrue jaunak da saioteko arrazoi haundiegirik. Y lo de la participación ciudadana es que efectivamente, o sea, yo es que me acuerdo, y están grabadas además las intervenciones, diciendo cómo se iban a elaborar los presupuestos participativos, y lo que se hace es ir a explicar el catón por barrios una vez que el Gobierno ha hecho el proyecto de presupuestos. O sea, es de un avanzado en participación ciudadana que asusta, ¿no? Pero ya lo que es cum laude es la explicación exótica que nos ofrece la delegada para justificar el que no han presentado el proyecto de presupuestos el 15 de octubre, de verdad. O sea, a mí no dejarán ustedes nunca de sorprenderme. O sea, me mencionan una instrucción de la Hacienda Foral como excusa para no haber presentado el presupuesto cuando la norma foral les obliga a hacerlo el 15 de octubre. O sea, puede más una instrucción de la Diputación Foral que una norma foral. Esto ya es el colmo de exotismo. Y claro, uno pues le pica la curiosidad y dice, pues voy a llamar a Bilbao. Porque tanto que nos gusta compararnos con Bilbao en este ayuntamiento, ¿no? Pues para todo hay que compararse. Y en esto no dependen ni de la Diputación ni del Gobierno vasco. Ellos solitos. Tienen el presupuesto aprobado el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Y esto de instrucción, pues le suena una cosa exótica. Y pensé, ¿será que José Luis Bilbao también es un poco diferente y no hacen instrucción? Y entonces dije, pues voy a llamar al alcalde de Hondarribia a ver el que me dice. Y todavía creo que se está riendo, por decirlo finamente. Porque como en toda la historia de la elaboración del presupuesto municipal, el dato que hace falta para elaborarlo es la previsión de recaudación del Fondo Foral, que es el mismo que utiliza la propia Diputación Foral para presentar el presupuesto a finales de octubre, como marca la norma foral. Entonces,
Yo, sinceramente, o sea, si ustedes no son ni tan buenos como nos decían que iban a ser, ni tan diferentes como decían ustedes que iban a ser, ni tan superiores, por lo menos no nos tomen el pelo con las explicaciones. Pues no han llegado, pues no han llegado. Por tercera vez no han llegado a tiempo y yo me he quedado con el mismo detalle. La fecha, o en la comisión nos dieron una fecha, 14 de diciembre, que es sábado, para más señas. Luego ya dudé, porque dije, hombre, un sábado, un consejo de gobierno municipal, bueno, igual sí, pero todavía no he visto ninguno en 2 años y medio. Y hoy ya entiendo la duda y la comparto. Esperemos que se apruebe o que se nos presente antes de fin de año y que sea todo lo bueno que usted nos ha dicho que sea. Pero si es por el rigor con el que cumplen ustedes los compromisos que adoptan, poco motivo tenemos para la esperanza. Eskerrik asko. José Luis. Señora Borutarán, yo estoy súper tranquilo porque tengo la conciencia muy tranquila. O sea, que no se preocupe tanto por mi salud, preocúpese por los ciudadanos. Segunda cuestión, me ha quedado muy claro que efectivamente, como bien ha dicho Eneco, la sumisión que tienen ustedes a la Diputación Foral es total. No tenía ninguna duda, pero usted me lo recalca cada vez más. Me ha dicho que el presupuesto va a tener 3 premisas. Las personas, bueno, ya hemos visto las personas lo que les importan esta tarde. Me he quedado pasmado de lo que les importan esta tarde. Servicios públicos, bueno, ya les ha contado muy bien, por cierto, una persona que ha sido delegada de Hacienda, lo que han dejado ustedes de hacer, pues de servicio público, del servicio público de muchas cuestiones que afectan a las personas. Ya hemos visto también, las personas quieren información en la línea a través de la página web y ya también lo acabamos de... O sea, eso no me creo. Lo que sí me creo es la estabilidad, porque tenemos un pedazo de interventor que me la garantiza. Otro comentario que le quiero hacer. Usted lleva, Gutxi Gorabehera, como 6 meses. No sé, debemos tener mal olor en el grupo, pero no ha venido ni una vez a hablar con nosotros de estos temas de Hacienda, de nada. A mí me preocupa. Ya sé que lleva usted la Guardia Municipal, por lo que voy viendo, de manera genial. Los temas de personal también lo veo que lo llevan muy bien. Pero de Hacienda es que no puedo valorarla. Bueno, la estoy empezando a valorar por lo que le escucho. Pero es que ni una vez a comentarnos nada. Siempre viene una persona a la que yo aprecio mucho en lo personal, que gracias a él pues puedo tener alguna idea de por dónde van ustedes. Es muy preocupante. Ya sé que en lo personal me dice que esté tranquilo, bueno, pero es que eso no me dice nada. Eso no me dice, si usted ya me conoce, si estoy súper tranquilo. Lo que estoy súper preocupado de su mala gestión, no digo de la suya, sino del equipo de gobierno de Bildu, que como le acaban de decir, no va a presentar ni un presupuesto en tiempo y forma, y eso que dijeron que iban a cambiar en eso también. En definitiva, cuando presenten el proyecto de presupuestos, se despejarán nuestras dudas de qué inversiones son de todas esas que quieren mantener y con qué dinero. Y a partir de ahí, desde luego, nosotros no se lo pondremos fácil, porque como nos han acostumbrado hasta ahora, no lo hacen muy bien. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua elitzen da, 14. mozioa. Onartua geratu da beraz, PP taldeak aurkezten zuen 14. kasu honetan 2014ko aurrekontu proiektuaren Etxadiko instalazio. Urrengo mozioa, PP taldeak aurkezten du ere bai, kasu honetan Etxadiko kirol instalazioen inguruan. Alderdi Popularra. La de Mundaiz. Geho dago, ez da izergatik azkena da. Bai, Etxadi. La mejor receta para darle tranquilidad a uno es no aprobar ni una moción en la que ella me dice, tranquilo, señora Rue, que lo vamos a presentar para el 14 de diciembre, que era la fecha que dijo en comisión, que aquí he dicho para diciembre. Y digo, para darte tranquilidad, voy y no te apruebo. Sinceramente, bueno, pues es algo, vamos, increíble. Es que ya no sé ni qué decir en esta siguiente. Bueno, menos mal que tengo sentido del humor, porque desde luego, a estas alturas de la tarde-noche... Bueno, Etxadi. Bueno, pues en Etxadi hemos estado y hemos visto, por ser ya un poquito rápido, que en Etxadi hay muchos problemas. Y hay problemas de 2 órdenes. Hay problemas estructurales y hay problemas de mantenimiento.
El delegado lo conoce muy bien porque yo creo que se lo he explicado, he hablado con la gerente de Donostia Quirola, incluso han tenido a bien mandarnos un correo de las deficiencias que ya hace más de un año el técnico de zona había detectado. Bueno, al día de hoy, Echadi no está en una condición razonable. Y nosotros en esta moción lo que pedimos es que lo que es de mantenimiento se acometa y se haga rápidamente, y dentro de las cuestiones de mantenimiento hay una que nos preocupa mucho. La balconada del edificio que da a la zona de pádel no es segura. Pueden escurrirse personas menores de esa balconada al suelo y hay una distancia, yo no he ido con el metro, pero desde luego está más cerca de los 4 metros que de los 3. Entonces, eso es preocupante y tiene una solución fácil. No voy a enumerar aquí la serie de deficiencias porque las conoce perfectamente el delegado. Y, asimismo, en un segundo punto hablamos de que el equipo, y efectivamente hay que reconocer, en ello están, el equipo de gobierno culmine el expediente de exigencia de responsabilidad a la empresa contratista de las obras y a la ingeniería directora facultativa y redactora del proyecto de fecha 11 de febrero 2013. Porque esto es muy importante. O sea, si todos estamos de acuerdo y la gerencia, el patronato, ha actuado bien y ha abierto un expediente de responsabilidad, pues que se culmine. Porque efectivamente hay unos vicios, unos problemas estructurales muy serios que hay que acometer. Y todo esto lo hilo con el punto que hemos aprobado, bueno, que no hemos aprobado, mejor dicho, de los precios, porque efectivamente, como bien decía el concejal Ibabe, tenemos que fidelizar a la gente. Y claro, si las instalaciones no reúnen las condiciones, pues uno se puede encontrar que la gente, con lo que cuestan las cosas en un momento de crisis, pues puede decir, bueno, pues igual lo tengo que dejar. Entonces, vamos a empezar a hacer las cosas bien, a mantener mejor nuestras instalaciones. Somos plenamente conscientes que efectivamente en la época del Partido Socialista se han incrementado el número de instalaciones, algunas con deficiencias. Bueno, pues vamos a arreglarlas. Y eso es lo que se está pidiendo aquí en relación con una concreta y además que tiene mucho uso, Espero que no me contesten que esté tranquilo y me digan que no. Prefiero que me digan que sí y sigue nervioso. Josu. Bai, ala zeion, Jose Luis, baiezko emango deuta. Eta eskertzen dut ere zure kezka. Baina, bueno, nik uste esplikatu behar degula ondo orain arte egindako bidea. 2012an egoera ikusita txosten tekniko bat eskatu genuen Etxadiren egoera baloratzeko. Eta bertan, ikuste zan, eraikuntza egiterakoan zenbait gabezi edo etzala ondo eraiki. Eta hemen dago, kiroletan egintzan txostena. Hori dela eta honekin baloratu egin genuen Donostia Kirolaren ebazpen baten bidez reklamazio bat egitea enpresari. Eta reklamazioa ere 2012an egintzan eta baita ere hemen daukat paperen artean. Hau da. Gero, baloratu egin genuen enpresak beharekin bildu eta geho, biltzear geundela, nahi genuen ikusi ze asmoa zeukan gaizki egindakoa konpontzeko. Eta enpresak konponketari egitari uko egin zion, hainbat bilera egin eta gero, eta orduan elgenun soluziorik lortu. Obra eta proiektuko departamentuak nola obra hori eta proiektu hori erleitu zuen, reklamazio prozedura astea onartu genuen 2013ko otsailean gobernu batzordean. Eta hau da, gobernu batzordean onartu zana. Konpondu beharrekoa nagusiki, eta hori lehenengo txostenan daude itokinak, bai pasillo batean, gero, hainbat eta hainbat arazo, askotan hitz egin dugu hori buruz. Egia dana, baita ere, mantenumentu arazoak daudela, eta hori gaur egun aigea gu konpontzen. Baina esan bezala, erreklamazioa jarri dugu eraikuntza izandako akatsak konpon ditzaten. Eta hori dela eta 2013ko ekainaren 14ean tokiko gobernu batzordeak LKS-ren alegazioak
onartzea eta estalkiaren eraikuntza ardura Altuna eta Uriarena zela adostu zuen. Eta hau da azkeneko akordioa. Altuna eta Uriak orain egin duna da berraztertzeko elegitea jarri du, aztertu eginda eta datozen egunetan erantzun egingo zaio. Hori da prozedura luzea, egia da hau dana egiten dan bitartean egoera ez dela onena, baina argi dagona ere da lanak edo behintzat egin behartzana aurrera eraman dala eta nahi deguna da denok, nahi deguna da azkenean dena konpontzea. Besui. Adel Socialista, Miguel Ángel. Gracias, alcalde. Bueno, agradecer en este caso la disposición que parece ser que tiene el equipo de gobierno con que de alguna forma se elimine todos los perjuicios que en estos momentos hay en la propia instalación. Es preceptivo reconocer que es una instalación que nace después de su renovación con serios problemas, tales como las pistas de pádel y las empresas adjudicatarias que realmente no han sido, bueno, pues de alguna forma han cumplido un poco con lo que en principio estaba, con las expectativas que se tenían. Si bien no se justifica la aparición de las humedades en vestuarios y goteras en los diferentes puntos de la instalación, digamos, que sean reparados por parte de Donostia Quirola. Al margen de las razones esgrimidas por el contratista de la forma en que finalmente se aborde en la resolución, es obvio que de alguna forma hay que ser perseverante, actuando con negligencia y con rigor, y no podemos realizar inversiones de gran calado y que luego de alguna forma se vayan dejando sin de alguna forma hacer un mantenimiento con sensatez y con rigor. Queremos de alguna forma que se solucionen efectivamente los problemas, luego los estructurales, evidentemente, cuando llegue el recurso de reposición, pues habrá que tomar las medidas que sean necesarias, pero en estos momentos lo que no podemos dejar es a los vecinos, en este caso quizá los que más digamos acuden a esta instalación, que puedan ser los vecinos de Ayete, bueno, pues al menos que puedan tener, digamos, una instalación de lo más digna posible y que se puedan, digamos, arreglar las goteras y las humedades que en estos momentos hay en la instalación. Martín. Vale, eskerrik asko. Bueno, nosotros ya adelanto que vamos a apoyar la moción porque tiene todo el sentido común y todos somos conocedores de la situación en la que se encuentra este polideportivo y es un poco, viene a colación con el debate que hemos mantenido antes con el tema de los precios públicos, ¿no? También, pues al final, ¿qué oferta de servicio público estamos dando en esta instalación deportiva a los vecinos de Ayete? A todos los problemas que han mencionado aquí mis compañeros se pueden añadir muchos más. Problemas con el personal en cuanto a cierres indefinidos que ha tenido la instalación, problemas con el servicio de hostelería, es decir, un conjunto de problemas que al final es la oferta que este ayuntamiento propone a los vecinos en cuanto a actividad deportiva en el barrio de Chadi. Nos alegra sobremanera escuchar el voto favorable del Gobierno municipal y simplemente esperar que acometan estas deficiencias precisamente para lo que hemos planteado a primera hora de la tarde, fidelizar a los propios usuarios del Patronato de Deportes. Aizteko txanda, José Luis. Agradezco las intervenciones de todos los grupos, la de Miguel Ángel. La verdad es que Miguel Ángel siempre es muy sensato en las cosas que dice y se lo agradezco. Tenemos una muy buena relación y bueno, con Ibabe lo mismo. Yo trato en todas las iniciativas que presento ser siempre lo más riguroso. A veces el rigor me pierde un poquito, pero me gusta ser muy riguroso. Y me voy a ceñir a la respuesta del delegado. En este caso, pues tengo que reconocer que es una respuesta que me agrada, primero porque a diferencia de lo que ha pasado en el caso anterior, pues me ha dicho que esté tranquilo y que va a votar. Pero vamos, el voto en sí mismo no significa nada, porque uno puede decir que vota y respaldarlo y luego pues apilarlo ahí y venir luego con un cuadro y mira, en rojo está lo que he hecho, en verde lo que no he hecho o viceversa. No. Yo en este caso sí le doy ese margen de confianza al delegado porque creo que está preocupado por esta cuestión, está concienciado. Espero que se haga un seguimiento con los miembros de los grupos políticos que estamos en el Consejo Rector, que creo que hemos demostrado un interés y que siempre hemos acudido a las llamadas de la gerencia y del propio delegado para aportar y solucionar. Aquí esta es una iniciativa, como todas las que presentamos y las que presento yo, siempre son para construir. Así, a mí para meter el dedo en el ojo, pues mira, me quedo en casa y ya está. No tengo ninguna necesidad. En definitiva, confío que en breve
el equipo de gobierno, por boca de su delegado, nos puede decir, pues mira, las deficiencias principales de mantenimiento ya se han solucionado, se han arreglado estas placas que estaban en los vestuarios mal, la manilla que falta en el vestuario, los plásticos que creo que ya se han quitado, etcétera, pues esas cosas que se pueden... Y la balconada, yo insisto aquí en la balconada, que eso es muy importante. Y en cuanto al expediente, bueno, pues también yo le pido y le tomo la palabra para que nos informe a los grupos de cómo va evolucionando, porque ese es un tema principal, no es un tema fácil. Ha pasado lo mismo con las goteras en San Telmo, no es fácil, las empresas tienden a decir, bueno, es que yo he hecho lo que tú me has dicho y empieza el lío, pero bueno, al final, como dice Martín Ibabe muy bien, tenemos que fidelizar a nuestra clientela y la clientela que va allí a Echadi es muy numerosa, muy importante y aquello no termina de estar del todo bien. Muchas gracias. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua. 15. mozioa. Onartua geratu da bedaz, Partido Popularrak aurkezten zuen mozioa etxediko kirol instalazioen egoera dela eta. Hurrengo mozioa EAJ taldeak aurkezten du, kasunetan Urgulmendiko sarbideen egoerari buruz. Moción presentada por el grupo EAJ-PNV sobre la situación en que se encuentran los accesos al Monte Urgul. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que el tema de las obras de recuperación de la ladera y reconstrucción de caminos en el Monte Urgul pues probablemente no es de primera magnitud en cuanto a volumen de obra, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una gran incidencia en la ciudadanía y también en la imagen de nuestra propia ciudad, ¿no? En el mes de junio ya llevamos a comisión una interpelación en la cual le preguntábamos cuáles eran los motivos de lo que nosotros considerábamos la falta de celeridad para comenzar las obras. Le preguntábamos también qué accesos iban a estar abiertos y les preguntábamos también cuáles eran las fechas que manejaban para toda esta obra de recuperación de la ladera. En medio dimos toda una serie de argumentaciones que tienen que ver mucho más con el sentido común que con la política. Es decir, hablábamos de que en una zona de esparcimiento natural de la parte vieja, que es uno de los parques de la ciudad, que además se estaba provocando justo en el inicio de la temporada estival. Es decir, alegamos todo lo que pudimos para que se diera una mayor celeridad y además no teníamos una intención de meter el dedo en la llaga, sino simplemente estábamos preguntando y cuestionando. La verdad es que la realidad ha sido otra. La realidad ha sido totalmente distinta. Los accesos alternativos se han demostrado totalmente ineficaces, la señalización muy mala. De hecho, no hay más que atender las quejas tanto de vecinos como de personas que visitaban el monte que no encontraban los caminos para acceder a él. Y, por si fuera poco, esto suele ocurrir cuando uno vive un poco de la improvisación, ¿no? Y es que lo que puede salir mal sale mal o sale peor. Pues de los dos principales accesos, uno también a posteriori se vio afectado. Así pues nos encontramos en una situación de mala gestión de todo el proceso, pero yo creo que es algo peor que esto, señora Galparsoro. Es una mala gestión de la confianza, porque nosotros en aquella comisión le dimos confianza. Nosotros fuimos con una interpelación y creímos en su palabra. Usted nos dijo que en septiembre empezaban las obras. A nosotros septiembre nos parecía una mala fecha, les repito, se perdía la época estival, etcétera. Pero bueno, decidimos no venir a pleno con una moción. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que ha habido, pues no sé si podemos confiar de la misma manera en el futuro, porque realmente el anuncio de licitación se publica en agosto, con lo cual ya en plazos es imposible comenzar en septiembre. Y la obra se adjudica en octubre. Si a eso le sumamos el plazo que se tiene para comenzar la obra, más los plazos que ustedes están dando para realizar y finalizar la obra, que son de 3 meses, nos plantamos en enero de 2014. Es decir, 9 meses para arreglar o recuperar la ladera y reconstruir los caminos del Monte Urgul. 9 meses. Una cosa es aquello de vísteme despacio, que tengo prisa, que bueno, que es lo que entendíamos también, planifique usted bien para luego ejecutar rápido. Y otra es el proceso, la mala gestión y yo creo sinceramente que el despropósito en el que se ha acabado todo este proceso de la obra de recuperación de los caminos del Monte Urgul. Eskerrik asko. Hola. Bai, mila esker. Bueno, Biles jauna, ez dakit, badakit asko maitatzen duzun ingurune badala, eta ziurrenik erabiltzaile ere baztera da, eta erabiltzaile kaltetua izan zehara, baina ezin dizut onartu esatea, ez dalnik azkartasunez jokatu gai honetan, jokatu delako.
Gainera, ekartzea horrelako mozio bat, betatu dezuenean, konparezentzia bat azalpen guztiak emateko eta benetan azaltzeko zer gertatu da, zergaitik eta zertarako bai paseo berrian eta baita ere Urgurmendian, desproposito bat iruditzen zait. Nik uste eta azalpen guzti horiek ondo eman behar zirela, konparezentzi bat bazegokiola, baina oposizioak horrela erabaki du, eta ez dezuen nahi izan esplikazio horiek ematea, eta ziurrenik mozio honetan dudan tartetxoak ez dit horretarako emango. Koste honetan azkartasun handiz jokatu da. Egon dira komplikazio batzuk, desprendimentu bada, besteak bestere beste desprendimentu asko egon dira tartean, azkartasun handiz jokatu da, ulertzen baldin badegu eman behar diren pausu guztiak eman behar direla. Hor, desprendimentu bat ematen danean, lehenengo materialak kendu, egoera ikusi, proiektua, lizitazioa, prozesu administratiboa,